Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Nacido en medio del caos. Pirro, rey de Epiro, comenzó su vida con una serie de acontecimientos notables y llenos de aventura. A la temprana edad de 2 años, se vio obligado a huir de su hogar para escapar de una seria amenaza contra su vida. Los sirvientes de su familia se lo llevaron rápidamente para protegerlo. Esta dramática huida ocurrió debido a la siguiente situación. Epiro se ubicaba a lo largo de la costa oriental del mar Adriático, cerca de Macedonia. Por su proximidad a Macedonia, Epiro a menudo se involucraba en los asuntos políticos de su vecino. Los dos reinos estaban estrechamente conectados, especialmente a través de sus familias reales, que con frecuencia se unían en matrimonio. Siempre que Macedonia experimentaba grandes conflictos o disturbios internos, Epiro solía verse implicado, apoyando a un bando o al otro. Esto a veces generaba caos y confusión dentro de Epiro, ya que su rey y su pueblo tomaban posiciones diferentes en esas disputas. Pirro vivió poco después de la época de Alejandro Magno. Nació alrededor de 4 años después de la muerte de Alejandro. En aquel momento, las familias reales de Macedonia y Epiro estaban muy unidas, principalmente debido a un matrimonio importante en la generación anterior. Filipo de Macedonia, padre de Alejandro, se había casado con Olimpiade, la hija de un rey de Epiro. Como resultado, el pueblo de Epiro sentía una fuerte conexión con Alejandro. Lo consideraba no solo macedonio, sino también parte de su familia real. Olimpiade, quien dividía su tiempo entre Epiro y Macedonia tras su matrimonio, mantenía lazos muy cercanos con ambas familias. Esta relación estrecha y la fama de Alejandro unían con frecuencia políticamente a los dos países. Es importante entender que la relación entre las cortes de Epiro y Macedonia, influenciada por Olimpiade, no siempre fue amistosa. A menudo ocurría lo contrario. Olimpiade tenía un temperamento fogoso y una voluntad férrea. Como Filipo era igualmente terco e impulsivo, su matrimonio estuvo cargado de conflictos. Al principio, Olimpiade solía salirse con la suya. Uno de sus logros fue convencer a Filipo de colocar a su hermano en el trono de Epiro, en lugar del heredero legítimo. Sin embargo, el heredero verdadero no se dio por vencido, dando lugar a dos facciones rivales en Epiro. Esta división sumió al reino en largas guerras civiles. Así, mientras Olimpiade ejercía influencia sobre Filipo, la usaba de formas que ocasionaron problemas a su tierra natal. Con el tiempo, Olimpiade perdió por completo su influencia sobre Filipo. Sus desacuerdos se convirtieron en un rencor amargo e irrompible. Filipo contrajo matrimonio con otra mujer, Cleopatra, en parte por razones políticas y en parte para ofender a Olimpiade, a quien acusaba de terribles crímenes. Furiosa, Olimpiade regresó a Epiro y buscó refugio con su hermano. En aquella época, su hijo Alejandro contaba con aproximadamente 19 años de edad y se quedó en Macedonia después de la separación de sus padres. Aunque permaneció un tiempo en la corte de Filipo, Alejandro estaba irritado y resentido. Finalmente, durante un festival público, Alejandro y Filipo sostuvieron una acalorada discusión provocada por comentarios sobre Olimpiade hechos por algunos invitados. Alejandro desafió abiertamente a su padre y abandonó la corte, marchándose a Epiro para reunirse con su madre. Este conflicto atrajo mucha atención en Epiro, donde la gente tomó partido. Unos apoyaban a Filipo, mientras que otros se alineaban con Olimpiade y Alejandro. Poco después, Filipo fue asesinado de forma misteriosa y sorprendente.
Muchos culparon a Olimpiade de haber orquestado el asesinato, aunque no había pruebas claras para demostrarlo. Por otro lado, Olimpiade siempre se había mostrado poco interesada en la justicia o la humanidad, así que resultaba fácil para la gente creer que era culpable. Como consecuencia, se la condenó ampliamente como cómplice del crimen, pese a la falta de pruebas contundentes. Fuera o no responsable de la muerte de Filipo, aquello benefició de gran manera la posición y las ambiciones de Olimpiade. Con Filipo fuera del camino, ella pudo regresar a Macedonia. Su hijo Alejandro se convirtió de inmediato en rey, y como era muy joven, ella pensó que lo influiría con facilidad. Si bien Alejandro era un hijo devoto y trataba a su madre con gran respeto, no le permitía controlarlo políticamente. Él concebía sus planes y los llevaba a cabo a su manera. Si discrepaban, Olimpiade descubría rápidamente que no podía cambiar su decisión y dejaba de insistir. Esta dinámica no es inusual, puesto que, a menudo, una mujer de carácter fuerte que no se somete a su esposo sí puede ser manejada por su hijo. Olímpiade buscaba exponer sus ideas acerca de los asuntos políticos. Alejandro, hijo mío, como siempre te he dicho, debes ser más precavido y reforzar tu posición. Los planes que estás trazando podrían poner fin a tu reinado antes siquiera de comenzar. Eres un rey joven y, sí, conozco bien los volcanes que arden dentro de ti, pero aún así, debes aprender a controlar tu mundo de sueños. Alejandro respondió: Madre, por favor no intentes marcar mi rumbo. Siempre estoy dispuesto a escuchar tus opiniones en temas técnicos, pero no te permitiré entrometerte en mis sueños. Si no he de ser el conquistador de mundos, entonces ¿quién lo será? ¿Existe alguien en este mundo que lo desee más que yo? Las cosas transcurrieron relativamente bien mientras Alejandro vivió, aunque Olimpiade se enfrascaba constantemente en disputas con los comandantes y ministros que él había dejado a cargo de Macedonia durante sus campañas en Asia. Esos enfrentamientos nunca se convirtieron en problemas graves. Alejandro manejaba con habilidad esos conflictos, mostrando respeto a su madre y manteniendo el poder real en manos de quienes él consideraba adecuados para gobernar. De ese modo, Alejandro conservaba a su madre satisfecha, dándole muestras de afecto y reconociendo su posición en la corte, pero sin concederle verdadera autoridad. Durante las campañas asiáticas de Alejandro, éste nombró a Antípatro, un estadista de 70 años de edad, para gobernar Macedonia. Antípatro, antiguo consejero de Filipo, se había ganado un profundo respeto por su sabiduría, lealtad e integridad. Pese a su poder, se mantenía humilde y se dedicaba únicamente a servir fielmente al reino, lo que le valía admiración generalizada en toda Macedonia. Por ejemplo, en cierta ocasión, Filipo explicó su tardanza en levantarse aquel día con una broma. Hoy me di el lujo de dormir un poco más, pero descansé tranquilo sabiendo que el siempre vigilante Antípatro ya estaba despierto y atendiendo los asuntos del reino. Su dedicación y confiabilidad son tales que, incluso cuando me permito algo de descanso, estoy seguro de que el reino está en buenas manos. Alejandro también lo valoraba mucho. Cuando alguien preguntó por qué Antípatro no vestía un manto púrpura como otros altos funcionarios, Alejandro respondió: Esos hombres llevan la púrpura por fuera, pero Antípatro la lleva por dentro. Mientras otros muestran su posición a través de símbolos visibles como ropas de color púrpura, la verdadera nobleza de Antípatro radica en su carácter, su integridad y su firme compromiso con el reino. Su naturaleza púrpura no es un mero adorno, sino que impregna todo su ser, convirtiéndolo en un líder excepcional y digno de confianza. Todo el país confiaba en la sabiduría y la justicia de Antípatro y aceptaba su gobierno mientras Alejandro estaba fuera. Sin embargo, Olimpiade le causaba problemas de manera constante.
Antípatro administraba el país siguiendo lo que consideraba mejor para el pueblo y para Alejandro, sin ceder a las exigencias de Olimpiade. Molesta por no poder dominarlo, ella trató de socavarlo a cada paso. Le escribía cartas con frecuencia a Alejandro, quejándose de Antípatro, a veces tergiversando los hechos o presentando acusaciones falsas. Antípatro, por su parte, también le escribía a Alejandro acerca de las dificultades que Olimpiade le creaba. Alejandro logró apaciguar estos conflictos durante un tiempo, pero al final decidió implementar un cambio. Cuando se debía enviar un contingente de reclutas a Asia, ordenó que Antípatro los dirigiera. Al mismo tiempo, envió a otro general, Crátero, de regreso a Macedonia para gobernar en lugar de Antípatro. Es posible que Alejandro esperara que Crátero se llevara mejor con Olimpiade que Antípatro. Mientras Antípatro aguardaba en Macedonia la llegada de Crátero, Alejandro murió de manera repentina. Este suceso cambió por completo todo el imperio y provocó una serie de transformaciones trascendentales que afectaron profundamente a Olimpiade. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. El ascenso de Pérdicas. Cuando la noticia de la muerte de Alejandro se propagó, la pregunta inmediata en la mente de todos fue acerca de su sucesor. En el momento de su fallecimiento, Alejandro no tenía un heredero claro. No había tenido un hijo, pero su esposa, Roxana, estaba embarazada y, unos meses después de su muerte, dio a luz un varón. Roxana era hija de un príncipe asiático. Alejandro la había capturado junto con otras mujeres en una fortaleza donde su padre las había ocultado para protegerlas. Roxana era de una belleza extraordinaria, y Alejandro decidió casarse con ella. De todas las cautivas que tomaron en las campañas, se decía que Roxana era la más deslumbrante. Como Alejandro murió solo alrededor de 4 años después de su matrimonio, Roxana seguía siendo muy joven y hermosa cuando nació su hijo. Además de este recién nacido, también estaba Arideo, el medio hermano de Alejandro, quien vivía cuando Alejandro murió. Arideo tenía un derecho más directo al trono, pero padecía una discapacidad mental y no ejercía verdadera influencia política, más allá de ser el siguiente en la línea sucesoria por nacimiento. Él no era hijo de Olimpiade. Su madre era otra mujer, y se rumoreaba que su discapacidad mental había sido causada por un intento de envenenamiento de Olimpiade motivada por los celos. Se decía que, furiosa porque Filipo la había abandonado por la madre de Arideo, Olimpiade había tratado de envenenarlo. El veneno dañó la mente de Arideo, aunque no lo mató. Cuando Alejandro se convirtió en rey, tomó medidas para proteger a Arideo de cualquier otro daño que pudiera causarle Olimpiade y, de hecho, se lo llevó consigo en la campaña de Asia. Tanto Arideo como Roxana se encontraban en Babilonia cuando Alejandro falleció. Con respecto a quién debía heredar la corona macedonia, ya fuera Arideo, el medio hermano de Alejandro, o el bebé de Roxana, estaba claro que ninguno de los dos podría gobernar realmente. El hijo de Alejandro era demasiado joven y Arideo no estaba en condiciones mentales para liderar. En consecuencia, el verdadero poder recayó en los principales generales y asesores de Alejandro. Después de analizar la situación, estos generales decidieron no elegir entre los dos posibles herederos. En su lugar, proclamaron a ambos como gobernantes conjuntos. A Arideo lo llamaron Filipo y al bebé de Roxana lo nombraron Alejandro. Estos dos pasaron a ser los reyes oficiales, pero en la práctica los generales se repartieron el poder. En esa repartición, Egipto y los territorios africanos cercanos se entregaron a Ptolomeo,
un general de gran relevancia. Con el tiempo, él fundaría la dinastía tolemaica, una línea de gobernantes que más tarde incluiría a la famosa Cleopatra. Macedonia y Grecia, junto con las provincias europeas, se asignaron a Antípatro y a Crátero. Crátero, que ya iba de regreso a Macedonia con un grupo de soldados que Alejandro había enviado a casa, se encontraba en mal estado de salud en ese momento. A causa de esa condición, Alejandro había enviado a otro oficial, Polispercón, para ayudar a Crátero en el mando de las tropas. Polispercón desempeñaría luego un papel importante en los acontecimientos que se desarrollarían en Macedonia cuando él y Crátero llegaran. Además de las grandes provincias de Egipto en África y de Macedonia y Grecia en Europa, hubo varias regiones más pequeñas en Asia Menor y Siria que se repartieron entre los generales y ministros de Alejandro tras su muerte. Cada uno buscaba obtener su porción de poder. La división de estos territorios en un principio satisfizo a la mayoría. Se realizó de manera oficial en nombre del rey Filipo Arideo, pero la persona que en realidad estaba al mando era Perdicas, el general de mayor rango de Alejandro al momento de su fallecimiento. Cuando Alejandro murió, Perdicas tomó de inmediato el control del ejército y comenzó a gestionar el imperio. Muchos creían que su ambición era convertirse en emperador él mismo, sustituyendo a Alejandro. Al principio, Perdicas defendió que el hijo aún no nacido de Roxana fuera el único heredero, dejando de lado a Arideo. Su objetivo era, probablemente, gobernar como regente mientras el niño fuera pequeño, con miras a apoderarse de todo el imperio. Sin embargo, los otros generales se opusieron y querían que Arideo fuera rey. Este desacuerdo desató un importante conflicto, y durante varios días pareció que estallaría una guerra civil en Babilonia. Finalmente, se alcanzó un compromiso. Tanto Arideo como el hijo de Roxana compartirían el trono, y Perdicas actuaría como regente en Babilonia. Cuando se dividió el imperio, se hizo en nombre de Arideo, puesto que el hijo de Roxana todavía no había nacido. Aunque la repartición fue de manera oficial, en nombre del rey, quien manejaba la situación en realidad era Perdicas. Muchos pensaban que la estrategia de Perdicas al asignar las provincias consistía en enviar a los demás generales lejos de Babilonia, otorgándoles tareas que les impidieran interferir en sus planes de hacerse con todo el poder. Tras estabilizar el imperio mediante esa división, Perdicas comenzó a considerar cómo ampliar aún más su influencia. Una decisión esencial que enfrentó fue la de contraer matrimonio. Tanto Olimpiade como Antípatro le ofrecieron a sus hijas como posibles esposas. Olimpiade propuso a su hija Cleopatra, viuda de un rey de Epiro que vivía en Siria, mientras que Antípatro ofreció a su hija Nicea. Varios asesores de Perdicas le sugirieron que casarse con Cleopatra, la hermana de Alejandro Magno, fortalecería su posición al aliarlo con la familia de Alejandro y garantizar el apoyo de Olimpiade. A Perdicas le atraía esa propuesta y envió obsequios a Cleopatra por medio de un mensajero, haciendo que tanto Cleopatra como Olimpiade creyeran que el matrimonio estaba decidido. Sin embargo, Antípatro actuó con rapidez y envió directamente a Nicea a Babilonia, donde residía Perdicas. La llegada de Nicea hizo que Perdicas se replanteara la situación. Si bien Olimpiade tenía un nombre reconocido, no ostentaba poder real. Por otra parte, Antípatro controlaba una región vasta y próspera, dirigía un ejército numeroso y bien entrenado, y, a pesar de su avanzada edad, era un líder capaz. Al darse cuenta de que el apoyo de Antípatro resultaría más beneficioso, Perdicas optó por casarse con Nicea. Esta decisión enfureció a Olimpiade, quien ya odiaba a Antípatro y ahora se sintió totalmente traicionada.
Olimpiade deliberaba con su círculo cercano. Como siempre, tengo poco motivo para sorprenderme. Los dioses han bendecido a nuestros hombres con espíritu de guerrero, intelecto, valentía y muchas otras virtudes, pero parecen haberlos despojado de su firmeza. Después de la muerte prematura de mi hijo, se evidencia con demasiada claridad qué clase de carácter tienen aquellos que ambicionan su trono a la primera oportunidad. Debemos traer orden a este caos con la mayor rapidez posible, o todo el imperio enfrentará la amenaza inminente de un colapso. Por la misma época, surgió otro asunto matrimonial que provocó más complicaciones. Sínane, hija de Filipo de Macedonia y medio hermana de Alejandro Magno, deseaba que su hija, Ada, se casara con Arideo. En ese momento, Filipo Arideo y Roxana, junto con su hijo, estaban bajo la tutela de Perdicas. Sínane partió de Macedonia con su hija para promover el casamiento, un paso muy audaz porque era probable que Perdicas se opusiera, sobre todo considerando que el matrimonio de Filipo con una princesa macedonia podría poner en peligro el control de Perdicas. Cuando Perdicas supo de los movimientos de Sínane, se indignó ante su osadía y envió mensajeros para interceptarla y matarla en el camino. Sin embargo, la noticia de este complot despertó una indignación general en el ejército macedonio. Los soldados sentían una lealtad profunda hacia la familia de Alejandro y se negaban a permitir que ningún miembro de ésta fuera lastimado. Aterrado por el tumulto que había desatado, Perdicas revocó de inmediato sus órdenes a los asesinos. Para intentar reparar la situación y apaciguar a los soldados, recibió a Ada en Babilonia con aparente cordialidad y accedió a que se casara con Arideo. La boda se celebró y la ira del ejército se aplacó. Ada adoptó el nombre de Eurídice en ese momento y más adelante se convertiría en una figura histórica destacada con ese nombre. Mientras ocurrían estos sucesos, se daban varias intrigas y conflictos entre los gobernadores de distintas provincias de Europa y Asia. Dado que no afectaban directamente a Epiro, no es necesario detallar aquí. Durante ese periodo, Perdicas trabajaba para extender su poder y apropiarse de todo el imperio, mientras Antípatro en Macedonia y Ptolomeo en Egipto se comunicaban en secreto, buscando formas de frenarlo. Esta situación se ajustaba al patrón habitual de provincias distantes que se unían contra el poder central. Durante un tiempo, ambas partes recurrieron a maniobras políticas sin llegar a un enfrentamiento abierto. Antípatro se resistía a hacer la guerra contra Perdicas, dado que Perdicas era su yerno al haberse casado con Nicea. Sin embargo, a medida que las tensiones crecieron, Perdicas decidió divorciarse de Nicea y buscar un matrimonio con Cleopatra. Al enterarse de esta noticia, Antípatro inició de inmediato los preparativos para la guerra. Antípatro convocó a sus comandantes a un consejo bélico y se dirigió a ellos. Algunos generales, por más años que cumplan y por muchas batallas que ganen, siguen viendo la guerra como un juego. En este momento, en el patio de recreo que llamamos Asia Menor, un niño parece haber alzado sus espadas contra nosotros. Todos saben que le entregué a mi hija con la esperanza de mantener buenas relaciones. Pero está claro que alguien que ni siquiera sabría gobernar un poblado con competencia ha sido envenenado por completo por el poder que se le ha otorgado. Para corregir un error terrible, debemos enviar a este niño quejica al otro mundo. Inicien de inmediato los preparativos y no pierdan tiempo. El conflicto comenzó con un ataque en dos frentes. Perdicas levantó un ejército y, llevando consigo a Filipo Arideo, a Eurídice, a Roxana y a su hijo, marchó hacia Egipto para enfrentarse a Ptolomeo. Mientras tanto, Antípatro y Crátero condujeron un gran ejército macedonio a través del Helesponto hasta Asia Menor, con la intención de atacar a Perdicas en Babilonia. Perdicas, en respuesta,
envió una gran fuerza bajo el mando de un general habilidoso para hacer frente a Antípatro y Crátero en Asia Menor, mientras él se concentraba en su campaña egipcia. El desenlace de la contienda fue desastroso para Perdicas. Antípatro avanzó con éxito por Asia Menor, aunque Crátero murió en una de las batallas. Pese a la muerte de Crátero, sus tropas ganaron el combate, de modo que Perdicas perdió terreno en esa región. La campaña de Perdicas en Egipto resultó aún peor. Al acercarse a Egipto, sus soldados se mostraron renuentes a luchar contra Ptolomeo, un general respetado que gobernaba Egipto con sabiduría, justicia y moderación. Perdicas reaccionó con arrogancia ante su falta de entusiasmo, calificando a sus propios hombres de rebeldes y amenazándolos con castigos. Eso solo encendió más su descontento y, pronto, las quejas calladas se volvieron protestas en voz alta. Los soldados le recordaron que él no era su rey, sino apenas el tutor de los reyes, y no estaban dispuestos a soportar su actitud. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Perdicas cambió de táctica y trató de calmar a las tropas. Finalmente, logró restablecer cierto orden, y procedieron a entrar en Egipto. Una vez allí, Perdicas cruzó un ramal del Nilo y condujo a sus fuerzas para atacar a Ptolomeo, atrincherado en una fortaleza. A pesar de que el ejército de Perdicas era mucho más grande, sus soldados luchaban sin motivación, mientras que las tropas de Ptolomeo se sentían muy inspiradas por la lealtad que le profesaban. Perdicas fue derrotado y su ejército quedó muy debilitado. Decidió retirarse cruzando el río de vuelta. Cuando sus hombres empezaron a retornar, descubrieron que el agua se había vuelto demasiado profunda para vadear una vez que la mitad del ejército había logrado cruzar. Al comienzo, este fenómeno resultó un misterio, pues el nivel del agua en la orilla no había cambiado. Al final, comprendieron que la arena del lecho del río se había removido con el paso de los soldados y los caballos, y la corriente la había arrastrado, haciendo que el agua se volviera demasiado profunda para cruzar. Esto dejó a Perdicas en una posición terrible. La mitad de su ejército quedó atrapada en un lado del río, mientras la otra mitad, junto a él, permanecía en la orilla opuesta. Alarmado por la peligrosa situación, Perdicas probó varios métodos para solucionarla. Sin embargo, todos fracasaron. Ante la necesidad de reunir las dos mitades de su ejército, ordenó a los que ya habían cruzado el río que regresaran sin importar el riesgo. Muchos soldados lo intentaron, pero un gran número se adentró demasiado en las aguas, la corriente los arrastró y se ahogaron. De manera trágica, se perdieron alrededor de 2.000 hombres y muchos de sus cuerpos fueron atacados por cocodrilos en el río. Los soldados comenzaron a organizarse entre ellos. ¿Hasta cuándo seguiremos a este insensato? Un comandante que ni siquiera sabe cruzar un río. ¿Qué puede conquistar? Todavía no me explico cómo llegó a ser uno de los grandes generales de nuestro rey. ¿No aprendió nada de él? ¿O su arrogancia desmedida le ha hecho olvidar todo lo que antes sabía? Estoy pensando en cambiar de bando. Al fin y al cabo, se trata de una guerra civil, y los ejércitos que nos combaten también son en teoría nuestros. No es como si me uniera a los persas, ¿verdad? En las operaciones militares, el éxito determina el grado de confianza que los soldados depositan en sus líderes. Así que, tras este desastre, la inconformidad en el campamento de Perdicas aumentó. Se produjo un motín, promovido por los propios oficiales. Cerca de 100 de ellos se pasaron al bando de Ptolomeo y se llevaron a buena parte del ejército con ellos. Los soldados que se quedaron con Perdicas no tenían la menor intención de defenderlo. Lo que deseaban era matarlo. Un grupo de jinetes rodeó su tienda, dejándolo atrapado en el interior. Después, varios soldados irrumpieron en la tienda y lo asesinaron mientras él entraba en pánico e intentaba escapar.
Tras la muerte de Perdicas, Ptolomeo se presentó en su campamento y fue recibido con vítores. Todo el ejército se sometió a él con rapidez. Se acordó enviar a la tropa y a la familia real de regreso a Babilonia. Pisón, uno de los generales de Perdicas, asumió el mando de las fuerzas y la protección de la familia real en el camino de retorno. Mientras tanto, Antípatro había logrado derrotar a las fuerzas que Perdicas le había enviado para contenerlo y había cruzado a Asia. Se celebró un nuevo consejo de generales y se efectuó otra división del poder. En esta redistribución, Antípatro conservó su mando sobre Macedonia y Grecia y recibió la custodia de los reyes. Con todo resuelto, Antípatro regresó a Macedonia con Filipo Arideo, Eurídice, Roxana y el pequeño Alejandro. El anciano Antípatro, ahora de alrededor de 80 años, fue recibido en casa con gran honor y aclamación. Sus logros lo convirtieron en un héroe para los macedonios. Había dirigido con éxito una campaña militar en Asia, repatriado a la familia real de Alejandro y sido designado tutor de esos herederos reales y regente del imperio. Esto lo elevó a la posición de mayor poder en el mundo de esa época, y los macedonios celebraron su retorno con aplausos fuertes y entusiastas. Capítulo 3. Olimpia y Eurídice. A pesar de regresar a Macedonia con grandes honores y con autoridad absoluta, Antípatro enfrentó una situación complicada. Tenía dos oponentes formidables, Olimpiade y Eurídice, que no solo chocaban con él con frecuencia, sino que se odiaban mutuamente aún más de lo que a él mismo. Olimpiade residía entonces en Epiro, manteniéndose deliberadamente lejos de Macedonia para evitar la autoridad de Antípatro. Aún así, no dejaba de minarlo mediante diversas maniobras y complots. Su odio hacia Antípatro se había intensificado desde que él frustró su intento de casar a su hija Cleopatra con Pérdicas, ofreciendo en cambio a su propia hija, Nicea. Aunque Nicea y Pérdicas ya habían fallecido, Olimpiade no le perdonaba aquella intervención. Todas las mañanas, Olimpiade juraba vengarse por la traición que había sufrido. Por los cielos y la tierra, por todos los dioses, las estrellas, el sol y la luna, juro que pondré fin a aquellos que me han traicionado, sea de día o de noche, en primavera o en invierno. Permaneceré siempre alerta y obraré con sabiduría. No permitiré que el legado de mi hijo sea devorado por una bandada de buitres. Ese legado se forjó con él, y con él se preservará. Seguirá viviendo como el gran rey que vela por los triunfos de su madre desde lo alto. Eurídice, sin embargo, era para Antípatro un obstáculo aún mayor que Olimpiade. Poseía un carácter enérgico y decidido, y su madre, Sínane, la había instruido en actividades militares como el tiro con arco, el lanzamiento de jabalinas y el mando de tropas a caballo. Tras casarse con el rey Filipo Arideo, empezó de inmediato a comportarse como si tuviera el derecho de gobernar, convencida de que, por ser la esposa del rey, debía ostentar más autoridad que los generales, a quienes veía como simples asesores o sirvientes del monarca. Durante la campaña en Egipto, Pérdicas tuvo grandes dificultades para mantenerla bajo control y, después de la muerte de él, Eurídice se volvió aún más desafiante. Discutía sin cesar con Pisón, el comandante del ejército en el camino de regreso desde Egipto, y se oponía con firmeza a la designación de Antípatro como tutor de los reyes. En una reunión con sus partidarios, Eurídice declaró con seguridad: Las reglas de sucesión imperial son suficientemente simples como para aprenderlas de cualquier libro de historia en la biblioteca. Filipo Arideo debe gobernar en solitario. Los demás ya se han adueñado de partes de la riqueza de este imperio. Tal como mi madre me advirtió, en los Juegos del Trono es mejor ser quien ansía el poder con locura
que el que se limita a parecer sensato. Debemos acelerar nuestras acciones y tomar el control lo más pronto posible. De lo contrario, por mucho que lo intentemos, será imposible reunir un imperio tan fragmentado. La asamblea para nombrar a Antípatro se celebró en Triparadiso, Siria, donde sus fuerzas de Asia Menor se unieron al ejército que volvía de Egipto. Se convocó un gran consejo en cuanto ambos ejércitos se unificaron. Eurídice se opuso con fiereza a la designación de Antípatro y, cuando él le recriminó su actitud, su furia se intensificó. Tras su nombramiento, Eurídice lo denunció públicamente ante el ejército, acusándolo de mala conducta y llamando a los soldados a rebelarse. Aunque Antípatro intentó defenderse con calma, el discurso apasionado de Eurídice encendió a la tropa en un motín peligroso que casi acabó con su vida. Solo la intervención de varios otros generales, quienes arriesgaron su propia seguridad para protegerlo, salvó a Antípatro del furor de los soldados. La tensión de aquel enfrentamiento se fue disipando poco a poco y, dado que los generales mantuvieron su decisión, a Eurídice no le quedó más remedio que aceptarla. Aunque causó desórdenes momentáneos, en realidad no tenía un poder concreto. Como ocurre con muchas personas de su carácter, al notar que su obstinación no cambiaba los hechos, se resignó de mala gana a lo acordado. Así estaban las cosas entre Antípatro y Eurídice cuando Antípatro regresó a Macedonia. Sin embargo, los problemas que Antípatro esperaba afrontar con Olimpiade y Eurídice duraron poco, al menos para él. Poco después de regresar a Macedonia, cayó gravemente enfermo. Dada su avanzada edad, resultó evidente que no podría recuperarse. Asumiendo su destino, Antípatro empezó a preparar la transmisión de su autoridad. Cuando Crátero regresó a Macedonia desde Asia tras la muerte de Alejandro, trajo consigo a un general llamado Polispercón. Aunque Polispercón figuraba oficialmente como segundo al mando, había conducido al ejército durante el trayecto porque Crátero estaba enfermo. Más tarde, cuando Antípatro y Crátero viajaron a Asia para combatir a Pérdicas, Polispercón se quedó en Macedonia como regente hasta el retorno de Antípatro. Este tenía un hijo, Casandro, quien esperaba recibir el control del reino en ausencia de su padre. No obstante, por razones desconocidas, Antípatro prefirió a Polispercón en lugar de Casandro para gobernar Macedonia. Polispercón había adquirido experiencia gobernando, conocía a fondo los asuntos de Macedonia y había administrado el país con eficiencia. El pueblo se había acostumbrado a su liderazgo. Por estas razones, Antípatro decidió que, tras su muerte, sería mejor dejar a Polispercón al frente en lugar de sustituirlo por Casandro. Si bien Antípatro otorgó a Casandro un alto puesto militar, le confió el reino a Polispercón. Aunque Casandro jamás perdonó a su padre por aquella decisión, esto aumentó la estima que el pueblo sentía por Antípatro. Muchos lo admiraban por poner el bienestar del reino por encima de los intereses de su propia familia, algo que pocos gobernantes hacían. En su lecho de muerte, Antípatro le dio varios consejos a Polispercón, entre ellos una advertencia estricta acerca de permitir que las mujeres influyeran en los asuntos públicos. Antípatro creía que las mujeres se guiaban sobre todo por emociones e impulsos, antes que por la razón y la moderación que requiere el gobierno. Aunque lo expresó en términos generales, la advertencia apuntaba claramente a Olimpiade y a Eurídice, dos mujeres poderosas que habían resultado muy difíciles de controlar y que, tras su muerte, podrían volverse aún más problemáticas. Aún así, Polispercón prestó poca atención a las advertencias de Antípatro. Una de sus primeras acciones, luego del fallecimiento de Antípatro, fue invitar a Olimpiade a regresar a Macedonia desde Epiro.
lo decidió tras reunirse con un gran consejo para debatir la situación del gobierno. Polispercón confiaba en que la presencia de Olimpiade fortalecería su posición, pues era muy respetada por el pueblo, no por su carácter personal, sino por ser la madre de Alejandro Magno. Él pensaba que su apoyo y la fuerza de su nombre reforzarían su autoridad. Mientras tanto, dejó de lado a Casandro y a otros familiares de Antípatro, a los que consideraba amenazas potenciales a su liderazgo. Casandro, un hombre atrevido y ambicioso, observó en silencio las maniobras de Polispercón mientras se mantenía en su corte. Analizó con cuidado qué camino tomar y, finalmente, decidió actuar. Reunió a un pequeño grupo de amigos con el pretexto de una cacería. Cuando se alejaron lo suficiente de la corte de Polispercón, Casandro reveló su verdadero plan: derrocar a Polispercón y proclamarse legítimo heredero del trono de Macedonia al ser hijo y sucesor de Antípatro. Invitó a sus amigos a unirse en su propósito de deponer a Polispercón y quedarse con la corona. Casandro se dirigió a sus amigos de mayor confianza. Hay muchas cosas de mi padre que todavía no comprendo del todo. Sin embargo, sé con absoluta certeza algo fundamental. Mi padre no quería bajo ningún concepto que Olimpiade se involucrara en la política o en los asuntos públicos de Macedonia. Aun cuando Alejandro seguía vivo, conquistando el mundo, ella no dejaba en paz a mi padre, llenando sus días de fantasías y distracciones. Ahora, Polispercón, que se ha apoderado del poder de forma ilegítima, ha apartado a la familia de mi padre y puesto a esta mujer desquiciada al mando. Tal situación es inadmisible. Los he reunido aquí porque confío en que me respaldarán en este camino hacia el trono. Casandro logró convencer a sus amigos con argumentos persuasivos. Les aseguró que unirse a su plan era la única forma de garantizar su propia seguridad, pues todos habían estado cerca de Antípatro. Olimpiade, a quien Polispercón traía de vuelta al poder, odiaba a Antípatro y seguramente tomaría represalias contra quienes hubieran colaborado con él. Casandro también estaba seguro de que los príncipes y generales de Asia, leales a Antípatro, apoyarían su reclamo legítimo. Confiaba asimismo en el respaldo de Filipo Arideo y Eurídice, quienes temían a Olimpiade y, por ende, se opondrían de forma natural a Polispercón. Sus amigos aceptaron sin titubeos y las predicciones de Casandro se hicieron realidad. Los príncipes de Asia le brindaron un sólido apoyo para derrocar a Polispercón. Mientras Olimpiade se aliaba con Polispercón, Eurídice se puso del lado de Casandro. Se desató una intensa lucha, con batallas en Grecia y otras regiones. El control basculaba de uno a otro bando conforme sucedían victorias alternadas. Sin embargo, los detalles de estos enfrentamientos carecen de relevancia para la historia, ya que los personajes principales no se vieron afectados hasta que los combates se acercaron más a Macedonia. Al principio, Olimpiade vaciló en aceptar la invitación de Polispercón para regresar a Macedonia. Consultó a sus consejeros, pero ellos también estaban inseguros. Olimpiade era consciente de los numerosos enemigos que había acumulado en su paso previo por Macedonia y de los peligros que conllevaba volver. Además, dudaba de la solidez del gobierno de Polispercón. Aunque Antípatro lo había nombrado sucesor, no había garantía de que el pueblo acatara plenamente su autoridad. Por ello, Olimpiade optó por esperar y observar cómo evolucionaban los acontecimientos. Desde su posición en Epiro, se mantuvo en comunicación estrecha con Polispercón acerca de los asuntos estatales y siguió con nerviosismo la guerra que éste libraba contra Casandro en Grecia. Casandro demostró ser superior a Polispercón en Grecia. Con el apoyo de fuertes ejércitos provenientes de sus aliados asiáticos,
mostró tal pericia y valor que Polispercón fue incapaz de expulsarlo. Durante esta campaña, un hecho notable ilustró la forma de hacer la guerra en aquella época. En la ciudad peloponesia de Megalópolis, que había declarado lealtad a Casandro, los habitantes desafiaron la orden de rendición de Polispercón al resguardarse tras sus murallas con todas sus posesiones. Como respuesta, Polispercón sitió la ciudad. Mientras lanzaba ataques por varios flancos para distraer a los defensores, Polispercón empleó en secreto a zapadores para socavar parte de la muralla. Estos cavaron un túnel bajo los cimientos y lo apuntalaron con vigas de madera. Al terminar la excavación, retiraron las vigas y la muralla se desplomó de pronto. La estratagema funcionó. 3 torres y la muralla que las conectaba cayeron, abriendo una enorme brecha en las defensas. Los defensores de la ciudad corrieron hacia la brecha para impedir la entrada del enemigo, en tanto las tropas de Polispercón avanzaban para irrumpir. Se libró un combate encarnizado mientras unos y otros se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Detrás de la lucha, mujeres y niños de la ciudad levantaron nuevas defensas tras la sección de muralla derribada. Aunque al principio los defensores lograron rechazar a las tropas de Polispercón, muy pronto cundió el pánico al oír que pensaba enviar elefantes de guerra a través de la brecha. Estos enormes animales, habituales en la guerra asiática, eran casi desconocidos en Grecia. Los habitantes de Megalópolis se aterrorizaron, pues no sabían cómo defenderse de semejantes criaturas. Por fortuna, en la ciudad se hallaba un soldado llamado Damides, quien había luchado junto a Alejandro Magno en Asia. Se acercó a los líderes de la ciudad y ofreció su ayuda. No teman. Continúen con sus preparativos y dejen los elefantes en mis manos. Sé cómo manejarlos si siguen mi plan. Los dirigentes aceptaron, y Damides mandó fabricar clavos de hierro que se fijaron a pequeños postes de madera. Después, distribuyeron esos postes alrededor de la brecha y los cubrieron con paja para esconder los clavos, creando así una defensa oculta contra los elefantes. Cuando los elefantes avanzaron por la brecha, la táctica de Damides resultó impecable. Se hirieron gravemente al pisar los clavos ocultos. Cundió el desorden. Algunos elefantes cayeron en el acto, mientras otros, presa del pánico y el dolor, retrocedieron y aplastaron a sus propios cuidadores. La brecha quedó bloqueada por una maraña de hombres y elefantes caídos, obligando a las tropas de Polispercón a retirarse. Poco después de este fallido asalto, Polispercón levantó el sitio y se alejó de la ciudad. A fin de cuentas, la facción de Casandro obtuvo la victoria en Grecia y Polispercón decidió regresar a Macedonia. Capítulo 4. La conquista de Casandro. Mientras tanto, Olimpiade decidió regresar a Macedonia para apoyar a Polispercón en su lucha contra Casandro. Partió de Epiro con un pequeño ejército proporcionado por su hermano, el rey Alejandro de Epiro, y se unió a las fuerzas de Polispercón. Este movimiento alarmó a Eurídice, quien consideraba a Olimpiade su principal rival y comprendía que su poder, al igual que el de su esposo, se vería amenazado si Olimpiade tomaba el control. Eurídice reaccionó convocando a sus seguidores a las armas. Tras reunir un ejército considerable, asumió el mando y envió mensajeros en 2 direcciones. Uno a Casandro, instándolo a unirse a su causa, y otro a Polispercón, exigiendo que entregara su ejército a Casandro en nombre del rey Filipo Arideo. Aunque no se hacía ilusiones acerca de la obediencia de Polispercón, se preparó para la batalla. Sin embargo, los planes de Eurídice se desbarataron estrepitosamente. Cuando los 2 ejércitos se reunieron,
Sus soldados se quedaron atónitos ante una aparición inesperada, la propia Olimpiade. Antaño reina, se acercaba en su carro real junto al ejército de Polispercón y mantenía una actitud de dignidad regia. Los soldados, que durante mucho tiempo habían venerado a Olimpiade como esposa del rey Filipo y madre de Alejandro, quedaron tan conmovidos por su porte majestuoso que abandonaron de inmediato a Eurídice y se unieron a las filas de Polispercón, sin que se librara un solo golpe. Olimpiade se dirigió a los generales que habían abrazado su causa. Créame cuando digo que he llegado hasta aquí impulsada por juramentos de venganza pronunciados cada mañana, al mediodía y por la noche. Quise que los dioses escucharan mi voz con mayor nitidez, y los he abrumado con mis exigencias. Además, he rogado un sinnúmero de veces a mi hijo, quien ahora mora entre los dioses, y por fin lo he convencido de atender las palabras de su madre. Ahora, juntos, marchamos para limpiar esta tierra de ladrones, aduladores y oportunistas. Estoy segura de que su gran rey los observa desde las nubes y les sonríe, pues jamás desearía que se causara daño a su madre. Polispercón capturó a Eurídice y a su esposo Filipo Arideo. Olimpiade, triunfante al tener al fin a su rival en su poder, los encarceló en un calabozo estrecho donde apenas podían moverse. Su único alimento era una comida burda que les pasaban por un orificio en la pared. Con Eurídice bajo custodia, Olimpiade dirigió entonces su ira contra la familia de Antípatro. Mientras Casandro avanzaba por Tesalia con un ejército poderoso, su hermano Nicanor permanecía en Macedonia. Olimpiade apresó a Nicanor y ordenó su ejecución, junto con alrededor de 100 de sus parientes y partidarios. En un arrebato de furia aún mayor, mandó desenterrar los restos de otro hijo de Antípatro y arrojarlos a la calle. Los que rodeaban a Olimpiade intentaron detener sus actos de crueldad, pero sus protestas no hicieron más que encender su enojo. Ordenó que Filipo Arideo fuera asesinado a puñaladas. Luego envió a un verdugo para obligar a Eurídice a elegir entre 3 métodos de muerte: un puñal, una cuerda o una copa de veneno. Eurídice respondió: Ruego a los dioses del cielo y a los espíritus de mis antepasados que, algún día, a Olimpiade se le presenten estas mismas crueles opciones, para que entonces comprenda el peso de su tiranía. Que sus últimos instantes se vean invadidos por la misma amarga reflexión que ella ha impuesto a otros. Luego, rasgó su vestido en tiras para atender las heridas de su esposo. Cumplido este último acto de devoción, rechazó las 3 formas de ejecución y empleó una de las tiras de su ropa para ahorcarse. La noticia de tales atrocidades llegó a oídos de Casandro mientras avanzaba desde Grecia hacia Macedonia. Al encontrarse con un gran ejército custodiando el paso de las Termópilas, ideó una estratagema ingeniosa. En lugar de combatir, reunió todos los barcos disponibles, transportó por mar a su ejército rodeando el paso y desembarcó en Tesalia. Desde allí prosiguió su marcha hacia Macedonia. Mientras Casandro avanzaba, Polispercón y Olimpiade se preparaban con esmero para enfrentarlo. Olimpiade, acompañada por Roxana y el joven Alejandro, que contaba aproximadamente con 5 años de edad, viajó por Macedonia, buscando apoyos, reclutando soldados y acaparando provisiones. También pidió ayuda a Eácides, el rey de Epiro y padre de Pirro. Mientras tanto, Polispercón operaba por su cuenta para fortalecer su posición contra Casandro. Así estaban las cosas cuando Casandro entró en Macedonia. Casandro dividió su ejército en 2 partes, una bajo el mando de un general competente que se enfrentaría a Polispercón y la otra a su cargo, con la cual persiguió a Olimpiade. Al darse cuenta de que sus propias fuerzas eran insuficientes para plantear batalla,
Olimpiade se replegó a la ciudad costera de Pidna, en el sudeste de Macedonia, y se atrincheró allí, consciente de que toda confrontación resultaría inútil. Al llegar, Casandro encontró la ciudad demasiado bien defendida para un ataque directo, de modo que organizó un bloqueo completo por tierra y mar. Casandro evaluaba la situación con sus asesores. Ser la madre de Alejandro no equivale a tomar las decisiones correctas en el campo de batalla. Por desgracia para ella, incluso los dioses en los que confía la han conducido a una tumba. No le queda mucho tiempo. Ciudades, ejércitos o riquezas. Nada de eso importa ya. Lo único que realmente importa es que no se nos escape cierta persona durante este asedio. Olimpiade. Debemos concentrarnos por entero en ello, porque a la primera oportunidad, ella romperá el cerco y buscará refugio con algún otro aliado. Pidna no estaba preparada para soportar un asedio prolongado y pronto empezó a sufrir falta de alimentos. Olimpiade exhortó a los habitantes a resistir, revelándoles que había solicitado socorro a Epiro y que el rey Eácides se acercaba con refuerzos. Y, aunque esto era cierto, Casandro se había enterado del plan. Envió tropas para bloquear los pasos montañosos entre Epiro y Macedonia, impidiendo que las fuerzas de Eácides alcanzaran a Olimpiade. El ejército de Eácides intentó abrirse paso, pero fracasó. Muchos de sus oficiales, que se habían opuesto a la guerra desde el principio, se amotinaron y volvieron a casa. Incluso depusieron a Eácides y entronizaron a otro linaje de la familia real. Dicho trastorno ocasionó la huida de Pirro a un niño, pues sus allegados lo sacaron del país para ponerlo a salvo. Aunque los detalles de la fuga de Pirro se contarán más adelante, lo importante en este momento es que, con el fracaso de la maniobra de Eácides, Olimpiade quedó atrapada en Pidna, separada de Casandro solo por las murallas de la ciudad. En el interior, las condiciones se volvieron desesperadas a causa de la falta de provisiones. Olimpiade, Roxana, el pequeño Alejandro y otras mujeres de la corte se vieron obligados a comer carne de caballo. Los soldados hambrientos llegaron a medidas aún más extremas, alimentándose de los cuerpos de sus compañeros caídos. Se rumoreaba que daban virutas de madera a los elefantes como sustento. Numerosos soldados y ciudadanos, incapaces de soportar tal situación, huían de noche descolgándose por las murallas para pasarse al campamento de Casandro. Aún así, Olimpiade se negaba a rendirse, aferrándose a una última esperanza. Envió un mensajero a Polispercón para solicitar un barco de rescate. Aunque Casandro interceptó el mensaje, permitió que el mensajero continuara, sabiendo que podría frustrar el intento de rescate. Cuando Polispercón envió el barco, las fuerzas de Casandro lo capturaron. Con ello, se esfumó toda posibilidad de escapar, y Olimpiade se vio obligada a entregarse. Poco después, toda Macedonia quedó bajo el dominio de Casandro. Los partidarios de Antípatro pedían justicia por las ejecuciones que Olimpiade había ordenado contra los hijos y parientes de aquel durante su breve gobierno. Aunque Olimpiade aceptó comparecer ante el Senado macedonio, creyendo que su influencia evitaría que la condenaran, Casandro temía que el juicio pudiera favorecerla. Si bien dudaba en ordenarle la muerte de modo directo, se mantenía decidido a verla muerta. Ideó un ardid, urgiéndola en secreto a huir a Atenas con ayuda de su parte. Según los rumores, planeaba asesinarla durante la fuga. Olimpiade, al darse cuenta de la trampa, se negó. Entonces, Casandro envió a 200 soldados a ejecutarla. Cuando ingresaron en su prisión, muchos de ellos, que en algún momento la habían reverenciado como reina, vacilaron en cumplir la orden. Por un instante, pareció que nadie se atrevería a asestar el golpe fatal. No obstante,
Aquellos soldados cuyas familias habían sido víctimas de la crueldad de Olimpiade hallaron finalmente el valor para atacarla y acabaron con su vida. Roxana y el joven Alejandro siguieron presos de Casandro durante varios años. Al final, viendo en el niño una amenaza constante a su poder, Casandro ordenó que los asesinaran a ambos. Capítulo 5. La historia de Alejandro de Epiro. A lo largo de los capítulos anteriores, se ha descrito la historia de Macedonia, que es esencial para entender los desafíos que afrontó la familia real de Epiro cuando surgió Pirro. Dichos desafíos provenían de dos causas principales. En primer lugar, existía incertidumbre sobre la sucesión, pues dos ramas de la familia real reclamaban el trono, situación generada en gran medida por la intervención previa de Olimpiade en los asuntos de Epiro. En segundo lugar, Olimpiade convenció a Eácides de unirse a su lucha contra Casandro en Macedonia. Las lealtades divididas entre las dos ramas reales impedían que ningún gobernante contara con el apoyo total de sus súbditos. De este modo, cuando Eácides partió para ayudar a Olimpiade, la facción opuesta lo derrocó con facilidad y colocó a su propio príncipe en el poder. En un principio, Olimpiade había instalado en el trono de Epiro a su hermano Alejandro, dejando de lado la pretensión rival de la rama familiar descendiente de Arribas, hermano de Neoptólemo. Este Alejandro, contemporáneo de Alejandro Magno, compartía varios rasgos con su célebre sobrino. Ambos emprendieron conquistas simultáneas, Alejandro de Epiro en Italia y Alejandro Magno en Asia, cada uno con la intención de dominar sus respectivos territorios. Sin embargo, sus destinos fueron muy distintos. Mientras Alejandro Magno logró una fama y un éxito duraderos, Alejandro de Epiro fracasó en su campaña y se desvaneció en la oscuridad histórica. La diferencia en sus logros se debió principalmente a la naturaleza de sus adversarios. Mientras Alejandro de Epiro enfrentaba a los formidables romanos, soldados duros, tenaces y prácticamente invencibles, Alejandro Magno se topó en Asia con fuerzas menos preparadas para la oposición decidida. Los ejércitos asiáticos, habituados al lujo, no mostraron la misma resistencia. El propio Alejandro de Epiro, al comparar sus campañas con las de su sobrino, afirmaba haber fracasado porque luchaba contra hombres de verdad, mientras Alejandro Magno triunfó sobre enemigos que combatían como mujeres. La expedición de Alejandro de Epiro en Italia culminó en un desastre. Los tarentinos le habían solicitado ayuda para su guerra contra tribus vecinas. Tarento, emplazada en la costa occidental de Italia junto al golfo homónimo, se hallaba aproximadamente a 200 millas a través del mar Adriático desde Epiro. El viaje podía hacerse en barco siguiendo una ruta al sur por el Golfo o, alternativamente, tomando una vía más al norte a través de la parte más estrecha del Adriático, de alrededor de 50 millas, y recorriendo luego el resto del trayecto por tierra hasta Tarento. Antes de iniciar su campaña, Alejandro pidió consejo al célebre oráculo de Dodona, en Epiro, acerca de la seguridad de la expedición. El oráculo respondió: Cuídate de las traicioneras aguas del Aqueronte, pues serán tu instrumento de perdición, y dentro de los límites de Pandocia pondrás fin a tu existencia mortal. En ese lugar fatal donde te aguarda el destino, exhalarás tu último aliento y conocerás tu sino definitivo. Alejandro se sintió aliviado con esta predicción, puesto que Aqueronte era un río de Epiro y Pandocia una ciudad cercana, dedujo que el oráculo auguraba una muerte pacífica en su tierra natal, lejana en el tiempo. Con esa confianza, zarpó a Italia y luchó con audacia temeraria en cada enfrentamiento, alcanzando logros destacados,
jamás imaginó que también existiera un Aqueronte y una Pandocia en territorio italiano. Con gran seguridad, Alejandro de Epiro se dirigió a su ejército. Estoy convencido de que nuestros enemigos carecen tanto de la fuerza como del valor para vencernos en el campo de batalla. Y ahora, creo que los dioses aprueban nuestra empresa, pues me han revelado que viviré muchos años y moriré en paz. Sabiendo que no pereceré en tierra enemiga, decidme, ¿quién podrá detenerme? Es momento de cruzar los mares, derrotar a nuestros rivales y someter sus tierras y pueblos, para que Epiro se convierta en la ciudad más rica y poderosa del mundo. Al principio, Alejandro obtuvo grandes triunfos, ganando batallas, conquistando ciudades y ampliando su dominio. Para garantizar la lealtad de las poblaciones sometidas, tomaba rehenes, en su mayoría niños, y los enviaba a Epiro. Tiempo después, Alejandro situó a sus tropas en 3 colinas cercanas, separadas por unas llanuras bajas y un pequeño arroyo. Aunque en un inicio ese arroyo facilitaba la comunicación entre las divisiones del ejército, las fuertes lluvias hicieron que el cauce se desbordara, aislando los campamentos unos de otros. Aprovechando la inundación, el enemigo atacó 2 de los campamentos de Alejandro, y él no pudo defenderlos debido al nivel de las aguas. Ambas posiciones cayeron y sus soldados huyeron en desbandada. Los efectivos restantes junto a Alejandro, desesperados, conspiraron para entregarlo al enemigo, vivo o muerto, a cambio de salvoconducto para regresar a casa. Si bien el enemigo accedió al plan, Alejandro descubrió la conjura antes de que se consumara. Reunió a sus fieles y logró abrirse paso entre las líneas enemigas para huir a un bosque próximo. Alejandro se dirigió hacia un río donde sabía que había un puente. Planeaba cruzarlo y destruirlo tras su paso para impedir que lo persiguieran. Al llegar, descubrió que la crecida había arrasado la estructura. Desesperado, intentó vadear las aguas embravecidas a caballo. Mientras peleaba contra la fuerte corriente, uno de sus ayudantes, temiendo por su vida, exclamó: «¡Este río maldito! Con toda razón lleva el nombre de Aqueronte. Sus corrientes traicioneras parecen decididas a traernos nada más que pena y calamidad». En su idioma, Aqueronte significaba río de la tristeza. Al oír el grito de su ayudante, Alejandro cayó en la cuenta de que aquel río tenía el mismo nombre que el de Epiro contra el que el oráculo le había advertido. Preso de miedo y desconcierto, titubeó entre avanzar o retroceder. Su vacilación terminó de golpe cuando sus acompañantes le avisaron que el enemigo se acercaba. Con un apremio desesperado, Alejandro espoleó a su caballo para cruzar y logró alcanzar la otra orilla, solo para morir al instante tras ser alcanzado por un dardo enemigo. Su cuerpo sin vida cayó al agua y flotó río abajo hasta el campamento adversario, donde fue recogido. Los soldados enemigos profanaron el cadáver de Alejandro, lo partieron en 2, enviaron una mitad a una ciudad cercana como trofeo y usaron la otra mitad para practicar con dardos y jabalinas. Tiempo después, una mujer llegó al campamento llorando y rogó que le entregaran los restos de Alejandro. Esperaba que, devolviendo el cuerpo a su familia en Epiro, pudiese conseguir la libertad para su esposo y sus hijos, que permanecían como rehenes. Los soldados accedieron a su petición. Se reunieron los restos y se enviaron a Epiro, donde Olimpiade dio a Alejandro un funeral digno. Aunque no se menciona expresamente, se asume que la familia de la mujer fue liberada a cambio. La desastrosa expedición de Alejandro debilitó seriamente el poder y la popularidad de su familia en Epiro, en concreto, de la línea de Neoptólemo. Esto allanó el camino para que Eácides, padre de Pirro y perteneciente a la rama rival, se hiciera con el trono sin oposición. Pese a que Olimpiade era pariente de Alejandro,
Inesperadamente respaldó el ascenso de Eácides y forjó una estrecha alianza con él. Con el transcurso de los años, Eácides se convertiría en uno de los partidarios más fieles de Olimpiade. Cuando Olimpiade quedó atrapada en Pidna por el ejército de Casandro, llamó a Eácides en su auxilio. Este reunió con rapidez un ejército y marchó hasta la frontera macedonia, pero encontró los pasos montañosos muy bien protegidos. Aún decidido a avanzar, percibió que sus oficiales manifestaban un creciente descontento, el cual terminó estallando en un motín abierto. Eácides reunió a sus tropas y les concedió elegir, acompañarlo hacia Macedonia o volver a casa. Muchos soldados optaron por marcharse. Sin embargo, en lugar de retirarse sin más, desencadenaron una revuelta en Epiro que devolvió el poder a la familia de Neoptólemo. El nuevo gobierno proclamó que Eácides había renunciado a la corona al abandonar el reino y lo desterró de por vida. Los nuevos gobernantes no se conformaron con apartar a Eácides. Buscaron aniquilar a toda su familia. Tras asesinar a muchos de sus parientes, ordenaron la ejecución de su hijo recién nacido, Pirro, para afianzar su control. Por fortuna, los cuidadores de Pirro salvaron al pequeño llevándoselo lejos para protegerlo. Capítulo 6. El niño que sería rey. Dos oficiales leales a Eácides, Androclides y Ángelus, organizaron la huida. Tomaron rápidamente al bebé y a un pequeño grupo de asistentes esenciales y se marcharon. Avanzaban con lentitud, pues Pirro, al ser apenas un lactante, necesitaba cuidados frecuentes. Pronto, las tropas enemigas comenzaron a perseguirlos y acortaron la distancia. Cuando la captura parecía inevitable, Andróclides confió al niño a 3 jóvenes y les ordenó cabalgar a toda prisa hacia la ciudad de Megarae, en Macedonia, donde el pequeño hallaría refugio. Andróclides y los acompañantes restantes se volvieron para enfrentar a los perseguidores, ganando tiempo por medio de negociaciones, súplicas de compasión y, de ser preciso, resistencia. Tras eludir a los soldados que los seguían, Andróclides y Ángelus se reunieron con los jóvenes que llevaban a Pirro. Creyendo haber dejado atrás el peligro, el grupo prosiguió hacia Megarae. Al anochecer llegaron a las inmediaciones, pero un río les bloqueaba el paso. Las lluvias recientes lo habían hinchado y agitado, de modo que resultaba imposible cruzarlo. A la tenue luz, divisaron a gente del otro lado de la orilla. Desesperados, intentaron pedir ayuda, agitando los brazos y alzando al bebé, pero el estruendo del agua ahogaba sus voces. Aunque solo los separaba a una corta distancia, no podían hacerse entender. Viendo que sus intentos de diálogo fracasaban, alguien del grupo de Pirro ideó un plan: escribir un mensaje en la corteza de un árbol y arrojarlo al otro lado. Desprendieron la corteza de un roble cercano y, con la punta de una hebilla, trazaron unas palabras. El mensaje decía: Este pequeño que llevamos con nosotros es Pirro, hijo de Eácides. Es el heredero de Epiro. Si nos ayudan hoy, serán recompensados en el futuro. De lo contrario, afrontarán las consecuencias de su falta de conciencia. Usando quizá una jabalina o una piedra, ataron la corteza y la lanzaron al otro lado del río. La gente de la otra orilla recogió el mensaje y se puso de inmediato en acción, talando árboles para fabricar una balsa improvisada. Aún con la oscuridad y la fuerte corriente, consiguieron transportar a Pirro y a sus acompañantes hasta tierra firme. Decidieron, sin embargo, no permanecer en Megarae. Seguir en Macedonia resultaba demasiado arriesgado, puesto que no podían prever el desenlace de la contienda entre Polispercón y Casandro, ni saber quién protegería a Pirro. Por ello, emprendieron el camino hacia el norte,
saliendo de Macedonia para adentrarse en Iliria. En Iliria gobernaba el rey Glaucias, de quien esperaban obtener protección para el joven príncipe. Tenían un motivo para confiar en ello. Beroa, la esposa de Glaucias, era princesa de la estirpe de Eácides y por tanto existía un lazo familiar con la casa real de Epiro. Cuando llegaron a la corte de Glaucias, expusieron su situación, depositaron a Pirro a los pies del rey y suplicaron que lo protegiera. Glaucias guardó silencio y vaciló durante un largo rato. Mientras reflexionaba, el pequeño Pirro, tendido a los pies del monarca, se arrastró hasta él. El niño sujetó la túnica del rey y trató de subir a su regazo, mirándolo con una mezcla de inocente confianza y temor. Conmovido por ese acto espontáneo, el corazón de Glaucias se ablandó y dejó de lado sus dudas. Levantó al niño, lo entregó a la reina Beroa y le ordenó que criaran a Pirro junto con sus propios hijos. Glaucias se dirigió a sus comandantes. En la mirada de este niño he visto un destello especial. Cuídenlo lo mejor que puedan. No quiero que reciba un trato distinto al de mis hijos. Tal vez deba pelear algunas guerras para protegerlo, y estoy dispuesto a hacerlo. La luz en sus ojos sugiere que, cuando llegue a la madurez, él podría brindarme la llave de oportunidades aún mayores. Al enterarse de dónde se encontraba Pirro, Casandro hizo grandes esfuerzos para persuadir a Glaucias de que lo entregara. Ofreció una considerable suma de dinero, pero Glaucias se negó con firmeza. Aunque Casandro pudo haber atacado a Glaucias para capturar al niño, se vio obligado a atender conflictos que mantenía en Grecia y en Macedonia. Cuando por fin intentó invadir las tierras de Glaucias para apoderarse de Pirro, la empresa fracasó. Tras ese intento fallido, se permitió que Pirro permaneciera en Iliria sin sobresaltos. Cuando Pirro llegó a la edad de 12 años, se produjeron cambios importantes en el reino de Casandro. Este parecía haber prosperado al principio, expulsando a Polispercón de Macedonia, proclamándose rey e incluso ordenando el asesinato de Roxana y del joven Alejandro para eliminar posibles amenazas. Aunque el gobierno de Casandro dio la impresión de estabilizarse durante un tiempo, su fortuna cambió pronto. Demetrio surgió como un formidable adversario en Asia, planteando un serio peligro a su poder. En ese periodo murió Alceto, el rey de la línea de Neoptólemo en Epiro. Glaucias consideró que aquel cúmulo de circunstancias ofrecía el momento adecuado para devolver a Pirro al trono epirota. Glaucias penetró en Epiro con Pirro y un ejército. Hallaron escasa resistencia y establecieron a Pirro como rey. Dado que tenía apenas 12 años, se nombró un regente que gobernara mientras él alcanzaba la madurez. Durante 5 años, la situación aparentó ser estable, mas en el fondo se gestaba el conflicto. Los príncipes desplazados de la familia de Neoptólemo conspiraban sin cesar para recuperar su poder. Su oportunidad surgió cuando uno de los hijos de Glaucias anunció su boda. Pirro, que había crecido con el príncipe en Iliria, aceptó la invitación, confiado en la seguridad de su reino. Mientras Pirro festejaba en el matrimonio, sus rivales actuaron. Organizaron una rebelión, se apoderaron tanto del gobierno como de la tesorería del rey y, o bien mataron o desterraron a sus partidarios. Con un príncipe de Neoptólemo instalado en el trono, obligaron a Pirro a exiliarse una vez más. Tras evaluar el giro total que se había producido en Epiro, Pirro comprendió que carecía de recursos para reconquistar su corona. Ambicioso y enérgico, decidió unirse a Demetrio en su lucha contra Casandro por 2 razones de peso. Primero, Casandro era su mayor enemigo, y debilitarlo o vencerlo era indispensable para aspirar a retomar el poder. Segundo, Demetrio era su aliado natural.
estaba casado con Deidamía, la hermana de Pirro. Demetrio acogió con entusiasmo la oferta de servicio de Pirro. Aunque éste contaba solo con 17 o 18 años, Demetrio le otorgó un importante mando militar y lo tomó bajo su protección, enseñándole las artes de la guerra. Pirro afrontó su primera gran prueba en la batalla de Ipsos, en Asia Menor, donde Demetrio se enfrentó a Casandro. Fue un choque legendario que atrajo a poderosos príncipes y generales de ambas partes. Pese a que las fuerzas de Demetrio terminaron por retirarse, la división comandada por Pirro se mantuvo firme. Su coraje y liderazgo en el campo de batalla le granjearon un gran reconocimiento, y su éxito en la refriega acrecentó su prestigio. Demetrio, impresionado, aumentó las responsabilidades de Pirro y confió en él para liderar campañas cruciales. En cada batalla, Pirro desplegó una energía, una valentía y una habilidad táctica notables, anticipando así la grandeza que alcanzaría más adelante. Demetrio compartió sus reflexiones con su consejo de guerra. A pesar de la juventud de Pirro, su aplomo y su sensatez me han impresionado profundamente. Además, trae consigo un pasado que ninguno de nosotros podría ostentar. No tiene nada que perder. Y sin embargo, mucho que ganar. Es el tipo de comandante al que nadie desearía enfrentar en el campo, y estoy seguro de que logrará hazañas aún mayores en el futuro. Demetrio y Ptolomeo, el rey de Egipto, sellaron una alianza que exigía un rehén para garantizar la lealtad de Demetrio. Pirro se ofreció como ese rehén, y Ptolomeo lo aceptó. Poco después, Pirro viajó a Alejandría en una nave de Ptolomeo. En la corte de Egipto, Pirro cautivó a todos desde el primer momento. Su elevada estatura, aspecto imponente y modales corteses, sumados a un carácter apacible, le ganaron innumerables admiradores. Las historias sobre su linaje real, su arrojo en el campo de batalla y sus peripecias juveniles fascinaron a los miembros de la corte. Además, el hecho de ser rehén y no prisionero despertaba una simpatía especial, pues los rehenes se consideraban amigos que garantizaban pactos en lugar de enemigos capturados. A lo largo de su estancia en Egipto, las cualidades excepcionales de Pirro engrandecieron aún más su fama. Su humildad, disciplina y nobleza le granjearon respeto universal. Su boda con Antígona, princesa de la casa de Ptolomeo, transformó su condición de rehén en la de miembro de honor en la familia real. Este vínculo impulsó a Ptolomeo a emprender una expedición en apoyo de Pirro para que recuperara el trono de Epiro. Cuando Pirro regresó a Epiro, halló un panorama propicio. El pueblo, cansado de su monarca actual, lo recibió con fervor. Con rapidez y sin derramamiento de sangre, se produjo una revolución que devolvió a Pirro a su posición legítima de rey. Pirro se dirigió a su pueblo. No hay quien no conozca mi historia, y si lo hay, los que la saben deben contársela. Podrán ver cómo los dioses me han salvaguardado incansablemente de todo peligro. Aprendí mucho durante mi paso por Egipto. Tengo una fe inquebrantable en que los dioses me acompañan y que no habrá obstáculo alguno para la expansión de mi reino. Ahora estoy aquí para hacer más de lo que jamás lograron mis antepasados y para elevar a Epiro al punto más alto de toda su historia. Capítulo 7. Pirro toma el control. El príncipe a quien Pirro desplazó del trono de Epiro al regresar de Egipto pertenecía a la familia de Neoptólemo. Dicho príncipe también se llamaba Neoptólemo. Era el segundo hijo del Neoptólemo original, el fundador de la dinastía. En lugar de ejecutar o desterrar a su rival, Pirro mostró una notable moderación. Trató a Neoptólemo con respeto y le propuso compartir el poder. Neoptólemo aceptó
y gobernaron juntos Epiro durante un tiempo. Sin embargo, esa alianza no pudo perdurar. Las tensiones crecientes derivaron en un conflicto que culminó con la muerte de Neoptólemo. Los sucesos, según los relataron los historiadores, ocurrieron de la siguiente manera. Cada año, el pueblo de Epiro se reunía en una ciudad designada para un festival en el que renovaban los juramentos de lealtad entre el rey y sus súbditos. La celebración incluía juegos, espectáculos, ceremonias religiosas y la entrega tradicional de obsequios al monarca. Cuando Pirro volvió a ocupar su trono, tanto él como Neoptólemo acudieron al festival con sus respectivos partidarios. Durante la festividad, Pirro recibió 2 pares de bueyes como regalo de Gelón, un amigo cercano de Neoptólemo. Siguiendo la costumbre real de repartir ese tipo de obsequios entre los asistentes, un copero llamado Mirtilo le pidió los bueyes a Pirro. Al negarse Pirro y entregarlos a otra persona, Mirtilo se ofendió y se quejó en privado. Gelón, al ver la molestia de Mirtilo, lo invitó a cenar. Durante la comida, Gelón avivó deliberadamente la irritación de Mirtilo hacia Pirro y acabó proponiéndole que se sumara a un plan para envenenar al rey. Gelón hizo todo lo posible por confundir a Mirtilo. No puedo creer lo que te han hecho. Un desprecio así, un comportamiento inaceptable. Tenemos a un rey que todavía no entiende nuestras leyes. Debemos cuestionar su futuro en Epiro. Si patriotas como nosotros no actúan ante estas cosas, ¿quién lo hará? Dada su función de copero, Mirtilo podría ejecutar el plan sin levantar sospechas. Gelón prometió grandes recompensas de parte de Neoptólemo a cambio de la ayuda de Mirtilo. Este fingió aceptar, asegurando a Gelón su lealtad, pero, tras la cena, Mirtilo fue directamente con Pirro y le reveló la conspiración. Pirro manejó esa situación crítica con cautela. Sabía que una acusación directa contra Gelón provocaría una negación rotunda y generaría una disputa imposible de resolver entre testimonios enfrentados. Sin pruebas contundentes, los observadores neutrales no tendrían forma de descubrir la verdad. Por ello, Pirro optó por recopilar más evidencias antes de actuar. Pirro instruyó a Mirtilo. Escucha con atención, Mirtilo. Tu papel es esencial en lo que estamos a punto de hacer. Necesito que continúes fingiendo lealtad a la conspiración. Haz que crean que estás plenamente comprometido. Sin embargo, eso no bastará. He dispuesto que Alexícrates, otro copero, también se una a su plan. Ellos no saben que él actúa siguiendo mis órdenes secretas, igual que tú. Al involucrar a Alexícrates, contamos con 2 testigos. 2 voces para atestiguar contra Gelón cuando llegue la hora. Esta estrategia no solo se trata de destapar la traición, se trata de asegurarnos de que no le quede escapatoria. Confío en que desempeñarás tu parte a la perfección. Mantente alerta y no permitas que nadie sospeche de tu verdadera lealtad. Antes de que Pirro pusiera en marcha su plan, surgió una prueba aún más determinante. Luego de creer asegurada la complicidad de Mirtilo, Gelón informó a Neoptólemo de los avances en la conspiración. Emocionado ante la posibilidad de recuperar el trono de su familia, Neoptólemo habló del complot con varios parientes, entre ellos su hermana Cadmia, en una conversación privada en los aposentos de ella después de cenar. Sin que él lo supiera, una sirvienta yacía en un diván en un rincón, con el rostro vuelto hacia la pared, dando la impresión de dormir pero escuchándolo todo. A la mañana siguiente, la sirvienta comunicó en secreto a Antígona, la esposa de Pirro, lo que había escuchado. Esa evidencia convenció a Pirro de la traición de Neoptólemo y lo llevó a actuar sin vacilar. Invitó a Neoptólemo a un banquete, y éste, confiado en que Pirro no sospechaba de nada, asistió. Fue entonces cuando Pirro lo mató. Con ese acto,
Pirro se convirtió en el único gobernante de Epiro. Con 23 años de edad, Pirro demostraba una gran contención al evitar los excesos propios de la juventud, mas su carácter ambicioso lo impulsaba a buscar mayores cotas de poder. Muy pronto se presentó una oportunidad con la muerte de Casandro, autoproclamado rey de Macedonia. Sus dos hijos, Alejandro y Antípatro, iniciaron de inmediato una lucha por la sucesión, sumidos en un amargo enfrentamiento por la supremacía. Cuando Antípatro logró imponerse, Alejandro buscó desesperadamente la ayuda de Pirro y también la de Demetrio de Tesalia. Ambos gobernantes aceptaron auxiliarlo, pero Demetrio se vio retrasado por otros compromisos. Pirro, en cambio, actuó con rapidez. Movilizó sus fuerzas y se dispuso a cruzar la frontera, dando comienzo a su siguiente campaña ambiciosa. Ese avance marcó un momento crucial en la vida de Pirro. Era la primera vez que dirigía un ejército bajo su mando exclusivo. En sus campañas militares previas, siempre había servido como general a las órdenes de otros. Ahora, como gobernante independiente, comandaba sus tropas sin rendir cuentas a nadie. En este nuevo papel, Pirro se ganó de inmediato la admiración y la lealtad de sus soldados. Su imponente presencia física, su dominio de las artes marciales, la atención que prestaba a sus hombres y su método ordenado de preparar las operaciones le granjearon respeto. Sus gestos de nobleza y generosidad afianzaron aún más su fama de caudillo capaz y dadivoso. Pronto, circularon historias entre la tropa que ponían de relieve el carácter excepcional y la sabiduría de Pirro. En un caso, presentaron ante él a un hombre que hablaba mal del rey de forma reiterada. Sus consejeros sugirieron desterrarlo. Pirro se negó, diciendo: «Dejad que permanezca aquí y hable en mi contra ante pocos, en lugar de mandarlo lejos para que difunda sus críticas a todos». En otra ocasión, varios hombres en un banquete, envalentonados por el vino, criticaron abiertamente una decisión de Pirro. Cuando los hizo comparecer para interrogarles, ellos reconocieron sus palabras y añadieron: «Y en verdad, si hubiéramos tenido más de tu excelente vino para soltarnos la lengua y envalentonarnos más, sin duda habríamos expresado opiniones todavía más tajantes y críticas al respecto». Pirro, divertido ante su franqueza, los dejó marchar sin castigo. Historias como esta evidenciaban su magnanimidad y reforzaban la admiración y la lealtad de sus soldados. Confiados en el juicio y el temple de su rey, los hombres de Pirro se sentían inspirados al verlo combatir con energía y determinación. Su ejército venció en casi todos los choques. Avanzaron de forma constante, y Pirro conquistó territorio tras territorio, consolidando la región para Alejandro y obligando a Antípatro a retirarse. Para afianzar sus conquistas, Pirro colocó guarniciones en cada localidad tomada. Pronto quedó claro que la derrota total de Antípatro era inevitable y que Alejandro se alzaría con el trono. Llegados a este punto decisivo, los aliados de Antípatro tramaron un plan para frustrar a Pirro, pues comprobaron que era demasiado poderoso para ser vencido en batalla. Conociendo el profundo respeto y la lealtad de Pirro hacia su suegro Ptolomeo, rey de Egipto, falsificaron una carta en nombre de Ptolomeo. En la misiva se instaba a Pirro a pactar la paz con Antípatro y a retirarse de Macedonia, con la promesa de recibir 300 talegas de plata a cambio de su partida. El mensaje apócrifo recomendaba encarecidamente a Pirro que aceptara la oferta y abandonara la región. La carta falsa de Ptolomeo a Pirro decía: El rey Ptolomeo saluda al rey Pirro. Rey Pirro, ha llegado el momento de ejercer la sensatez propia de un gobernante de tu categoría. Tus campañas en Macedonia han sido notables, pero incluso los generales más grandes deben reconocer cuando la insistencia solo trae rendimientos menguantes.
Antípatro propone términos no solo justos, sino también ventajosos. 300 talegas de plata, a cambio de tu retirada de Macedonia. Al aceptar esa oferta, evitarías el desgaste innecesario de tus fuerzas y afirmarías tu condición de líder pragmático. Macedonia no es la totalidad de tus aspiraciones, ni debería ser el escenario donde se malogre tu potencial. Mi consejo es simple. Aprovecha la oferta y concentra tus energías en otros frentes. No es una retirada, sino una maniobra calculada. Los recursos de Antípatro son abundantes, y proseguir el conflicto solo debilitará más tu posición. La elección es evidente. Asegura la paz ahora y prepárate para triunfos futuros. Haz lo necesario para perpetuar tu reinado. Un verdadero rey sabe cuándo empuñar la espada y cuándo apartarla. Bajo la autoridad de Egipto, rey Ptolomeo. En la antigüedad, la falsificación de cartas era más sencilla que en la actualidad, pues los escribas profesionales se ocupaban de la mayor parte de la escritura, lo que dificultaba verificar la autenticidad de los documentos. Sin embargo, Pirro detectó la farsa de inmediato gracias a la frase inicial: el rey Ptolomeo saluda al rey Pirro. Sabía que Ptolomeo jamás lo dirigía de ese modo. En las cartas auténticas, Ptolomeo siempre comenzaba con: el padre saluda al hijo. Tras desenmascarar la falsificación, Pirro regañó con dureza a los responsables, si bien examinó con pragmatismo la oferta que figuraba en la carta y exploró la posibilidad de firmar la paz. Cuando las conversaciones fracasaron, la guerra se reanudó, y Pirro consolidó definitivamente el reclamo de Alejandro al trono. Como recompensa por su apoyo, recibió la cesión de territorios macedonios a lo largo de la costa del Adriático, justo al norte de Epiro. De regreso a su reino, con esa adquisición territorial, la región recuperó cierta tranquilidad, al menos por el momento. Recordemos que Alejandro también había solicitado ayuda a Demetrio, antiguo aliado de Pirro y cuñado suyo gracias al matrimonio con Deidamía, cuando la guerra comenzó. En aquel instante, Demetrio no pudo responder por los asuntos que gestionaba en su reino. Tras resolverlos, por fin marchó hacia Macedonia con su ejército. Su arribo llegó demasiado tarde. Alejandro ya había compensado a Pirro con parte del reino por su apoyo. Ahora Alejandro temía la llegada de Demetrio, temeroso de que exigiera una porción importante del territorio restante, lo que dejaría a Alejandro en una posición muy débil. Demetrio avanzó hasta la frontera para encontrarse con Alejandro, quien le agradeció la buena disposición a ayudar, pero aclaró que su intervención ya no era necesaria. Demetrio pareció aceptar de buen grado y se dispuso a marcharse. Sin embargo, en su versión de lo ocurrido, Demetrio aseveró que Alejandro había intentado asesinarlo en una cena que ambos habían acordado celebrar. Al ver el peligro, Demetrio abandonó súbitamente el encuentro y frustró el supuesto plan de Alejandro. Poco después, Demetrio se tomó la revancha, invitando a Alejandro a un banquete propio. Este, deseoso de aparentar franqueza mientras trazaba su complot, llegó desarmado y sin escolta, con la intención de ganarse la confianza de Demetrio hasta hallarlo desprevenido en una futura ocasión. Pero Demetrio no esperó el siguiente movimiento de Alejandro. Durante esa misma cena, dio la orden de matar a Alejandro y a todo su séquito. En pleno alboroto, uno de los acompañantes de Alejandro pronunció una amarga sentencia: «Nos has vencido por un solo día». Cuando los soldados macedonios que habían acompañado a Alejandro hasta la frontera supieron de su asesinato, temieron que Demetrio también los masacrara a ellos. Para su sorpresa, Demetrio les comunicó que no pretendía hacerles daño y que deseaba explicar sus motivos. Hablando directamente a la tropa, justificó la muerte de Alejandro como un acto de legítima defensa, alegando que tuvo que protegerse de la supuesta conspiración de Alejandro. Demetrio se dirigió a los comandantes enemigos.
¿Sabéis cuántos soldados tendría que torturar para descubrir a todos los que sabían del plan de Alejandro contra mí anoche? Tengo todo el derecho a hacerlo y podría empezar con vosotros. No le debo explicaciones a nadie. Vine a auxiliar a un aliado y me encontré con que planeaba matarme. Imaginad caminar por un bosque y hallar a un osesno herido y hambriento. Ayudarlo podría parecer un gesto noble, pero comprended que, en cuanto ese oso toma conciencia de su fuerza, sus instintos, puros e incontaminados, lo impulsan a atacar antes de que podáis reaccionar. En cuanto a mí, prefiero encargarme de estos osesnos antes de que crezcan y puedan igualar mi tamaño. Los soldados, persuadidos por esa explicación, aclamaron con entusiasmo a Demetrio y lo proclamaron su nuevo rey. La verdad sobre la supuesta conspiración de Alejandro para asesinar a Demetrio sigue siendo incierta. Nunca apareció prueba contundente que la confirmara. Es probable que Demetrio inventara la acusación para justificar sus actos. De hecho, a lo largo de la historia, muchos gobernantes han empleado la misma táctica de alegar que mataron por precaución ante un supuesto complot rival. Esas afirmaciones de autodefensa, aunque repetidas con frecuencia, suelen no resistir un escrutinio riguroso y se reducen, en la mayoría de los casos, a simples pretextos para acumular poder. Capítulo 8. La batalla por Epiro y Macedonia. A pesar de los lazos que los unían desde hacía tiempo, Demetrio y Pirro, entonces gobernantes de reinos vecinos, no mantuvieron las relaciones pacíficas que muchos habrían esperado. Por el contrario, surgieron disputas fronterizas y acusaciones mutuas de incursiones y provocaciones. A medida que las tensiones aumentaban, ambos monarcas se implicaron cada vez más en el conflicto. La muerte de Deidamía, quien había servido de valioso puente entre las dos familias, disolvió lo poco que quedaba de buena voluntad. Pronto, los antiguos aliados se vieron sumidos en la guerra. El enfrentamiento entre Demetrio y Pirro tuvo raíces más profundas que unas simples escaramuzas en la frontera. Demetrio se había forjado una reputación de ambición desenfrenada y búsqueda implacable del poder. Antes de enfrentarse a Pirro, había lanzado amplias campañas en Grecia, donde conquistó buena parte de la región, aunque aquellas empresas militares casi concluyeron en desastre. Durante el sitio de Tebas, una importante ciudad griega, Demetrio se topó con una férrea resistencia. Después de que Tebas lo ofendiera de alguna forma, su determinación de someterla se volvió aún más fuerte. Pese a que el asedio progresaba con dificultad, rehusó abandonarlo. Finalmente, asuntos militares en Tesalia reclamaron su atención y debió partir, dejando a su hijo a cargo de la operación. Al volver, descubrió que la encarnizada defensa de Tebas había ocasionado numerosas bajas en sus filas. Su hijo, angustiado por la cantidad de muertos, le rogó que suspendiera el sitio. El hijo de Demetrio preguntó: ¿Por qué sacrificar a tantos de nuestros valientes soldados? Reflexiona sobre el costo de este interminable derramamiento de sangre. Demetrio, enfurecido, lo interrumpió. No te aflijas por los muertos. Cuantos menos queden, menos bocas tendré que alimentar. Aunque Demetrio mostraba un desdén despiadado por la vida de sus hombres, no dudaba en arriesgar la suya. A menudo participaba directamente en los combates contra las murallas de Tebas, exponiéndose a los mismos peligros que imponía a sus tropas. En uno de esos encuentros, una jabalina lanzada desde la ciudad se le clavó en el cuello y lo derribó. Sus soldados, creyéndolo muerto, lo trasladaron a su tienda. Tras examinarlo, descubrieron que, por un golpe de suerte, la herida no había afectado arterias ni órganos vitales. No obstante, desarrolló una fiebre intensa que puso su vida en peligro durante un tiempo. Aún así,
Demetrio se negó con obstinación a alzar el sitio. Finalmente se recuperó, y Tebas terminó rindiéndose. Después de su campaña en Grecia, Demetrio regresó a Macedonia, donde estalló la guerra contra Pirro. Ambos líderes reunieron a sus ejércitos para la contienda. Pirro avanzó desde Epiro y Demetrio desde Macedonia. Por azar, tomaron rutas distintas y cruzaron la frontera sin llegar a encontrarse. Demetrio encontró Epiro indefenso, pues Pirro había llevado todas sus fuerzas militares a Macedonia. Aprovechando la ocasión, recorrió el territorio de Pirro como un vendaval, saqueando y conquistando cuanto hallaba a su paso. Mientras tanto, Pirro afrontó una situación diferente en suelo macedonio. Allí se topó con un gran destacamento del ejército de Demetrio, bajo el mando de Pantauco, uno de sus generales más capaces y célebres. Al encontrarse ambas fuerzas, se libró una batalla encarnizada. Durante el combate, Pantauco, ansioso de realzar su fama, retó a Pirro a un duelo personal. Conocido por su fuerza, destreza y valentía, Pantauco veía la oportunidad de medirse contra un comandante de la talla de Pirro. Este aceptó el reto. Pirro, decidido a intimidar a su adversario, buscó socavar su confianza. Pobre Pantauco, ¿acaso no te basta con mandar a unos pocos miles de soldados? ¿Crees que retar a un rey hará que tu nombre sea más notorio o te dará más poder? Me temo que los logros que anhelas tendrás que gozarlos en otro mundo, porque alguien como tú jamás podrá imponerse a un rey, y menos a uno como yo, que extrae su fuerza de la justicia de su causa. El duelo comenzó con el lanzamiento de jabalinas desde la distancia, para luego pasar al enfrentamiento con espadas. Aunque Pirro resultó herido en medio de la feroz refriega, logró derribar a Pantauco. Cuando se disponía a asestarle el golpe definitivo, los soldados de Pantauco acudieron para proteger a su comandante. Esa escena desencadenó una gran batalla entre ambos ejércitos. Las fuerzas de Pirro se alzaron con la victoria, derrotando a las tropas de Pantauco y capturando a unos 5.000 prisioneros. El triunfo consolidó la reputación de Pirro como un líder militar excepcional. Los soldados macedonios que cayeron ante Pirro no reaccionaron con rencor, sino con admiración. Su noble porte, su presencia imponente y su extraordinario talento en el campo de batalla los deslumbraron. La imagen sencilla, severa y regia de Pirro recordó a muchos veteranos la de Alejandro Magno, a quien aún veneraban. Consideraban que las virtudes de Pirro eran muy superiores a las de su propio gobernante, Demetrio. La admiración de los macedonios por Pirro era tan profunda que muchos creían que habría podido adueñarse del trono de Macedonia sin apenas resistencia. El ejército tal vez se habría pasado enseguida a su bando, permitiéndole convertirse en rey sin pelear. No obstante, Pirro decidió no aprovechar esa ventaja y regresó a Epiro cuando Demetrio volvió a Macedonia, un retorno que sus propios súbditos recibieron con evidente desagrado. Demetrio se granjeó fama de tirano cruel y altivo. Su ambición no se limitaba a conquistar territorios vecinos, sino que también oprimía a los suyos. Incluso con sus amigos y aliados más cercanos mostraba desdén e injusticia. Por contraste, Pirro era reconocido por su bondad y cortesía con todos sus hombres, tanto oficiales como soldados rasos. Llevaba una vida austera, compartía las penurias de sus tropas y elogiaba sin reparos los méritos de sus compañeros de armas. Cierta vez, tras una campaña especialmente exitosa en Macedonia, cuando un soldado comparó sus avances con el vuelo de un águila, Pirro respondió con su habitual modestia: Si soy un águila que planea en lo alto de los campos de batalla, conquistando nuevas tierras, entonces es gracias a vosotros, mis leales soldados,
porque sois las alas poderosas que me han alzado hasta estas alturas. Demetrio, por otro lado, trataba con desprecio a sus soldados y oficiales, exhibiendo una arrogancia constante. Su vanidad se hacía patente en su obsesión por la apariencia. Vestía con ostentación, cubriendo túnicas, calzado y prendas con oro y piedras preciosas. El más ambicioso de sus proyectos de sastrería, una prenda destinada a eclipsar cualquier otra en costo y esplendor, quedó inconcluso cuando murió. Sus sucesores la conservaron tal como estaba, sin terminar, a modo de recordatorio de la soberbia y la necedad de Demetrio. Era famoso también por sus vicios y desmesura, que con el paso del tiempo lo amargaron y lo volvieron inestable. Su carencia de moderación perjudicó tanto su reputación como las relaciones con quienes lo rodeaban. Las tensiones entre Pirro y Demetrio se intensificaron aún más por un asunto personal. Tras el fallecimiento de su amada primera esposa, Antígona, Pirro contrajo varios matrimonios estratégicos para afianzar su posición política. Uno de ellos fue el que celebró con Lanasa, hija de Agatocles, rey de Siracusa. Se trató de un arreglo meramente táctico. Agatocles ofreció la isla de Corcira en dote. Situada frente a la costa de Epiro, la isla resultaba un valioso añadido para el territorio de Pirro. Hoy, la isla de Corcira es conocida como Corfú, un destino muy apreciado por su historia y su riqueza natural. Lanasa, sin embargo, se sintió profundamente desdichada en su matrimonio con Pirro. Como una esposa más entre varias, se consideraba ignorada y afirmaba que Pirro privilegiaba a las otras sobre ella. Lanasa confesó a su amiga más cercana: empiezo a sentirme como un simple peón para obtener tierras. Estoy olvidando qué significa ser mujer. El rey no acude a mis aposentos, no me invita a su lecho cálido, no me besa y no tiene intención de hacerme madre. Si piensa que puede poseer lo que es mío, sin poseerme a mí en lo más mínimo, se equivoca con creces. Se cree el único capaz de dar pasos calculados, pero parece que me corresponde a mí enseñarle de lo que puede ser capaz una princesa inteligente y decidida. Nadie se quedará con mi espíritu ni con mis propiedades sin pelear. Incapaz de aguantar más esa situación, Lanasa huyó a Corcira. Allí tomó el control de su destino e invitó a Demetrio a tomar posesión tanto de la isla como de su mano en matrimonio. Con esta maniobra audaz, se divorció virtualmente de Pirro, recuperó su dote y afirmó su libertad de volver a casarse. Demetrio no dejó pasar la ocasión. Navegó hasta Corcira, se unió a Lanasa en matrimonio y colocó una guarnición para salvaguardar la isla ante una posible represalia de Pirro. Asegurada su nueva conquista, regresó a Macedonia, pero con ello avivó aún más la tensión ya existente. Pirro, ofendido por aquel desafío, vio intensificarse su enemistad con su rival. Poco tiempo después, Pirro encontró la oportunidad de vengarse. Cuando Demetrio enfermó con una fiebre derivada de sus excesos con la bebida, Pirro condujo un gran ejército a través de la frontera macedonia para invadir. Pese a su dolencia, Demetrio montó a caballo y asumió el mando de sus tropas para enfrentarlo. No obstante, la campaña fracasó. Tras varios choques inconcluyentes y tentativas infructuosas de conquista, Pirro retiró sus fuerzas y regresó a Epiro. El conflicto entre Pirro y Demetrio se prolongó por años, con la fortuna oscilando a favor de uno u otro en distintos momentos. Luego, justo cuando las perspectivas de Pirro parecían oscurecerse, el destino intervino. Una serie de sucesos imprevistos atrajeron su atención hacia un rumbo totalmente distinto, marcando el inicio de la etapa más extraordinaria y gloriosa de su trayectoria, que lo llevaría lejos de las costas que tanto conocía. Capítulo 9.
Pirro frente a Roma. El siguiente gran paso de Pirro fue su célebre expedición a Italia para enfrentarse a los romanos, una empresa que surgió a raíz de la petición de ayuda de los habitantes de Tarento. Su tío Alejandro había sido atraído a Italia en circunstancias similares y encontró allí su ruina. Podría pensarse que Pirro aprendería de aquel fracaso y se abstendría de repetirlo, pero los líderes militares pocas veces prestan atención a los fracasos ajenos. Por el contrario, Pirro parecía más decidido a triunfar donde su tío había fracasado, deseoso de borrar el estigma de la derrota de Epiro y demostrar su supremacía en el campo de batalla. La República Romana había extendido su dominio sobre gran parte de la península itálica, aunque Tarento y sus territorios cercanos seguían siendo independientes. A medida que las fuerzas romanas avanzaban hacia las regiones orientales y meridionales, alcanzaron las fronteras tarentinas. Cuando las tropas de Tarento opusieron resistencia, los choques se intensificaron hasta desembocar en una guerra a gran escala. Los tarentinos, frente a las disciplinadas y temibles legiones romanas, fueron retrocediendo hasta que su propia ciudad quedó en serio peligro. La situación de Tarento empeoró a causa de la inestabilidad de su gobierno. Aunque oficialmente era una democracia, la ciudad padecía una dirección caótica, con las políticas públicas decidiéndose en asambleas ciudadanas poco reguladas que a menudo terminaban en desorden. La amenaza inminente de Roma agravó esa disfunción, hundiendo a la ciudad en la confusión. A medida que se agudizaba la crisis, la población se dividió en facciones. Algunos pedían rendirse ante Roma y unirse a la República, mientras que otros insistían en combatir hasta el final. Entre estos bandos surgieron varios líderes que sostenían que la debilidad de la ciudad se debía a la carencia de un mando fuerte y unificado. Su solución consistía en invitar a Pirro a comandar sus fuerzas, confiando en que su rango, autoridad y habilidad militar les cambiaría la suerte. Esta propuesta encontró una gran oposición entre ciudadanos prudentes que temían que aliarse con un gobernante extranjero acabaría en su propia sumisión. De hecho, la historia había demostrado que esas alianzas pasajeras podían derivar en dominio permanente. Pero la mayoría de los tarentinos, asustados ante la posibilidad de una derrota romana y la destrucción de su ciudad, desestimó tales advertencias. Ante la presión de Roma, optaron por solicitar el auxilio de Pirro. Mientras debatían, se alzaban voces por doquier. Ciudadanos, analicemos con frialdad las consecuencias de las tres opciones que tenemos. Si libramos una guerra directa y frontal contra los romanos, corremos un serio riesgo de derrota, y sabemos que cuanto más prolonguemos la resistencia, más duro será el castigo que nos impongan. Si preferimos rendirnos sin pelear, jamás recuperaremos nuestra libertad y quedaremos para siempre bajo el mando de Roma. En cambio, la alternativa de Pirro implica otras posibilidades. Primero, cualquier poder que cruce el mar tarde o temprano habrá de regresar a su tierra, de modo que conservaríamos nuestras fronteras naturales. Además, si Roma triunfa, al menos podremos compartir la culpa con Epiro, y eso podría suavizar nuestro castigo. Como mínimo, el objetivo de Roma se alejaría de la simple destrucción de nuestra ciudad para centrarse en ampliar la guerra a territorios lejanos, brindándonos una oportunidad de resurgir. Las asambleas de Tarento en aquel tiempo se sumieron en el caos habitual de las democracias turbulentas. La minoría contraria a invitar a Pirro apenas se hacía oír frente a la mayoría. Entre esos opositores estaba Metón, quien ideó un plan tan atrevido como ingenioso para llamar la atención. Se presentó en la asamblea disfrazado de juerguista como si fuera un artista ebrio. Entró con guirnaldas, portando una antorcha y acompañado de un flautista. Su aparición teatral captó la atención de todos. Unos se echaron a reír,
Otros aplaudieron y muchos le pidieron que entonara una canción. Cuando, por fin, el público guardó silencio, Metón se adelantó, se despojó de su disfraz y proclamó: Ciudadanos de Tarento, hacéis bien en reíros y divertiros ahora, pues os aseguro que, cuando Pirro llegue, no habrá más alegría ni risas en esta ciudad. De inmediato, la multitud se quedó callada, sorprendida por ese giro inesperado. Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes, que comprendieron la sensatez de su advertencia. Pero aquella reflexión duró poco. Estalló el tumulto y Metón y su músico fueron expulsados a la fuerza de la reunión. Pese a su dramático gesto, la asamblea mantuvo la decisión de buscar el auxilio de Pirro. De inmediato enviaron emisarios a Epiro con la invitación. Una vez ante Pirro, los enviados le explicaron que Tarento estaba en guerra con Roma y precisaba un comandante experto. Le prometieron recursos abundantes y el mando de un ejército espléndido, 20.000 jinetes y 350.000 soldados de infantería si se unía a su causa. Resulta asombroso que una ciudad fuera tan próspera y poderosa, capaz de movilizar un ejército tan vasto, y, sin embargo, que sus gobernantes pudieran distraerse con un simple espectáculo callejero durante un debate trascendental. Aún así, así lo registró uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Pirro recibió con entusiasmo la invitación de los tarentinos. La idea de esa expedición despertó gran fervor entre el pueblo de Epiro y muchos se alistaron voluntariamente. Pirro se comprometió de inmediato y emprendió grandes preparativos. Aun cuando los tarentinos decían poseer ya un ejército numeroso y bien pertrechado, Pirro se propuso llevar consigo una fuerza considerable. Para empezar, envió por delante a una parte de su ejército bajo el mando de Cineas, uno de sus generales y asesores de mayor confianza. Cineas, nacido en Tesalia, poseía un intelecto y una habilidad excepcionales. Había estudiado en Grecia con el gran orador Demóstenes y se había granjeado fama de erudito, estadista y diplomático. A lo largo de los años, Pirro le había asignado numerosas misiones delicadas y Cineas siempre había vuelto con éxitos notables. Pirro solía elogiar a Cineas proclamando que aquel diplomático había conquistado más ciudades con la palabra de las que él mismo había sometido con la espada. Con este asesor tan capaz al frente, Pirro apuntó a una campaña triunfal en Italia. Sin embargo, Cineas era escéptico respecto a los planes de invasión de Pirro. Durante los preparativos, mantuvo con el rey una conversación sorprendente en la que expresó sus dudas. Los romanos son famosos por su excelencia militar y disponen de poderosos aliados. Pero aun si lográramos vencerlos, ¿qué haríamos después con esa victoria? La respuesta es simple. Los romanos son la principal potencia de Italia. Una vez que los derrotemos, no habrá ninguna fuerza capaz de resistirnos en toda la península. Conquistaremos Italia entera. Y, tras conquistar Italia, ¿qué seguiría? Después iríamos a Sicilia, una isla rica y muy poblada. Dadas las disputas internas que sufre, podríamos someterla fácilmente. Tienes razón. Y cuando Sicilia esté en tus manos, ¿qué planes tendrías después? Cruzaremos el Mediterráneo hasta Libia y Cartago. Está a nuestro alcance y, con nuestras fuerzas, dominaríamos rápidamente la costa africana y tomaríamos Cartago. Para entonces, nuestro poder será tan enorme que nadie se atreverá a desafiarnos. Eso suena razonable. Incluso podrías extender tu autoridad en Tesalia, Macedonia y Grecia, imponiéndote allí también. Una vez logrado todo eso, ¿qué vendría? Entonces podremos descansar, disfrutar y vivir con comodidad. Comeremos, beberemos y nos alegraremos. Cineas se inclinó hacia él y preguntó:
¿Y por qué no hacerlo ahora? Ya dispones de los medios para gozar de la vida. ¿No sería mejor contentarte con lo que posees que embarcarte en guerras sin fin, peligros y penalidades, solo para, al cabo de tanto sufrimiento y sangre, acabar exactamente en el mismo punto de partida? Pese a la sensatez de Cineas, Pirro se mantuvo firme en su empeño, deseando llevar a cabo sus formidables planes. Tal vez Cineas hablaba con sinceridad o tal vez expresaba una aguda sátira sobre la vanidad de la ambición. Sea como fuere, no logró disuadir a Pirro, quien prosiguió con sus preparativos. Todo avanzó con rapidez, y, cuando el primer contingente estuvo listo, Cineas lo condujo por el mar Adriático hasta Tarento. Mientras tanto, Pirro reunió sus fuerzas principales: 20 elefantes, 3.000 jinetes, 20.000 infantes, 2.000 arqueros y 20.000 honderos. Estos efectivos se embarcaron en galeras, transportes y naves de fondo plano que Cineas había enviado desde Tarento. Antes de partir, Pirro designó a su hijo Ptolomeo, de 15 años, como regente de Epiro, y se llevó consigo a sus hijos menores, Alejandro y Heleno, para la expedición. El viaje empezó con un desastre. Poco después de zarpar, un violento temporal se abatió sobre el Adriático y amenazó con destruir toda la flota. El navío de Pirro, más grande y resistente, logró mantenerse a flote y llegó a las costas de Italia alrededor de medianoche. El resto de la flota se dispersó, arrastrada por la tormenta en direcciones diversas. Aunque la nave de Pirro se aproximó a la orilla, los vientos y las olas impedían desembarcar. La situación empeoró cuando el viento cambió de repente, soplando con furia hacia alta mar y amenazando con arrastrar el barco mar adentro. Al darse cuenta del peligro, Pirro tomó la arriesgada decisión de tirarse al agua y nadar hasta tierra. Se lanzó al mar embravecido, seguido por sus asistentes y guardias, que hicieron cuanto pudieron para ayudarlo. La noche se convirtió en un torbellino de caos. El rugir del viento, la furia de las olas y la densa oscuridad agravaban la angustia. La violenta rompiente en la costa dificultaba aún más el intento de llegar a la playa. Sin embargo, pese a todas las adversidades, Pirro y sus hombres resistieron hasta el amanecer y llegaron a tierra, maltrechos, pero con vida. Aunque se hallaba exhausto por la tempestad y el arriesgado desembarco, Pirro conservaba la mente firme. Al poco tiempo, unos lugareños corrieron a la orilla para auxiliarlo. Cuando el temporal amainó, más barcos alcanzaron la costa sin mayores contratiempos. Al pasar lista de los supervivientes, Pirro comprobó que disponía de cerca de 2.000 infantes, un reducido contingente de caballería y 2 elefantes. Con esas fuerzas partió rumbo a Tarento. Cineas lo recibió cerca de la ciudad, al frente de las tropas que habían cruzado el Adriático en la primera expedición. Una vez dentro de Tarento, Pirro asumió de inmediato el mando, como si fuese soberano legítimo. Tal medida era indispensable dada la confusión y la vulnerabilidad de la urbe. Tarento estaba en una situación precaria. Bajo la inminente amenaza romana, sus habitantes se habían vuelto descuidados y apáticos. Hombres que vagaban sin rumbo, se recluían en sus casas o se congregaban en lugares de ocio sin preocuparse lo más mínimo por defender la ciudad. En vez de actuar, confiaban en que Pirro resolvería sus problemas. Consciente del peligro, Pirro obró con rapidez para restablecer la disciplina y el orden. Pirro se dirigió a sus comandantes en el consejo de guerra. La ciudad es como una gallina sin cabeza, caótica e irreflexiva. Hay que imponer orden, y si se requieren medidas duras, se aplicarán. No podemos permitir la desidia, que todos comprendan que, si este descontrol persiste, lo pagaremos con nuestras vidas. Por cada batalla que se pierda a causa de esta pereza, no serán borrachos rodando por las calles,
sino sus cabezas las que rueden. Su primera acción fue clausurar todos los espacios de ocio, teatros, salones de banquetes e incluso paseos. Se cancelaron las festividades y reclutó a todo hombre en condiciones de pelear, imponiendo un entrenamiento riguroso diario. Pese a las quejas generalizadas, la autoridad de Pirro se imponía y la población no tuvo más remedio que obedecer. Algunos, especialmente los holgazanes y los disipados, optaron por marcharse antes que soportar la nueva disciplina, mientras los más decididos y responsables permanecieron. Al tiempo que reestructuraba el funcionamiento social y militar de Tarento, Pirro reforzaba sus defensas, acondicionó las murallas, fortaleció las puertas y estableció un sistema integral de guardias. Gracias a estas medidas, Tarento dejó de ser una ciudad indefensa llena de ociosos para convertirse en una plaza fortificada, dotada de una guarnición disciplinada y dispuesta a encarar los desafíos por venir. Los habitantes del sureste de Italia, donde estaba Tarento, eran de origen griego, descendientes de quienes habían cruzado el Adriático en el pasado. Su idioma, sus costumbres y su estilo de vida contrastaban con los de las comunidades romanas del oeste de la península. Los griegos de aquella época se consideraban los únicos verdaderos herederos de la civilización, tildando de bárbaros a todos los demás. Por ello, cuando los tarentinos invocaron la ayuda de Pirro contra Roma, no lo veían como a un extranjero que intervenía en un conflicto interno, sino como a un pariente griego que acudía en su defensa. A sus ojos, Pirro formaba parte de su cultura, mientras que los romanos, avanzando desde más allá de los Apeninos, eran invasores bárbaros. Este sentimiento de parentesco cultural hizo que el liderazgo absoluto de Pirro sobre los asuntos de Tarento pareciese natural en cuanto llegó. Pese a las promesas de los tarentinos, las tropas de las ciudades vecinas tardaban en unirse a las fuerzas de Pirro. Antes de poder reunir un ejército completo, llegó la noticia de que los romanos, dirigidos por el cónsul Levino, avanzaban con un gran contingente. Pirro se alistó de inmediato para enfrentarlos. Reunió a los efectivos de los que disponía y marchó al encuentro del ejército romano. Durante el trayecto, envió un emisario al campamento de Levino proponiendo mediar en el conflicto entre Roma y Tarento. La respuesta del cónsul fue escueta. No reconocía a Pirro como mediador ni lo temía como adversario. Esto hacía inevitable la batalla. Pirro condujo a sus tropas a una llanura junto al río Siri, donde instaló su campamento. Los romanos no tardaron en llegar y se establecieron en la margen opuesta. Consciente de la fuerza del enemigo, Pirro se aproximó a caballo hasta el río para observar el campamento romano. Quedó asombrado ante lo que contempló. Un ejército romano desplegado con disciplina, centinelas colocados meticulosamente, orden impecable en la disposición de tiendas y tropas. Pirro murmuró: Bárbaros. Nada tienen de bárbaro en su manera de organizar el campamento. Falta ver si también luchan con esa pericia. Al volver a su cuartel, la confianza de Pirro vaciló un tanto. El ejército romano resultaba ser mucho más formidable de lo que esperaba. Inquieto por el desenlace de la lucha, decidió fortificar su posición y esperar refuerzos de otras ciudades griegas. Fortaleció el campamento y situó efectivos en la orilla para impedir un paso del enemigo. No obstante, Levino no se dejó disuadir. Al saber que Pirro aguardaba refuerzos, optó por actuar de inmediato. Ordenó a sus tropas que cruzaran el río sin demora, pese a las defensas enemigas. El ejército romano atravesó el cauce en varios grupos y no en una sola oleada. La infantería se internó por los vados menos profundos, mientras la caballería avanzaba por zonas más hondas. Muy pronto, soldados romanos cubrían toda la extensión del río,
avanzando con determinación hacia la orilla opuesta. Desconcertados ante la inmensa cantidad de romanos y temiendo verse rodeados, los defensores de la ribera retrocedieron para reunirse con la fuerza principal de Pirro. La travesía exitosa de los romanos alarmó a Pirro. Consciente de la amenaza, organizó con rapidez a su infantería en formación de batalla y los preparó para el combate. Acto seguido, él mismo se dirigió junto a su caballería hacia la orilla. Al llegar, contempló una escena sobrecogedora. El agua centelleaba por la multitud de escudos erguidos que surcaban el río. Apenas pisaban tierra, los romanos formaban sus filas, listos para la lucha. Pirro, sin vacilar, cargó con su caballería contra ellos, dando inicio a la batalla. La contienda fue brutal. Ambos bandos se lanzaron con fervor inquebrantable. Pirro resaltaba entre el tumulto con su armadura radiante, atrayendo todas las miradas. Sin reparar en los peligros, se internaba en lo más reñido del choque, embistiendo a los enemigos con gran audacia. Recorrió las líneas allí donde su presencia era más necesaria, infundiendo valor a sus hombres con su ejemplo. En lo más feroz del combate, su general Leonato corrió hacia él con un mensaje urgente. Señor, ¿ves a ese jinete romano que va montado en un caballo negro con las patas blancas? Cuidado, pues te sigue muy de cerca. No te aparta la mirada, aguardando su momento para atacarte. Mantente alerta. Es evidente que pretende algo fatal contra ti. Pirro contestó con calma. Leonato, nadie escapa a su destino, pero te aseguro que ni ese hombre ni ningún otro romano que se atreva a retarme saldrá vivo para jactarse. Justo al pronunciar esas palabras, el jinete al que se refería Leonato cargó a todo galope, la lanza dirigida directamente contra el rey. Pirro espoleó su montura para enfrentarlo, y los caballos colisionaron con un estrépito devastador, haciendo caer a ambos jinetes. Los soldados de Pirro acudieron en masa para protegerlo. Hallaron los caballos malheridos en el campo de batalla. Mientras algunos rescataban a Pirro de debajo de su montura y lo ponían a salvo, otros rodearon al jinete romano y lo ultimaron allí mismo. El campo quedó en un silencio sobrecogedor, un instante que exhibía tanto la férrea determinación de Pirro como la crudeza de la guerra. Tras este lance que casi le costó la vida, Pirro optó por mayor precaución. Al saber que los oficiales romanos redoblarían sus esfuerzos por acabar con él, más aún tras la muerte de su compañero, intercambió su imponente armadura con uno de sus capitanes, Megacles. Así, ataviado con ropas más sencillas, Pirro pasó inadvertido y volvió al combate. En lugar de buscar choques personales, se centró en dirigir a sus tropas. Reorganizó las formaciones, envió refuerzos donde más se necesitaban e incorporó a los elefantes. Aquella sustitución de armaduras le salvó la vida. Megacles, al portar el yelmo y el manto regios, atrajo sobre sí los ataques incansables de los romanos que lo tomaban por el rey. Lo asediaron de continuo hasta que, por fin, lo mataron. Convencidos de haber abatido al mismísimo Pirro, los soldados romanos se hicieron con el vistoso casco y la capa como trofeos y regresaron a sus filas en triunfo. Al expandirse el rumor de la supuesta muerte de Pirro, los romanos se llenaron de júbilo y su ánimo se multiplicó. Mientras tanto, los hombres de Pirro, creyendo que habían perdido a su caudillo, se hundieron en la desesperación. Percatándose de ello, Pirro recorrió las líneas con el rostro descubierto, llamando a sus soldados y devolviéndoles la moral. Al comprobar que seguía con vida, el ejército retomó el coraje. La victoria final fue de los griegos. El factor decisivo surgió cuando Pirro introdujo a sus elefantes, bestias que los romanos jamás habían enfrentado. El pavor que infundieron en los caballos romanos desencadenó el caos en sus propias filas.
Azorados, los animales derribaron a sus jinetes y rompieron la formación, ocasionando un desorden que facilitó la derrota del enemigo. La huida romana fue absoluta. Atravesaron el río en desbandada, abandonando el campamento y los alrededores. Pirro, aprovechando el triunfo, cruzó el río, tomó el campamento romano y afianzó su victoria. Capítulo 10. El choque entre la diplomacia y el honor. La batalla a orillas del río Siri, pese a representar una victoria decisiva para Pirro y sus fuerzas griegas, tuvo un efecto inesperado en Roma. Lejos de desmoralizar al Senado y al pueblo romano, los impulsó a actuar con mayor determinación. No interpretaron la derrota como una prueba de la supremacía griega, sino como un reflejo del extraordinario liderazgo de Pirro. En Roma se repetía que Pirro había derrotado a Levino, no que los griegos hubieran derrotado a los romanos. Tal distinción llevó al gobierno romano a reclutar rápidamente nuevos soldados y a prepararse para una campaña aún más amplia y organizada. Pirro quedó asombrado ante estos acontecimientos. Había subestimado la firmeza y la capacidad de recuperación de Roma, pues creía que la derrota los induciría a buscar la paz. Suponía que aceptarían ser conquistados y se enfocarían en negociar las condiciones de su rendición. Sin embargo, los romanos tenían planes diferentes. Aunque sus tropas se habían retirado de manera temporal, dejando que Pirro avanzara sin obstáculos, ya estaban movilizándose para un conflicto de mayor envergadura. Ante esta resistencia insospechada, Pirro se encontró en una encrucijada. Debía aprovechar su ventaja, marchar hacia Roma y tratar de asestar un golpe definitivo a su poder, ¿o sería más prudente consolidar sus logros y afianzarse en la parte occidental de Italia? Tras una reflexión cuidadosa, eligió esta última opción. Pirro suspendió sus operaciones militares y se dispuso a negociar la paz, confiando esa misión delicada a su habilidoso diplomático, Cineas. Cineas viajó a Roma con un séquito digno de un embajador real. Llevaba valiosos presentes con la esperanza de granjearse la simpatía de las principales figuras romanas y así allanar el camino para las negociaciones. Aunque Cineas contaba con un merecido renombre por su pericia diplomática en Grecia y Asia, la estrategia que había funcionado en otras cortes no surtiría el mismo efecto en Roma. Al llegar, intentó obsequiar generosos regalos a varios senadores, pero se encontró con un rechazo unánime. Todos devolvieron los presentes, explicando que aceptar obsequios en medio de una negociación era impropio. Aclararon que cualquier intercambio de cortesía podría tener lugar solo tras la firma del tratado y el establecimiento de la paz. Cuando Cineas quiso recurrir a las esposas de los senadores, confiando en que serían más receptivas, obtuvo la misma respuesta de firme rectitud. Aquellos intentos fallidos evidenciaron la inquebrantable integridad que caracterizaba al liderazgo romano, tanto masculino como femenino, en ese momento decisivo. Lejos de darse por vencido, Cineas solicitó y obtuvo permiso para dirigirse directamente al Senado romano y exponer las propuestas de paz de Pirro. En la fecha señalada, compareció ante la Asamblea en una sesión con la presencia de los senadores y numerosos ciudadanos prominentes. La dignidad con que se presentaron los senadores y la solemnidad del debate dejaron en Cineas una impresión imborrable. Más tarde, comentaría que el Senado romano le recordaba a un consejo de reyes, su porte imponente y sus deliberaciones mesuradas y certeras. Al tomar la palabra, Cineas presentó con suma cautela las proposiciones de paz de Pirro. Cinema de Cineas ante el Senado romano. Honorables senadores de Roma, vengo en nombre del rey Pirro.
un gobernante que profesa un gran respeto por la fortaleza de esta ciudad y el indomable espíritu de su pueblo. El rey os tiende la mano no como un conquistador, sino como un estadista que aspira a lograr un acuerdo que proporcione estabilidad a ambas naciones. Pirro propone términos de igualdad. Todos los prisioneros serían liberados sin rescate, y un pacto formal uniría a Epiro y a Roma como socios en los tiempos venideros. El rey ofrece su apoyo incondicional en futuras campañas militares, un gesto que refleja su deseo de cooperación en lugar de enfrentamiento. A cambio, solo solicita que Roma reconozca su autoridad sobre Tarento y las regiones aledañas, un territorio que ya se halla bajo su control. Su intención es gobernarlo no como vuestro adversario, sino como amigo y aliado. No se trata simplemente de un arreglo, es una invitación a construir sobre la base del respeto mutuo y un propósito compartido. Considerad el precio de una guerra prolongada, las vidas que se perderán, los recursos que se agotarán en ambos bandos. La paz está a vuestro alcance, senadores, pero exige el valor de tender la mano en vez de empuñar la espada. El rey Pirro está dispuesto a recibiros en condiciones de igualdad y a trazar juntos un camino hacia el futuro. Tras la salida de Cineas, el Senado se sumió en un acalorado debate. La asamblea se dividió entre quienes rechazaban sin titubeos los términos de Pirro y aquellos que veían mérito en aceptarlos, destacando el peligro de prolongar el conflicto. Un representante de una de las familias más ricas de Roma procuraba convencer al Senado. Ya hemos sufrido una dura derrota. Si renovamos la guerra, nuestro adversario será aún más fuerte. Desde su victoria, muchas tribus itálicas de la costa oriental se han unido a él y más continúan llegando a su campamento. Sus fuerzas crecen a diario, mientras sus términos resultan razonables y nobles. Aceptarlos sería más sensato que arriesgarnos a otra batalla que podría ser fatal para Roma. En mitad de aquella polémica, un anciano senador, casi inválido y ciego, hizo una entrada dramática. Era Apio Claudio, quien en su vejez había perdido la vista y apenas se movía por sí mismo. Al enterarse de que el Senado se planteaba ceder ante Pirro, sintió tanta preocupación que ordenó a sus sirvientes llevarlo hasta la curia para, con su último aliento, defender la honra de Roma. Con ayuda de hijos y yernos, Apio Claudio tomó asiento. Un silencio reverente invadió la sala. Todos aguardaban con respeto sus palabras. Una vez acomodado, habló con vehemencia. Senadores de Roma, siempre he considerado mi ceguera una desgracia, pero hoy desearía ser también sordo para no oír la deshonra que amenaza a nuestra ciudad. ¿Dónde quedan aquellas declaraciones altivas que hicimos cuando Alejandro Magno inició sus conquistas? Entonces proclamamos que, si hubiera venido a Italia y a Roma, en vez de dirigirse a Persia y al Oriente, no habría hallado en nosotros un enemigo invencible, sino la derrota, la huida o la muerte a manos romanas. Esas fanfarronadas resonaron por el mundo proclamando la fortaleza inquebrantable de Roma. Y ahora, basta que un aventurero desembarque en nuestras costas y tras obtener una sola victoria menor, nos acobardamos. Consideramos humillarnos firmando la paz con él y permitiéndole quedarse. ¿Qué vana parece nuestra oposición a Alejandro cuando temblamos ante Pirro, un hombre que no fue más que un dependiente de uno de los generales de segunda categoría de Alejandro, ese mismo Pirro que ni siquiera conservó una parte de Macedonia y fue expulsado en medio de la deshonra, llega a Italia no como un gran conquistador, sino como un refugiado desesperado en busca del poder que no consiguió en su tierra. No os engañéis. La paz con Pirro no traerá honor ni seguridad. Estos términos no ofrecen redención por nuestra derrota ni una defensa contra amenazas futuras. Al contrario, esta debilidad atraerá a más invasores. El éxito de Pirro los animará
y nos menospreciarán por rendirnos con tanta facilidad al aceptar ofensas y amenazas sin represalias. Abrimos nuestras puertas a más enemigos y a una vergüenza aún mayor. Os lo suplico, no manchen el legado de Roma con semejante cobardía. El encendido discurso de Apio Claudio impactó al Senado y definió la votación. Se resolvió por unanimidad continuar la guerra. Despacharon a Cineas de vuelta al campamento de Pirro con un mensaje claro. El Senado romano se mantiene unido e inquebrantable. Rechazamos todo acuerdo de paz mientras Pirro ocupe una sola porción de suelo itálico. Si vuestro rey desea hablar de amistad y alianzas, que se retire primero por completo a su territorio. Hasta entonces, Roma lo enfrentará en cada batalla, sin vacilaciones ni miedo. Aunque Pirro acumule 1000 victorias, lo combatiremos sin descanso, pues ni nuestra tierra ni nuestra libertad están en venta. Cuando Cineas regresó al campamento con esa respuesta inflexible, aportó además una valiosa información que había recabado durante su estancia en Roma. Descubrió que la fortaleza de la ciudad superaba por mucho las suposiciones de Pirro. Además de tener una población mayor de lo esperado, Roma ya estaba levantando un ejército que duplicaba las fuerzas que Pirro había vencido antes. E incluso quedaban suficientes hombres para formar varios ejércitos más. Según la cruda evaluación de Cineas, la esperanza de una victoria fácil se había esfumado. Las dos partes intensificaron entonces los preparativos para retomar la contienda. Antes de que las hostilidades se reanudaran, Roma envió un emisario llamado Fabricio al campamento de Pirro para negociar un canje de prisioneros. Fabricio gozaba de gran prestigio en Roma por su integridad y su habilidad militar, y vivía de forma sencilla con la paga de soldado a pesar de su fama. Pirro recibió a Fabricio con todo respeto y lo trató con cortesía. En un encuentro privado, le ofreció una gran suma de oro, presentándolo como un obsequio amistoso en lugar de un soborno. Fabricio rechazó tajantemente el presente, aun cuando Pirro insistió. Admirado por la firmeza moral de su invitado, Pirro retiró la oferta, y la conversación concluyó en términos de mutuo aprecio. Al día siguiente, Pirro ideó un plan para sorprender a Fabricio, presuponiendo que nunca había visto un elefante. Preparó a su ejemplar más corpulento, engalanado con armadura y adornos, y lo ocultó tras un cortinaje en la sala donde se reunirían. Cuando Fabricio tomó asiento, sin saber lo que aguardaba, la cortina se descorrió de pronto. El elefante avanzó, alzó su trompa sobre la cabeza de Fabricio y lanzó un rugido ensordecedor, el mismo que se enseñaba a hacer a esas bestias en plena batalla para amedrentar a los enemigos. Fabricio, sin embargo, ni se inmutó. Sin muestra alguna de temor o asombro, permaneció sereno. Volviéndose hacia Pirro con total tranquilidad, comentó: Ya veis, ni vuestro oro de ayer ni vuestra bestia de hoy han logrado impresionarme. Lejos de ofenderse, Pirro quedó fascinado ante aquella reacción. La incorruptibilidad y el dominio de sí mismo de Fabricio lo dejaron tan maravillado que concibió una idea audaz. Invitó a Fabricio no solo a facilitar la paz con Roma, sino también a unirse a él en Epiro como consejero de confianza. Pirro declaró: Si aceptas, te nombraré jefe de mis generales y mi asesor más cercano. Te colmaré de honores y recompensas. Fabricio respondió con ingenio: No, no puedo aceptar tu oferta. Además, tampoco te convendría que lo hiciera. Si fuera a Epiro y tu gente llegara a conocerme, tal vez preferirían que yo fuese su rey en vez de ti. Aquella respuesta, al igual que su comentario sobre el elefante, se pronunció en tono afable más que a modo de presunción. Reflejaba su carácter seguro pero ligero, acorde con la reputación de honradez y confianza que lo distinguía. Pirro,
Captando el ingenio de sus palabras, sintió aún mayor respeto por el romano. Pese a la admiración creciente que Pirro sentía hacia sus contrincantes y a sus deseos de poner fin a la guerra, las negociaciones se estancaron. Los romanos mantenían firme su postura de que solo aceptarían la paz si Pirro abandonaba por completo Italia. Para Pirro, retirarse equivaldría a admitir su derrota, algo que no estaba dispuesto a hacer. Con la diplomacia agotada, ambos bandos se dispusieron de nuevo a la batalla. Capítulo 11. La batalla por Apulia. Los romanos marcharon hacia el sur con un gran ejército encabezado por sus dos cónsules, Sulpicio Saverio y Decio Mus. Tenían como destino Apulia, una región situada en la costa oriental de Italia, al norte de Tarento. Allí levantaron un campamento en una llanura al pie de los Apeninos, protegidos por un cauce ancho y profundo al frente y por las montañas a la espalda. Al enterarse del avance romano, Pirro desplegó sus fuerzas para hacerles frente. Colocó su ejército en la orilla opuesta del riachuelo, encarando directamente el campamento romano. Ambos bandos, separados tan solo por el agua, aguardaban a ver quién se atrevería a cruzar primero para atacar. Así estuvieron un tiempo, sin que ninguno diera el paso inicial. Durante aquella tensa espera, surgió en el ejército de Pirro una superstición inquietante. Corrió el rumor de que Decio Mus, uno de los cónsules romanos, poseía un poder sobrenatural capaz de condenar a sus oponentes en ciertas circunstancias. Aunque los hombres de Pirro se sentían seguros al enfrentarse a las legiones romanas, esa supuesta habilidad mística de Decio los perturbaba profundamente. Esta creencia tenía su origen en la historia extraordinaria de un antepasado de Decio Mus, que llevaba su mismo nombre, un general romano que vivió un siglo antes. Aquel Decio mayor salvó a todo un ejército romano al dirigir a sus tropas para tomar y defender un paso de montaña decisivo. Gracias a ello, las fuerzas de Roma escaparon de un desfiladero peligroso donde, de otro modo, habrían perecido. Por aquella hazaña, Decio recibió honores extraordinarios. El cónsul a cargo le entregó una corona de oro, 100 bueyes y un espléndido toro blanco con los cuernos dorados. Además, sus compañeros le rindieron otro homenaje al trenzar una corona con hierbas secas recogidas en el propio campo de batalla, un distintivo poco común y muy estimado entre los romanos, pues representaba la salvación de un ejército. Pese a elaborarse con materiales sencillos, gozaba de enorme prestigio y se reservaba para proezas excepcionales. Ese legado heroico, unido a la veneración romana por presagios y tradiciones, alimentó la convicción de que la familia de Decio Mus contaba con poderes divinos. Durante el enfrentamiento entre ambos ejércitos, dicha superstición, atribuyéndole ahora aquellas facultades al actual cónsul Decio Mus, causó inquietud en las filas de Pirro. Decio ascendió con rapidez tras sus primeros éxitos hasta convertirse en cónsul. Durante su mandato, él y su colega Torcuato dirigieron un gran ejército en una campaña relevante por la zona central de Italia. Mientras se alistaban para una batalla decisiva, sucedió algo extraordinario. La noche anterior al combate, ambos cónsules relataron haber tenido una visión. Decía el augurio que el destino había decretado que, al día siguiente, o bien caería un general de un bando o bien un ejército entero del otro. Para asegurar la victoria de Roma, uno de los cónsules debía sacrificarse. Si ninguno lo hacía, el general enemigo moriría, pero el ejército romano se enfrentaría a una aniquilación total.
Al día siguiente, los cónsules conversaron sobre aquella predicción y convinieron en que uno de ellos daría la vida para asegurar la victoria de Roma. Para determinar quién se sacrificaría, acordaron que cada uno dirigiría un flanco del ejército y que, en el momento en que uno de los dos comenzara a ceder, se resolvería la cuestión. Cuando la batalla comenzó, se hizo evidente que el flanco de Decio era el que empezaba a retroceder. Sin dudarlo, Decio se dispuso a cumplir su penoso cometido. Llamó al sumo sacerdote, se revistió con las ropas ceremoniales propias de una ofrenda y se cubrió la cabeza con su manto militar. De pie sobre una lanza tendida en el suelo, pronunció un voto solemne, dedicándose a sí mismo y al ejército enemigo al dios de la muerte. Luego montó a caballo y se lanzó al corazón de las filas rivales. Decio cayó casi al instante, atravesado por numerosas lanzas y jabalinas. Su sacrificio surtió un efecto rápido y decisivo. El ejército rival se desmoronó y huyó, y los romanos lograron una victoria absoluta. Se creía que ese acto de entrega suprema a Roma había conferido a la familia de Decio un legado sobrenatural. Contaban que la facultad de obtener la victoria mediante el autosacrificio había pasado al Decio Mus, que ahora se enfrentaba a Pirro. Entre las tropas de Pirro se rumoreaba que este Decio planeaba inmolarse en la batalla venidera, igual que su abuelo, para asegurar la destrucción de sus enemigos. Los hombres de Pirro estaban listos para encarar los riesgos habituales de la guerra, pero la idea de combatir a un ejército respaldado, según se decía, por fuerzas divinas e implacables, los sobrecogía. Temían que ningún valor ni estrategia humana pudiera imponerse a los misteriosos y sobrecogedores designios del ámbito espiritual. Para calmar la creciente inquietud, Pirro envió mensajeros al campamento romano con un recado dirigido a Decio. Mensaje del mensajero de Pirro a Decio. Decio, escucha las palabras del rey Pirro. Si pretendes hacer uno de esos supuestos sacrificios mágicos en la próxima batalla, te aseguro que será inútil. El rey conoce tus propósitos y ha tomado medidas para contrarrestarlos. Ha ordenado estrictamente a sus soldados griegos que te capturen con vida, no que te maten si te arrojas contra sus filas. Una vez en el campamento de Pirro, responderás por tu engaño. El rey te promete un castigo lo bastante duro para desenmascararte como el fraude y charlatán que eres. Esta es tu única advertencia. La respuesta de Decio fue: Vuelve con tu rey, Pirro, y dile lo siguiente. Los romanos no recurrimos a medidas extraordinarias a menos que la situación sea realmente desesperada. Su invasión, por audaz que sea, dista mucho de requerir tales extremos. Confiamos plenamente en nuestra capacidad para vencerlo mediante los métodos habituales de la guerra. Para demostrarlo, propongo lo siguiente. Renunciamos a la ventaja natural del río. Tu rey podrá optar. O bien cruza sin oposición para enfrentarnos en terreno abierto, o cruzaremos nosotros para buscarlo en su lado. La elección es suya. Solo pedimos un combate limpio, en igualdad de condiciones. Que sea la fuerza y el valor de nuestros ejércitos lo que decida el resultado. Pirro, consciente de que no podía rechazar tal desafío sin deshonrarse, aceptó. Optó por permitir que los romanos cruzaran. Cuando hubieron formado sus líneas de batalla en la llanura, Pirro ordenó las suyas, y ambos ejércitos se dispusieron al combate. Conscientes del estrago que los elefantes de Pirro habían causado en batallas anteriores, los romanos idearon un ingenioso contrarresto, unos carros diseñados específicamente. Cada carro tenía una lanza larga apuntando hacia adelante para atravesar a los elefantes durante la carga. Asimismo, transportaban soldados armados con teas encendidas para ahuyentar y dispersar a esas enormes criaturas. Los romanos ubicaron estos carros de manera estratégica, apuntando a la parte del ejército de Pirro donde se encontraban los elefantes. Los aurigas tenían instrucciones muy precisas.
mantenerse firmes hasta que los elefantes avanzaran y, en ese momento, contraatacar. Con los ejércitos preparados, todo quedaba listo para un choque feroz y decisivo. La batalla se desarrolló con la ferocidad y la tenacidad que cabía esperar de adversarios tan formidables. Se extendió durante toda la jornada, y el equilibrio osciló de un bando a otro sin predecirse con claridad. Varias veces pareció que tanto Pirro como los romanos podrían imponerse. Los elefantes de Pirro consiguieron evadir los carros que los romanos habían dispuesto para frenarlos y sembraron el caos entre las tropas romanas. Al mismo tiempo, un destacamento romano penetró hasta el campamento de Pirro y lanzó un asalto violento. A Pirro no le quedó más remedio que desviar parte de su ejército para proteger el campamento, debilitando su despliegue en el frente. No obstante, se esforzó enormemente por reagrupar a sus hombres, restablecer su ánimo y recobrar momentáneamente la ventaja. Durante el combate, Decio, uno de los cónsules, cayó muerto, dejando a Sulpicio, su colega, como mando único de las fuerzas romanas. El propio Pirro resultó gravemente herido. Para cuando se ocultó el sol, la oscuridad impuso el cese de los combates. Ambos bandos se retiraron de un campo empapado en sangre, repleto de muertos y moribundos. Un general de Pirro lo felicitó por la victoria, pero el rey replicó con amargura: Sí, otra victoria de este tipo y quedaré arruinado. Aunque técnicamente Pirro había ganado, el precio pagado fue descomunal. Ambos ejércitos, exhaustos y maltrechos, se mostraban reacios a volver a enfrentarse. Se replegaron a posiciones seguras y reclamaron refuerzos, volcándose en reponer fuerzas de cara a futuras operaciones. Pasaron los meses en una situación de punto muerto, pues ningún bando retomaba la ofensiva. Finalmente llegó el invierno y los dos ejércitos se dispersaron en sus cuarteles de invierno, aplazando las hostilidades hasta la primavera. Cuando llegó la primavera, ambas fuerzas regresaron al campo. Para entonces, el ejército romano tenía nuevos mandos, entre ellos el célebre Fabricio, quien tiempo atrás había negociado con Pirro. Aunque ahora se veían como rivales militares, Pirro y Fabricio mantenían un respeto mutuo y una relación personal bastante cordial, pese a encontrarse en bandos opuestos en su pugna por la supremacía. Entre los asesores de confianza de Pirro había un médico llamado Nicias, quien tramó un plan traicionero contra su propio monarca. Mandó una carta al general romano Fabricio ofreciéndose a envenenar a Pirro a cambio de una compensación. Al recibir la propuesta, Fabricio consultó de inmediato con su colega Quinto Emilio. Ambos romanos estimaron que el honor les obligaba a avisar a Pirro de esa conspiración y advertirle de la deslealtad de su médico. Enviaron entonces a Pirro la carta de Nicias con el siguiente mensaje: Cayo Fabricio y Quinto Emilio saludan al rey Pirro. Vemos que eres tan desafortunado al escoger a tus amigos como al elegir a tus enemigos. La misiva adjunta te mostrará que quienes te rodean y en quienes confías no son en absoluto dignos de tu confianza. Tu médico, quien debería ser tu ayudante más leal, ha propuesto envenenarte. Te comunicamos esto no por amistad hacia ti, sino porque nos rehusamos a avalar un asesinato, un crimen que aborrecemos. Asimismo, deseamos conservar el honor de vencerte abiertamente en el campo de batalla, no mediante engaños. Conmovido por semejante muestra de honor y generosidad proveniente de sus rivales, Pirro reunió a todos los prisioneros romanos y los devolvió a su campamento. Pero los romanos, fieles a sus principios, se negaron a aceptar ese gesto sin corresponderlo, así que liberaron a un número equivalente de prisioneros griegos del mismo rango y los enviaron de vuelta con Pirro. Este intercambio de respeto y honor mutuos acrecentó la renuencia de Pirro a proseguir la guerra.
Empezó a ver a los romanos más como aliados potenciales que como enemigos y anhelaba alcanzar la paz. Sin embargo, estos se mantenían firmes y exigían que Pirro se retirase por completo de Italia antes de iniciar cualquier negociación. Dividido entre su anhelo de paz y la necesidad de no perder prestigio, Pirro se halló en un dilema. Comenzó a buscar un pretexto honorable que le permitiese abandonar Italia sin dar la impresión de huir. Uno de los comandantes, testigo del cambio que se operaba en el ánimo del rey, escribió una carta a su esposa. Amada mía, el deseo de refugiarme en tu abrazo es lo único que me mantiene con vida. Los campos de batalla son fríos, sangrientos y terribles. El rey ha empezado a compadecer a su enemigo. Pienso que jamás será más que un buen rey. No llegará a ser un verdadero conquistador. Yo tampoco lo soy, pues mi corazón está lleno de amor por ti. Amar a una mujer es amar la naturaleza, apreciar las flores, deleitarse con la dulzura del aire. Ser un conquistador es obra de un enajenado que ansía destruir toda belleza, cual Alejandro incendiando el mundo. Nuestro rey no es tan audaz como Alejandro, ni los romanos tan ingenuos como Darío. Capítulo 12. Sueños de un imperio mediterráneo. Tras la muerte de Antígona, Pirro se casó con Lanasa, hija de Agatocles, rey de Sicilia. Agatocles era conocido por su crueldad tiránica. En lugar de contar con un ejército organizado propiamente, encabezaba algo parecido a una banda de saqueadores. Realizaba incursiones en regiones vecinas, Italia, los territorios cartagineses del norte de África e islas del Mediterráneo, y sus campañas fluctuaban entre triunfos notables y desastres devastadores, en gran medida por su carácter temerario e impulsivo. En un episodio célebre, Agatocles llevó a su ejército a África para saquear. Cuando la expedición se volvió en su contra, huyó con un reducido grupo de seguidores, dejando abandonados a sus soldados, incluidos sus 2 hijos, a su suerte. Estos, indignados por la traición, mataron a los hijos de Agatocles y se rindieron en masa al enemigo. Al enterarse en Sicilia de estos sucesos, Agatocles descargó su furia contra las familias de los soldados a quienes había dejado atrás. En un acto de terrible venganza, ordenó capturar y ejecutar a sus esposas, hijos y demás parientes, arrojando después los cuerpos al mar, como un gesto de desafío hacia África. La masacre fue tan grande que las aguas costeras se tiñeron de rojo. Como era de prever, esta brutalidad suscitó un enorme odio y deseos de venganza entre los supervivientes. Los planes para asesinar a Agatocles se multiplicaron, y el tirano pasó sus últimos años viviendo en un estado permanente de temor y paranoia. Sin embargo, su mayor sufrimiento provino de su propio círculo familiar. El nieto de Agatocles, Arquidamo, algunas fuentes lo llaman Arcuágato, puso fin a la vida del rey anciano. Según se cuenta, Arquidamo mató a su propio tío, hijo y heredero de Agatocles, para situarse él mismo como sucesor al trono. Y al no querer esperar la muerte natural del anciano, comenzó a conspirar también contra su abuelo y el resto de la familia. Arquidamo arengó así a sus seguidores. Mis actos quizás no os parezcan justos, pero recordad, soy nieto de Agatocles. Su sangre fluye por mis venas y jamás he dudado en seguir nuestras tradiciones familiares con su ejemplo. Este poder es mío y seguirá siéndolo. Tal vez no sea peor rey que Agatocles, pero tampoco seré tan bueno como esperáis. Os ofrezco riquezas, fama, sangre y mujeres. Prometo expediciones a tierras que esperan ser descubiertas, saqueadas y anexionadas. Para entonces, Agatocles solo conservaba con vida a su esposa, Texina, y a sus 2 hijos pequeños. Temeroso por su seguridad, dispuso enviarlos a Egipto, fuera del alcance de Arquidamo,
Tal idea fue devastadora para Texina. Para ella y sus hijos, Egipto suponía el exilio. Le dolía, además, dejar a su marido indefenso ante los planes del nieto. Pese a sus reparos, al fin accedió y zarpó con sus hijos, despidiéndose de Agatocles entre lágrimas. Poco después de la partida de Texina y los niños hacia Egipto, Agatocles murió. Sus últimos instantes reflejaron la misma traición y violencia que él había infligido durante su vida. La historia de la muerte de Agatocles es tan sombría como la existencia que llevó. En su corte vivía un hombre llamado Menón, capturado de niño y criado hasta alcanzar un puesto de prestigio gracias al rey. Aunque había alcanzado un alto rango, Menón no sentía lealtad alguna hacia su benefactor. Cuando Arquidamo, el nieto traidor, urdió el plan para deshacerse de Agatocles, encontró en Menón a un cómplice perfecto. La vigilancia en torno a Agatocles era tan estricta que envenenarlo de forma convencional resultaba imposible. Menón ideó entonces un plan ingenioso. Impregnó de veneno una pluma que el monarca usaba como mondadientes. El tóxico penetró por las encías, provocándole graves úlceras y un dolor intenso antes de extenderse por su cuerpo. Cuando el rey, incapaz de hablar y aparentemente inconsciente, se desplomó, sus asesinos, temiendo que se recuperase, aceleraron su muerte colocándolo vivo sobre una pira funeraria. Las llamas completaron lo que el veneno había comenzado. El fin de Agatocles ilustra la verdad del dicho: quien a hierro mata, a hierro muere. La historia muestra que los tiranos que obtienen poder mediante la violencia a menudo perecen del mismo modo. Quienes recurren al veneno, al asesinato o a la usurpación suelen transformarse en víctimas de sus propias mañas. Agatocles falleció alrededor de 9 años antes de la expedición de Pirro en Italia. Tras su muerte, Sicilia quedó sumida en el caos. Menón, que se había refugiado en el campamento de Arquidamo a las afueras de la ciudad, acabó asesinando también a Arquidamo y tomó el poder, aunque su reinado fue breve. El reino, inestable por las disputas entre distintos pretendientes y los conflictos constantes, terminó por derrocarlo. En medio de aquella convulsión, 2 destacados generales sicilianos idearon un plan para recuperar la estabilidad. Su propuesta consistía en colocar en el trono a Alejandro, el joven hijo de Pirro y Lanasa. Como nieto de Agatocles y único heredero sobreviviente de la línea real, Alejandro representaba una posible solución a la crisis de la isla. Para ello, los generales enviaron una embajada a Pirro solicitándole que estableciese como rey a su hijo, que contaba entonces con unos 12 años de edad. Pirro se encontró con un dilema cuando se le presentaron a la vez 2 oportunidades muy seductoras. Por un lado, la llamada de Sicilia para poner a su hijo en el trono y aprovechar la inestabilidad de la isla. Por otro, distintas facciones en Grecia lo invitaban a intervenir allí, dado que los recientes trastornos políticos ofrecían condiciones favorables. Ambas posibilidades prometían recompensas considerables, pero Pirro se lamentaba de tener que elegir solo una, consciente de que abordar una implicaba aplazar la otra. Tras pensarlo detenidamente, Pirro decidió priorizar la expedición siciliana. Tuvo gran peso la posición estratégica de la isla, cercana a África. Con los sicilianos ya enfrentados a los cartagineses, Pirro vio la ocasión de proyectarse más allá de Sicilia. Pensaba que, si lograba conquistarla, podría invadir África, derrocar Cartago y hacerse con sus territorios en la costa norteafricana. Así iría forjando un imperio que abarcaría Epiro, el sur de Italia, Sicilia y buena parte del norte de África. Una vez consolidado ese dominio, Pirro planeaba integrar Grecia en sus posesiones. Con ello,
formaría un imperio que rodease gran parte del Mediterráneo y se convirtiese en una potencia naval y militar preponderante, abriendo paso a nuevas conquistas. Fascinado por esta ambiciosa visión, Pirro optó por Sicilia primero, aplazando su campaña griega para más adelante. Pirro empezó a animar a sus consejeros más cercanos. Haría falta estar ciego para no ver que los dioses están de mi lado. Hasta mis enemigos a veces se muestran tan impresionados por mi grandeza que luchan por salvarme la vida. De todas partes surgen ocasiones de construir mi imperio. Creo de veras que no me falta nada para ser el mayor emperador que haya conocido la historia. Además, contar con generales como vosotros no hace sino reforzar mi confianza. Alejandro se dejó deslumbrar por las riquezas de Oriente, pero yo soy como un leopardo que acecha a su presa por las brumosas tierras de Occidente. El rastro de la caza siempre me guía. Pirro comenzó a replegar sus tropas del interior de Italia, concentrándolas cerca de Tarento, al tiempo que emprendía extensos preparativos para una expedición naval. El puerto de Tarento se convirtió en un hervidero. Se construían y reparaban barcos, se revisaban velas y cordajes, se armaban galeras, se entrenaban tripulaciones y se acumulaban provisiones y armamento. El propio Pirro supervisaba hasta el menor detalle de esos trabajos incesantes. Los tarentinos, mientras tanto, se mantenían en gran parte pasivos. Aunque al principio habían pedido a Pirro que los protegiera de sus enemigos, este se había hecho con el control total de la ciudad y de su gobierno, justificando tal autoridad como indispensable para conservar el orden y la defensa, y ejerciendo, en la práctica, un papel de soberano. Ante sus razonamientos y la potencia de su ejército, los tarentinos consintieron. Muchos se consolaban pensando que, aunque indeseada, su dominación resultaba mejor que la derrota que tanto temían. Cuando los tarentinos descubrieron que Pirro planeaba partir a Sicilia sin antes asegurarles la independencia, elevaron sus quejas. Le exigieron terminar lo que había empezado, someter por completo a los romanos y garantizar la libertad de la ciudad antes de marcharse. Con todo, Pirro no se dejó conmover. Su ambición en Sicilia era prioritaria y se mantuvo firme. Aceptando al fin que Pirro no se quedaría, los tarentinos reclamaron entonces el retiro total de sus tropas para restaurar su autonomía. Sin embargo, Pirro no quiso renunciar a sus posesiones en Italia. En su lugar, dispuso dejar una guarnición fuerte en Tarento para mantener su dominio mientras estuviera ausente, estableciendo una regencia y destacando parte de su ejército. Con esas disposiciones tomadas, Pirro se enfocó en llevar el resto de sus fuerzas a Sicilia. Mientras se ultimaban los preparativos navales, comenzó a perfilarse su siguiente aventura militar. Fiel a su costumbre, Pirro envió por delante a Cineas a Sicilia para que hiciera los arreglos previos. Cineas salió de Tarento con una pequeña flota y llegó pronto a Siracusa, donde los dirigentes locales aguardaban con entusiasmo para apoyar a Pirro y proclamar rey a su hijo Alejandro. Concluidos los planes sucesorios, Cineas envió emisarios a otras ciudades del norte de Sicilia, anunciando la restauración de la estirpe de Agatocles a través de Alejandro. Gracias a su habilidad diplomática, logró amplio respaldo en los territorios sicilianos para la llegada de Pirro y Alejandro. Por entonces, la isla de Sicilia, con forma triangular, se hallaba dividida. Solo la zona sur permanecía bajo dominio siciliano. Dos potencias extranjeras controlaban las esquinas restantes. Al nordeste, la ciudad de Mesana, actual Mesina, estaba en manos de los mamertinos, un grupo militar procedente de Italia. Habían cruzado el estrecho de Mesana por invitación de Agatocles para participar en sus campañas, y aunque eran efectivos luchando, su conducta resultaba problemática.
Tras prescindir Agatocles de sus servicios, los mamertinos se desplazaron por el nordeste de Sicilia rumbo a Mesana, con el propósito de regresar a Italia. Su fama de conflictivos los precedía, generando temor en las poblaciones locales. Los mesanios, con el afán de evitar problemas, les dieron una acogida amable para facilitar su paso. No obstante, los mamertinos pagaron esa hospitalidad con una traición. A una señal convenida, se adueñaron de la ciudad, masacraron a todos los hombres y se apropiaron de las mujeres y los niños. Cada guerrero tomó una casa, forzando matrimonio con la viuda y asumiendo el cuidado de los hijos del difunto. Esa conquista brutal provocó una conmoción sin precedentes, transformando el tejido político, social y doméstico de Mesana. A partir de su bastión, los mamertinos conservaron un férreo control sobre el nordeste de Sicilia y frustraron uno tras otro los intentos de los isleños por desalojarlos. Muchos años antes de la expedición de Pirro, los mamertinos ya se habían apoderado de Mesana, en la esquina nordeste de la isla. Aunque los sicilianos trataron repetidas veces de recuperar la ciudad y expulsar a estos invasores, los mamertinos se afianzaron sin remedio. Desde su posición en Mesana, fueron ampliando su área de influencia y consolidando su poder en la región. En la parte noroeste de la isla, los cartagineses dominaban un amplio territorio, con su base principal en Erix. Poseían además la estratégica ciudad portuaria de Lilibeo, en la costa sur, crucial para recibir refuerzos y suministros procedentes de Cartago, lo que les permitía resistir cada intento siciliano de expulsarlos. Para adueñarse completamente de Sicilia, Pirro afrontaba 3 desafíos esenciales. Primero, unificar a los sicilianos del sur y del centro, resolviendo sus disputas y convenciéndolos de reconocer a su joven hijo Alejandro como rey. Segundo, derrotar y expulsar a los mamertinos del nordeste. Y, por último, vencer a los cartagineses en el noroeste y acabar con su presencia en la isla. Cineas fue crucial para el primer objetivo. Con sus dotes diplomáticas, logró conciliar a los sicilianos y facilitar que aceptaran a Pirro y Alejandro como gobernantes. Pero el problema de los mamertinos y los cartagineses exigía una respuesta militar, que solo comenzaría con el desembarco de la flota y el ejército de Pirro. Terminados los preparativos en Tarento, la magnífica flota de 200 naves de Pirro, cargada de soldados y provisiones, estaba lista para partir. El espectáculo de la partida atrajo a 100.000 curiosos al puerto. La escuadra avanzó majestuosa por la costa italiana hacia Siracusa, donde la población esperaba con ilusión. Los siracusanos y los habitantes de la región, animados por la labor diplomática de Cineas, veían en Pirro al libertador capaz de restaurar la monarquía, unir al pueblo y expulsar a los invasores extranjeros. Cuando la flota se divisó en el horizonte y penetró en el puerto de Siracusa, la ciudad estalló de júbilo. Gentes de la ciudad y de los alrededores abarrotaron la orilla para recibir a Pirro y sus tropas. El desembarco se vio saludado por vítores atronadores, celebrando la llegada de su Salvador y Rey. Tras las ceremonias festivas, Alejandro, el hijo de Pirro, fue proclamado oficialmente rey de Sicilia, aunque el poder real lo ejercía Pirro, que asumió el control del gobierno. Sin perder tiempo, Pirro pasó a la acción militar. Al revisar sus fuerzas, contó en torno a 40.000 hombres bajo su mando. Su primer objetivo fueron los cartagineses afincados en la isla. Pirro condujo a su ejército a los territorios en manos de Cartago y lanzó un ataque enérgico. Sin poder igualar sus fuerzas a campo abierto, los cartagineses se replegaron a sus ciudades fortificadas tras muros defensivos.
Aprovechando la inercia, Pirro dirigió su atención a Erix, su plaza más fuerte. En vez de someterla a un asedio prolongado, optó por un asalto fulminante. Ordenó a sus tropas trepar las murallas de Erix con escaleras. Los soldados enfrentaban un peligro terrible, pues los defensores aguardaban arriba con una variedad de armas: lanzas, jabalinas, piedras y otros proyectiles mortíferos llovían sobre los asaltantes. Escalar muros bajo ese bombardeo era uno de los mayores riesgos de la guerra, pero los hombres de Pirro avanzaron con la determinación de lograr la victoria a toda costa. Aunque Pirro tenía defectos, jamás exigía a sus soldados un riesgo que él no asumiera. En el ataque a Erix, lideró la ofensiva, subiendo el primero por las escaleras. Antes de iniciar, realizó un rito solemne para invocar el favor de Hércules, comprometiéndose a organizar fastuosos festejos y sacrificios al dios si le concedía una victoria digna de su nombre y de su linaje. Al sonar la trompeta, comenzó la acometida. Pirro ascendió por la escalera bajo una lluvia de proyectiles, protegiéndose con el escudo. Al llegar arriba, su fuerza extraordinaria y su valor indómito le permitieron derribar a los defensores uno tras otro, abriendo paso a sus hombres y erigiendo a su alrededor una temible barrera de enemigos caídos. Abajo, más soldados escalaban numerosas escaleras situadas a lo largo de la muralla, enfrentando la feroz resistencia de lo alto. Las tropas en tierra brindaban apoyo crucial, disparando flechas, lanzas y toda clase de proyectiles para contener a los defensores. Esa ofensiva coordinada resultó decisiva. Los asaltantes superaron las defensas y se hicieron con el control de los muros, posibilitando la conquista de la ciudad. Fiel a su promesa, Pirro organizó una gran celebración. Durante varios días, la urbe vibró con juegos, espectáculos y festejos en honor de Hércules, a quien Pirro atribuía el favor divino que selló la victoria. Con estos triunfos contundentes, Pirro obligó a los cartagineses a refugiarse en sus fortalezas y zonas montañosas del noroeste, sin poder desalojarlos por completo, pero confiriendo una relativa seguridad al resto de la isla. Dejó de lado temporalmente esa franja occidental y dirigió su atención a los mamertinos del este. La campaña contra los mamertinos fue igualmente exitosa. Gracias a su pericia militar y su valentía característica, Pirro fue tomando y demoliendo las posiciones de aquellos guerreros. Los replegó hasta encerrarlos en la ciudad de Mesana. Así, gran parte de Sicilia volvió a manos sicilianas, aunque ambos poderes extranjeros, los cartagineses en el oeste y los mamertinos en Mesana, retenían sus últimos bastiones. Los cartagineses, debilitados, enviaron embajadores a Pirro con una oferta de paz, buscando conservar su provincia en Sicilia mediante límites claros con los dominios de Pirro. Sin embargo, él rechazó enérgicamente la propuesta y declaró que, igual que en su día le dijeron los romanos, no habría conversaciones mientras los cartagineses mantuvieran una sola parte de la isla. Al negarse estos a abandonarla por completo, las negociaciones se frustraron. Pese a sus victorias, Pirro comprendió que expulsar a los cartagineses de sus reductos fortificados sería una labor larga e incierta. Su talante ambicioso e inquieto lo llevó a concebir otra alternativa audaz. En vez de proseguir en Sicilia, invadiría directamente África. Razonaba que amenazar Cartago con un ataque directo los obligaría a retirar sus tropas sicilianas para proteger su hogar. Confiando en la validez de esta idea, se apresuró a preparar la flota para cruzar el Mediterráneo. Pirro habló así con sus generales. El defensor siempre se centra en anticipar la siguiente jugada del atacante. En 1 millar de batallas anteriores, el paso siguiente habría sido un asedio.
Así que el defensor se prepara para uno prolongado, creyendo poder resistirlo. Con provisiones y refuerzos de Cartago, tal vez piensen que pueden mantener su posición durante mucho tiempo. Pero un atacante como yo prevé siempre 3 o 4 pasos más allá. En ocasiones salto los 2 primeros, y así desbarato la ilusión que el defensor se ha forjado. Mi mayor ventaja es que, salvo los romanos, ninguno de mis enemigos comprende realmente de qué soy capaz. Aunque Pirro disponía de una flota suficientemente grande para la proyectada expedición africana, carecía de marineros en cantidad suficiente. Para reclutarlos, recurrió a la leva forzosa de sicilianos, lo que halló una resistencia feroz. Los isleños no solo temían el riesgo de esa campaña, sino que se angustiaban al pensar que Sicilia quedaría desprotegida. Un gobernador siciliano lo advirtió. Si te marchas, los cartagineses y los mamertinos saldrán de sus reductos y sumirán la isla de nuevo en el caos. Todo cuanto has logrado se vendrá abajo, y podríamos quedar peor que al principio. Aún con estas reflexiones válidas, Pirro se mantuvo obstinado. Resuelto a invadir África, adoptó un mando cada vez más autoritario. Su liderazgo carismático viró en tiranía. Ordenó arrestar a destacados generales y líderes políticos, incluidos algunos que lo habían traído a la isla, por oponerse a sus planes, e incluso ejecutó a uno de esos antiguos aliados. La recluta forzosa de hombres para su ejército y su flota, junto a su gobierno opresor, volvió a la población siciliana en su contra. Tal vez habrían tolerado tales medidas en un gobernante local, pero no en un líder extranjero al que habían invitado para un fin concreto. Estalló una rebelión masiva. Los sicilianos se dividieron. Unos se aliaron con los mamertinos y otros con los cartagineses, y la isla cayó de nuevo en la confusión. Toda la estructura de poder que Pirro había ido construyendo se desintegró. Conforme a su temperamento, Pirro no sentía inclinación a resolver crisis políticas duraderas. Era brillante en batallas y campañas audaces, pero carecía de la paciencia y la astucia necesarias para la administración a largo plazo. Ante la oposición creciente, declaró que abandonaría la expedición africana y regresaría a Tarento. Alegó que había recibido mensajes urgentes de Tarento pidiendo su vuelta inmediata. No se sabe si esos llamados eran ciertos o solo un pretexto útil, pero le brindaban una salida digna de Sicilia sin que pareciera expulsado. Con ese supuesto deber, Pirro ultimó los preparativos para partir, dejando atrás el caos que había frustrado sus planes de conquista. Los enemigos de Pirro estaban resueltos a impedir su huida de Sicilia. Al saber de sus planes, los cartagineses enviaron una flota para patrullar la costa y bloquearlo. Al mismo tiempo, los mamertinos cruzaron el estrecho de Mesana y avanzaron por la orilla italiana con la intención de enfrentar a Pirro en cuanto desembarcara. Esa estrategia combinada resultó devastadora. La flota cartaginesa atacó los barcos de Pirro, destruyendo buena parte de sus naves. Aunque éste consiguió escapar con unos pocos navíos y alcanzar tierra firme, se topó enseguida con los mamertinos, unos 10.000 hombres que habían llegado antes que él. Con los barcos que le quedaban, Pirro reunió suficientes soldados para formar una fuerza notable. Los mamertinos, al reconocer su fortaleza, evitaron la batalla directa. En su lugar, cerraron los pasos montañosos hacia Tarento y hostigaron su marcha con tácticas de guerrilla, matando a 2 de sus elefantes y a varias unidades dispersas, sembrando el desconcierto en su retirada. Pirro convocó a sus generales en el consejo de guerra. No es raro que esos malditos vagabundos de la isla nos persigan. Les asesté un duro golpe allá, y ahora, aunque sepan que no pueden derrotarme, insisten en hostigarme. Temen mi regreso a la isla con fuerzas mayores.
pero no minarán mi determinación. Los destrozaremos como un oso que desgarra a una cabra. Pagarán las consecuencias de seguirme e intentar frenar mi avance. Después derribaré sus fortalezas, sus casas e incluso sus establos sobre sus cabezas. Esa isla tan preciada para ellos se convertirá en la porción de tierra más irrelevante de mi reino. Enfurecido por esos continuos ataques y resuelto a terminarlos, Pirro aprovechó una ocasión para enfrentar directamente a los mamertinos. Lideró un grupo poderoso en un ataque rápido y feroz contra sus posiciones. El choque resultante fue cruento y salvaje. Fiel a su estilo, Pirro se adentró en pleno centro de la refriega con su característico coraje temerario. Dolido por los recientes fracasos, luchó impulsado por una determinación imparable. Su enorme fuerza física fue decisiva. Abrió brechas en las líneas mamertinas, aplastando a cada adversario y obligándolos a retroceder aún en los momentos álgidos de la pelea. En mitad de la batalla, Pirro recibió una grave herida en la cabeza que lo dejó momentáneamente inconsciente. Sus compañeros lo sacaron a toda prisa, sangrando en abundancia y con el rostro y el cuello cubiertos de sangre, una visión espeluznante. Una vez tras sus propias filas, recuperó el conocimiento y se comprobó que la herida no le costaría la vida. Sus rivales, enfurecidos, se aproximaron cuanto pudieron y lo provocaron con insultos y desafíos, retándolo a volver si todavía vivía. Por un instante, Pirro se contuvo, pero la burla incesante encendió su furia. Desoyendo las protestas de sus amigos que trataban de retenerlo, se apropió de sus armas, se abrió paso entre los asistentes y regresó al combate. Aunque estaba cubierto de sangre y extenuado, peleó con renovada fiereza. Su aspecto, golpeado y empapado en sangre, atemorizó a cuantos se cruzaron con él. Uno de los campeones mamertinos, que había destacado por sus burlas a Pirro, se adelantó a enfrentarlo. Alzó el arma para golpear, pero Pirro bloqueó el ataque y contraatacó con rapidez. Su espada descendió con tanta fuerza que, según el relato, partió al hombre en dos de la cabeza a los pies, derrumbándose cada mitad a un lado. Esta hazaña, cortar a un hombre en vertical, se consideraba en la antigüedad la expresión máxima de destreza marcial, aunque los estudios modernos duden de su factibilidad. Sea como fuere, los mamertinos sufrieron una derrota aplastante y huyeron en desbandada. Dejaron de hostigar a Pirro, quien avanzó sin obstáculos hasta Tarento. Al llegar, su ejército conservaba prácticamente la misma magnitud que cuando partió hacia Sicilia. Sin embargo, la expedición fue un fracaso. Aunque comenzó con victorias espectaculares y grandes esperanzas, culminó en un desenlace decepcionante. Un patrón recurrente en la vida de Pirro. Sus brillantes éxitos iniciales se diluyeron una vez más en reveses y derrota. Capítulo 13. La maldición de Proserpina. Al regresar Pirro a Tarento, su ejército mantenía el mismo tamaño que antes, pero había experimentado una transformación drástica. Los soldados epirotas originales, que lo habían acompañado desde el principio, casi habían desaparecido. Muchos cayeron en batalla, mientras otros sucumbieron a la fatiga, las enfermedades y los infortunios de la campaña. Para llenar esos huecos, Pirro recurrió a reclutas forzosos y mercenarios. Estos nuevos soldados no sentían ninguna lealtad personal hacia su comandante, no combatían por devoción ni respeto, sino como oportunistas en busca de paga, botín y la vida de soldado. La situación con que se topó Pirro a su regreso a Tarento era sombría. Durante su ausencia en Sicilia, los romanos habían penetrado en profundidad en territorio tarentino
apoderándose de ciudades y localidades que antes él controlaba. Mientras que unas cayeron por la fuerza de las armas, otras se habían rendido de modo voluntario a la autoridad romana. Esto debilitó de manera grave el gobierno que Pirro había instaurado y redujo considerablemente el territorio bajo su influencia. Consciente de la crisis, Pirro decidió actuar con rapidez para recuperar las posiciones perdidas y afianzar su posición. A fin de reforzar sus tropas y asegurar suministros, Pirro empezó a movilizar todos los recursos posibles. Su tesoro se hallaba casi vacío, lo cual era un serio problema. Si no pagaba a sus fuerzas mercenarias, éstas lo abandonarían. Se apresuró entonces a lograr respaldo financiero. Mandó emisarios a sus aliados solicitando préstamos urgentes, enfatizando la gravedad de su situación y la urgencia de la ayuda. Sus esperanzas de reconquistar lo perdido, e incluso de mantener en pie su ejército, dependían completamente de esos fondos. Sin esperar respuesta a sus peticiones, Pirro inició de inmediato operaciones militares. El primer gran logro fue recuperar Locri, una ciudad de gran relevancia en la costa sur de Italia, que había desertado hacia Roma durante su campaña en Sicilia. La reconquista de Locri representaba una victoria importante, dado que la urbe era célebre por albergar el templo de Proserpina, la diosa de la muerte, un lugar famoso tanto por su majestuosa grandeza como por sus inmensos tesoros. Pronto, ese santuario se convertiría en el eje de un episodio decisivo en la trayectoria de Pirro. Proserpina, diosa de la muerte, ocupaba un sitio único en la mitología griega y romana. Para los pueblos antiguos, su visión de los dioses se veía influida por una forma de entender el mundo donde realidad, fantasía y superstición se fundían. En aquella época, el conocimiento limitado borraba a menudo la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, entre los hechos tangibles y la imaginación. Los antiguos observaban criaturas reales, leones, elefantes, en tierras cercanas, pero concebían seres fabulosos, centauros, sirenas, dragones, en regiones ignotas. Veían a jefes y héroes mortales en las llanuras de abajo, mientras imaginaban a dioses y semidioses entre las cumbres nebulosas de las montañas, en reinos celestiales vetados a la mirada humana. Bajo la tierra concibieron un inmenso inframundo cubierto de sombras y misterio, al que se accedía por medio de cuevas y grutas. Allí residían las almas de los difuntos. Proserpina, como reina de ese ámbito, representaba el tránsito entre la vida y la muerte. Su templo en Locri encarnaba ese umbral al más allá, revestido de un intenso significado religioso y cultural para sus devotos. Son numerosas las leyendas acerca de su origen e historia. La versión más conocida y extensa narra lo siguiente. Proserpina, hija de Júpiter y Ceres, era de una hermosura deslumbrante. Temiendo por su seguridad, su madre la ocultó en una cueva de Sicilia bajo la custodia de Calligena y con dragones feroces a la entrada para espantar pretendientes no deseados. Plutón, soberano del inframundo, se enamoró de ella y pidió a Júpiter permiso para desposarla. Con esa venia, Júpiter encargó a Venus, diosa del amor, que atrajera a Proserpina fuera de su refugio. Acompañada por Minerva y Diana, Venus logró distraer a los dragones y persuadió a la joven para que saliera a la luz del día. Proserpina pisó por primera vez el exterior y quedó maravillada ante la exuberancia del mundo. Los colores intensos, el verdor de la hierba y los aromas de las flores, todos tan diferentes de la penumbra de su caverna. Júpiter, en secreto, hizo brotar más flores espléndidas a su paso, aumentando así su fascinación.
Fue entonces cuando el suelo se partió y, desde las profundidades, surgió Plutón en un carro dorado tirado por caballos inmortales, la tomó en sus brazos y la llevó a su reino subterráneo. Desolada por la desaparición de su hija, Ceres imploró a Júpiter que la dejara volver a la superficie. Al comienzo, él la exhortó a que aceptase el matrimonio, pero ante la insistencia y el dolor de Ceres, se compadeció y accedió a que Proserpina regresara, a condición de que no hubiera probado alimento alguno del inframundo. Ceres encontró a su hija paseando con Plutón en los campos elíseos, y allí descubrió que había comido granos de granada, quedando ligada irremediablemente a ese mundo. Por último, Júpiter arregló un acuerdo. Proserpina pasaría medio año con Plutón y medio año con Ceres. Ese pacto se convirtió en el ciclo eterno que marcaba el ritmo de las estaciones. La veneración por Proserpina como diosa y soberana de la muerte era muy profunda. Su existencia dividida, 6 meses en el inframundo y 6 meses en la superficie, encarnaba con potencia el ciclo de la vida. Como la tierra misma, que en un periodo florece y en otro reposa, Proserpina simbolizaba la muerte, sí, pero también el renacer constante. Muchos la adoraban tanto por la promesa de la renovación como por su dominio sobre el fin de la vida. El templo de Proserpina en Locri era uno de los grandes focos de su culto. Allí se celebraban fiestas esplendorosas y ritos solemnes a lo largo de varias generaciones, recibiendo donaciones de monarcas y nobles hasta reunir un inmenso patrimonio en vasos de oro y plata, piedras preciosas y objetos ceremoniales. Así, se convirtió tanto en un sitio de veneración como en un auténtico depósito de riquezas colosales. Tras retomar Locri de manos de Roma, Pirro asumió el control del templo y sus tesoros. Para entonces, su estado financiero era crítico, y los intentos anteriores por reunir fondos habían quedado en nada. Uno de los consejeros de Pirro le propuso un plan temerario. Mi señor, la reconquista de Locri nos trae una ocasión de oro para aliviar tus urgencias económicas. El templo te pertenece ahora, y no olvidemos que la ciudad se pasó al enemigo mientras estabas ausente, brindándoles apoyo. Esto no es saqueo gratuito, sino el pago justo por su deslealtad. Además, la riqueza del templo es, en esencia, patrimonio de estas tierras. Como legítimo rey, tienes potestad para aplicarla a lo que más se requiera, reforzar tu ejército, consolidar tu posición y asegurarte la victoria en próximas batallas. Los dioses son propicios a los audaces, mi rey, y te conviene tomar lo que se te presenta. Deja que los tesoros de Locri impulsen tus ambiciones, recordando a todos que traicionar conlleva un precio. Convencido, Pirro saqueó el templo. Seleccionó sus piezas más preciosas, las cargó en navíos y las envió a Tarento con el fin de convertirlas en fondos para pagar a sus tropas y sostener la guerra. Sin embargo, esa decisión tendría graves repercusiones. La noche antes de que zarparan los barcos, Pirro soñó que Proserpina le hablaba. Pobre rey diminuto, ¿acaso nadie te advirtió de que lo que es mío no puede ser arrebatado? ¿Imaginas haber alcanzado suficiente grandeza para desafiar a los dioses? ¿No temes nuestra ira? Nosotras allanamos tu camino y te colmamos de honores. Pasaste una niñez repleta de adversidades, pero permitimos que tu reinado floreciera. Por cada éxito, tuviste fracasos que soportaste en nuestro nombre, y aún así seguimos auxiliándote. Nunca percibiste nuestro aliento en tu nuca. Si aspiras a saciar tu codicia y tu pobreza con mis tesoros, afrontarás las consecuencias. Aprenderás del peor modo que lo mío no se toca. Cuando las naves con los tesoros avanzaban por la costa, una violenta tempestad las asoló, destrozando casi toda la flota. Numerosos marineros fallecieron, pero los cofres sagrados sobrevivieron,
Las corrientes arrastraron las arcas a la costa, donde aparecieron esparcidas entre rocas y arenales. Quienes contemplaron el desastre lo calificaron de castigo divino. La tormenta había devastado los barcos y a sus tripulantes, pero los tesoros seguían intactos. Pirro quedó hondamente perturbado. Interpretó aquel suceso como un juicio de Proserpina por su sacrilegio. Preso del terror y el arrepentimiento, ordenó devolver cuanto hallasen al templo de Locri. En prueba de su penitencia, estableció ceremonias solemnes en honor de la diosa y procuró aplacar su furia. En un acto extremo de compensación, mandó ejecutar a los asesores que lo impulsaron a cometer el saqueo. Aun con todo, Pirro siguió sintiendo que la cólera de la diosa permanecía sobre él. En los años siguientes, atribuía sus fracasos y desdichas a su venganza, convencido de que Proserpina lo perseguía sin tregua, decidida a precipitar su caída. Al aproximarse el invierno, las operaciones bélicas entre Pirro y Roma se detuvieron hasta la primavera. Durante esa tregua, Pirro se preparó para la próxima campaña, aunque su situación se volvía más frágil. Continuaban sus problemas de liquidez, y los intentos de recabar más dinero apenas surtían efecto. El pueblo de Tarento y las regiones colindantes, sintiéndose traicionados tras su marcha a Sicilia, habían perdido buena parte de la confianza en su liderazgo, y eso mermaba el entusiasmo por su causa. Acosado por la falta de recursos, la desafección de aliados y una seguidilla de contratiempos, Pirro hallaba creciente resistencia a cada paso, lo que lo sumía en la frustración y la inquietud. Llegada la época de reanudar la campaña, Pirro reunió una fuerza considerable y salió de Tarento para enfrentarse a los romanos, fiel a su temple resuelto y enérgico. Roma había dispuesto un ejército imponente, dividido en dos partes bajo el mando de los cónsules, avanzando hacia Tarento por rutas distintas, una a través de Samnio en el norte y la otra por Lucania en el sur. En respuesta, Pirro dividió también sus fuerzas. Mandó a un contingente hacia el norte, a Samnio, para contener al ejército romano septentrional, y él mismo lideró la sección sur contra el cónsul Cayo Curio Dentato. Al internarse en Lucania, Curio se percató del choque inminente y decidió no arriesgarse a combatir de inmediato. Optó por aguardar al contingente romano que venía desde el norte, bajo el mando de Léntulo. Así, fortificó un campamento cerca de Benevento y urgió a Léntulo a marchar al sur con sus tropas. Al enterarse, Pirro comprendió que el imperativo era atacar antes de que se reunieran las fuerzas romanas. Se decidió a lanzar una acometida veloz y concluyente contra el campamento de Curio, sin esperar la llegada de Léntulo. Ya en las cercanías de Benevento, valoró con cuidado los planes. La clave era la rapidez y la sorpresa, tomando desprevenidos a los romanos dentro de sus fortificaciones. En vez de presentarse a plena luz del día, Pirro optó por un avance nocturno. Al caer la tarde, instaló un campamento provisional y, luego, bajo el amparo de la oscuridad, guió a sus hombres por los senderos escarpados en torno a Benevento. Con la guía de lugareños, atravesaron bosques frondosos y desfiladeros angostos, portando incontables antorchas que iluminaban el trayecto, creando una larga hilera luminosa rumbo a su objetivo. Pirro planeaba descender de las montañas al alba para tomar por sorpresa el campamento romano y golpear antes de que Curio pudiera responder. La eficacia de esa estratagema exigía velocidad, coordinación y el factor sorpresa. Pese a la minuciosidad de la planificación, las dificultades del terreno frenaron seriamente el avance. Maleza espesa, rocas sueltas, troncos caídos y áreas cenagosas complicaron la marcha y los obligaron a avanzar con lentitud. A lo largo de la noche, muchas antorchas se extinguieron, unas por accidentes, otras al agotarse.
de modo que amplios grupos del ejército se quedaron inmovilizados y desorientados en la penumbra. Con todo, el núcleo principal perseveró, y al romper el amanecer emergió en las alturas dominando el campamento romano. Allí se reagruparon, formaron en orden de batalla y lanzaron de inmediato un ataque contra las defensas de Curio, descendiendo la pendiente. Los romanos quedaron desconcertados, pero pronto convirtieron su caos inicial en una defensa eficaz. Mientras los soldados se incorporaban bruscamente y corrían a tomar las armas, organizaron una línea que bloqueó a Pirro en los accesos fundamentales. Animados, contraatacaron con ímpetu desde sus fortificaciones, superaron al contingente griego y lo forzaron a replegarse. A Pirro le costó un importante número de vidas, y algunos de sus preciados elefantes de guerra cayeron en manos enemigas. El triunfo encendió el ánimo de los romanos y, en especial, el de su cónsul Curio Dentato. En vez de aguardar a Léntulo, decidió tomar la iniciativa. Lleno de confianza tras la victoria, condujo a sus fuerzas a un llano cercano, eligiendo un paraje con ventajas tácticas, y desafió abiertamente a Pirro a librar la batalla decisiva. Fiel a su arrojo, Pirro no rehuyó el combate. Avanzó con sus fuerzas para enfrentarse a los romanos en un choque encarnizado y sangriento. El equilibrio del combate fue cambiando de un lado a otro. Mientras un flanco de Pirro se desmoronaba y retrocedía, el otro, bajo su mando directo, ganaba terreno y arrinconaba a los romanos hacia el campamento. Su valentía y su dedicación incansable inspiraron a los soldados a luchar con dureza, forzando el repliegue del enemigo. Esa ventaja, no obstante, no solo se basaba en el liderazgo de Pirro, sino también en sus elefantes, criaturas desconocidas para los romanos que sembraban el terror con sus cargas. Justo en ese punto crítico, Curio Dentato desplegó sus reservas, dispuestas cerca del campamento para ese instante. Estos efectivos, armados con espadas y antorchas encendidas, avanzaron contra los elefantes. Su plan era tan sencillo como ingenioso. Lanzaban el fuego para desorientar a las bestias al tiempo que atacaban a los conductores con las armas. El método funcionó con eficacia. Aterrados por las llamas y bajo una gran presión, los elefantes entraron en pánico y se abalanzaron contra sus propias filas, rompiendo la falange de Pirro. Las colosales criaturas, heridas y fuera de control, pisotearon a los caídos y sembraron la confusión, inclinando irremediablemente la balanza a favor de Roma. En medio de la confusión se vivió una escena sobrecogedora que evidenciaba el instinto materno. Un elefante joven, todavía dependiente de su madre a pesar de su entrenamiento, resultó herido en la refriega. Su mugido de dolor resonó por el campo, y la madre, reconociendo ese lamento, enloqueció de preocupación. Liberándose de sus cuidadores, cruzó el campo aplastando todo a su paso para llegar hasta su cría. Ese caos coincidió con la ofensiva de las reservas romanas contra los elefantes, intensificando el pánico que envolvió al ejército de Pirro. La batalla terminó en una derrota estrepitosa para Pirro. Sus tropas, en dispersión, abandonaron el campamento y huyeron rumbo a Tarento, mientras los romanos los perseguían y conquistaban diversas fortalezas. El grueso de las fuerzas de Pirro se disgregó durante la retirada, y solo un reducido puñado de jinetes llegó con él a Tarento. En un esfuerzo desesperado por conseguir apoyo, Pirro mandó mensajes urgentes a sus aliados griegos pidiendo refuerzos. Sin obtener respuesta, recurrió al engaño. Falsificó cartas en las que se prometía la inminente llegada de auxilios. Se las mostró a sus oficiales para sostener la moral y evitar que su ejército se disolviera. Esa artimaña elevó momentáneamente el ánimo de las tropas,
pero el efecto fue efímero. Finalmente, Pirro aceptó que su campaña en Italia estaba destinada al fracaso. En vez de admitir la derrota abiertamente, encontró una salida airosa. Fingió asombro ante la falta de ayuda de sus aliados y anunció que viajaría él mismo a Grecia para agilizar el envío de refuerzos, prometiendo volver en breve. Sin embargo, sabía que no regresaría. Tras 6 largos años, Pirro zarpó de Tarento de vuelta a Epiro. Aquella expedición, que había comenzado con victorias espectaculares y ambiciones desmedidas, concluía en un estrepitoso fracaso. Capítulo 14. El trono envenenado de Macedonia. Cuando Pirro se retiró de Macedonia antes de su campaña en Italia, su rival Lisímaco quedó al frente del reino. Aunque mantuvo el poder tras la salida de Pirro, su caída acabó produciéndose en circunstancias dramáticas. Su historia ilustra con viveza las dificultades propias de la monarquía hereditaria, un sistema adoptado ampliamente en la antigüedad. Bajo este modelo, la autoridad suprema pasaba por línea familiar y el soberano gobernaba sin rendir cuentas a los gobernados. Los defensores de la monarquía hereditaria sostenían que dicha forma de sucesión superaba a los sistemas electivos en un punto crucial: la supuesta sencillez y certidumbre que proporcionaba. Como el poder pasaba de forma automática al hijo mayor o al pariente más cercano, no hacían falta debates, ni comicios, ni se abrían disputas electorales. Según sus partidarios, los sistemas electivos conllevaban un riesgo de caos al dividir a la población en facciones y alargar conflictos con posibles guerras civiles por disputas en el resultado. Pero la supuesta simplicidad de la monarquía hereditaria resultaba engañosa en la práctica. Cuando un monarca fallecía, era raro que dejara un heredero incuestionable. Las familias reales se enmarañaban en linajes cruzados, reclamaciones rivales y complicaciones derivadas de guerras, revoluciones o conquistas, volviendo a menudo imposible fijar una sucesión nítida. La historia moderna brinda ejemplos de esta inestabilidad. En Francia, llegaron a competir por el trono 3 facciones: los Borbones, los Orleans y los Bonaparte, cada una defendiendo un derecho sucesorio legítimo. No existía un principio legal único que determinara cuál era la mejor pretensión. Los hechos eran demasiado complejos, las interpretaciones discrepaban y nadie tenía la autoridad suprema para zanjar el asunto. En última instancia, esa clase de disputas terminaba resolviéndose mediante el poder, ya fuera por negociación, maniobras políticas o conflictos armados. En las monarquías menores de la antigüedad, buena parte de la historia se centraba en intrigas, enfrentamientos y luchas violentas por el trono entre distintas familias. En Macedonia, durante la ausencia de Pirro en Italia y Sicilia, la situación reflejó especialmente ese patrón, sobre todo en lo que aconteció con Lisímaco y su sucesor. Ese caso ilustra con fuerza los vaivenes de la sucesión hereditaria, como examinaremos a continuación. Tras obligar a Pirro a abandonar Macedonia, Lisímaco, cercano ya a los 70 años, gobernó antes de que Pirro partiera a Italia. Había hecho una larga carrera militar que empezó décadas atrás bajo Alejandro Magno, ganándose fama de ser uno de sus mejores generales. Sus proezas de juventud se convirtieron en leyenda. Un relato describe cómo, durante una cacería en Siria, Lisímaco se enfrentó él solo con un león enorme y logró matarlo, aunque sufrió heridas de gravedad. Otra historia cuenta que, en una época en que había caído en desgracia ante Alejandro, éste dictó para Lisímaco la pena de ser arrojado a una fosa con leones.
Dicho método de ejecución servía tanto para amedrentar al condenado como para mantener a los leones feroces listos para usos futuros. Pero Lisímaco esquivó su destino. Arrojado a la fosa, atacó al león con las manos desnudas y lo mató, una hazaña que conmovió tanto a Alejandro que decidió perdonarlo y recobrar su favor. Estos relatos no solo evidencian la extraordinaria valentía de Lisímaco, sino que anticipan la tenacidad que lo acompañaría en una vida política turbulenta. Una vez fallecido Alejandro Magno, Lisímaco recibió el mando de Tracia, región al este de Macedonia, cuando el imperio se repartió entre los generales de Alejandro. Aunque oficialmente era el rey de Tracia, terminó expandiendo su poder hasta llegar a apoderarse de Macedonia. La vida personal de Lisímaco estuvo marcada por matrimonios tempestuosos y conflictos familiares. Su segunda esposa, Amastris, una princesa siciliana y viuda, aportó 2 hijos de su unión previa. El matrimonio terminó cuando Lisímaco la repudió, lo que la llevó a volver a Sicilia con sus hijos. Allí, ella ejerció el gobierno de una ciudad como regente de los jóvenes príncipes, pero la relación con sus hijos se agrió hasta que estos llegaron a un acto atroz. La asesinaron ahogándola para arrebatarle el poder. Pese a haberla abandonado él mismo, Lisímaco se enfureció al enterarse del crimen. Armó de inmediato una expedición hacia Sicilia, tomó la ciudad y ejecutó a los hijos de Amastris por su horrendo delito. Tras dar por terminado su matrimonio con Amastris, Lisímaco se desposó con Arsínoe, princesa egipcia e hija de Ptolomeo, rey de Egipto. No se sabe si fue el encanto de Arsínoe u otro motivo lo que provocó el cambio, pero el resultado fue claro. Amastris quedó apartada y Arsínoe se convirtió en reina. Sin embargo, la presencia de Arsínoe trajo nuevos problemas al palacio de Lisímaco. La familia de los Ptolomeos, a la que ella pertenecía, estaba envuelta en feroces rivalidades, y el enlace con Lisímaco introdujo a su reino en esos conflictos. Un matrimonio posterior agudizaría aún más estas tensiones, desembocando en hechos catastróficos en la familia de Lisímaco. El origen del conflicto en la familia de Ptolomeo se halla en los matrimonios de aquel monarca. Ptolomeo, tras casarse con Eurídice, hija de Antípatro, recibió a su prima Berenice en Egipto como dama de compañía. Las dos mujeres, al principio muy cercanas, se volvieron rivales cuando Berenice captó el interés amoroso de Ptolomeo, quien acabó casándose también con ella. Así, las antiguas amigas se convirtieron en enemigas. Con Berenice, Ptolomeo tuvo varios hijos, entre ellos Arsínoe, la futura esposa de Lisímaco, y Ptolomeo, quien lo sucedería con el nombre de Ptolomeo Filadelfo, segundo gobernante de la dinastía ptolemaica. Por parte de Eurídice nacieron Ptolomeo Serauno y Lisandra. Dichos matrimonios dividieron la corte en 2 bandos contrarios, los descendientes de Berenice frente a los descendientes de Eurídice. La amargura entre las esposas generó una interminable sucesión de intrigas en la corte, con conspiraciones de uno y otro bando. La ruptura familiar se agravaba con maniobras de poder. Arsínoe, hija de Berenice, llevó a la corte de Lisímaco su influencia materna, mientras que en el bando contrario estaba Lisandra, hija de Eurídice, casada con Agatocles, primogénito de Lisímaco. Así, la disputa egipcia se trasladó a la corte de Lisímaco, donde Arsínoe y Lisandra se convirtieron en enemigas implacables, generando intrigas que socavaron la estabilidad del reino. Aunque Arsínoe tenía la ventaja de ser la esposa del rey, Lisandra conservaba mucho apoyo gracias a su esposo Agatocles. Reconocido por sus triunfos militares y por ampliar los territorios del reino, Agatocles era apreciado por soldados y súbditos como el futuro monarca.
Esa popularidad impulsaba los celos y el odio de Arsínoe. Si bien ambas mujeres eran medio hermanas, repetían la enemistad de sus madres. Arsínoe, sintiéndose amenazada por Agatocles, urdía constantemente contra él, mientras él intentaba frenar sus intrigas. Arsínoe no dejaba de presionar a su esposo. Gran rey mío, mi compañero de armas, mi único amor. No eres ciego ante lo que pasa a tu alrededor, ni sordo a los rumores que corren por la corte. Me agota preocuparme más por tu reinado que tú mismo. Pierdo el sueño por las noches y me tiembla el pulso de día. ¿Quieres que se recuerde a un rey derrocado por su propio hijo? ¿Y qué hay de mí? ¿Te has parado a pensar en lo que será de mí cuando, tras tu partida a los palacios divinos, contemples desde arriba los tormentos que me infligirán? He luchado contra el mundo por tu causa, y sin embargo, veo que tú no compartes mi angustia por mi porvenir. Finalmente, Arsínoe logró convencer a Lisímaco de que su hijo estaba tramando usurpar el trono. Se desconoce la veracidad de la acusación, pero el rey la creyó. Basándose en las denuncias de su esposa, encarceló a Agatocles y luego lo mandó envenenar. La muerte de Agatocles hundió a Lisandra en el dolor y el terror. Comprendió que ni ella ni sus hijos ni su hermano Ptolomeo Serauno, que se encontraba a su lado, estaban a salvo en Macedonia. Temiendo por sus vidas, partió con sus hijos, Ptolomeo Serauno, y un reducido séquito fiel rumbo a Asia, buscando la protección de Seleuco, rey de Siria. Seleuco, otro de los generales de Alejandro Magno aún con vida, rondaba los 75 años, la misma edad aproximada de Lisímaco. Pese a la vejez, seguía alimentando el ansia de expandir su poder. Percibió la llegada de Lisandra como la ocasión de reabrir hostilidades con Lisímaco. A su corte acudían también numerosos nobles macedonios y partidarios de Lisandra que habían sido exiliados por la política represiva de Lisímaco. Juntos, tramaron invadir el reino de Lisímaco para vengar el asesinato de Agatocles. Seleuco agasajó a Lisandra en su palacio y le prometió su apoyo. Siento profundamente todo lo que habéis padecido. Después de la muerte de Alejandro, partes de su imperio quedaron en manos de hombres indignos. Pretender que quienes son capaces de matar leones con las manos se conviertan en buenos reyes fue un error. Hace tiempo que observo cómo Lisímaco deshonra el legado de Alejandro, esperando el momento oportuno para actuar. Ahora, con vuestra causa, el destino me favorece. Vuestra búsqueda de justicia me brinda la oportunidad de construir una reputación digna en honor de Alejandro. Desde hoy, vuestra causa es la mía, y pronto la sangre de vuestros agresores regará los campos de Asia Menor. Lisímaco, en vez de esperar a la invasión, tomó la iniciativa, reunió un ejército, cruzó el Helesponto y avanzó por Asia Menor para medirse con Seleuco. Las dos fuerzas se encontraron en Frigia, donde entablaron un combate feroz que terminó en la derrota y la muerte de Lisímaco. Eliminado Lisímaco, Seleuco cruzó el Helesponto para internarse en Europa con la intención de incorporar Tracia y Macedonia a su creciente imperio. Ptolomeo Serauno, que lo había acompañado durante la campaña, vio la ocasión de perseguir sus propias ambiciones. Ptolomeo Serauno, hijo de Ptolomeo de Egipto y de la reina Eurídice, no parecía tener derecho legítimo al trono macedonio en un principio, pero su abuelo materno era Antípatro, el general que había gobernado Macedonia tras la muerte de Alejandro Magno. El prestigio del gobierno de Antípatro perduraba y los macedonios veneraban su memoria. Apoyado en ese vínculo, Serauno proclamó que su linaje lo hacía heredero genuino de la corona de Macedonia. Serauno había residido largo tiempo en la corte de Lisímaco tras huir de Egipto.
Allí había terminado en desacuerdo con su padre, que favorecía a los hijos de su otra esposa, Berenice, para la sucesión egipcia. Es posible que el carácter violento e inestable de Serauno influyera en la decisión de su padre. Furioso, Serauno se rebeló y huyó a Macedonia, donde vivía su hermana Lisandra. En los años que pasó en la corte de Lisímaco, Ptolomeo Serauno obtuvo una notable influencia. Después de que Agatocles, esposo de Lisandra, fuera envenenado, se unió a su hermana para refugiarse en la corte de Seleuco. Cuando Seleuco inició la guerra contra Lisímaco, Serauno vislumbró su gran oportunidad, pues veía en Seleuco un instrumento para alcanzar lo que consideraba su derecho, el trono macedonio. Para Serauno, la guerra no era solo una venganza, sino el camino a restaurar el legado familiar y afianzar su propio poder. Seleuco, por su parte, no pretendía sustentar las aspiraciones de Serauno, sino ampliar su propio reino, usando a Serauno como un aliado práctico, no como socio de poder. Pero Serauno, fiel a su carácter traicionero, urdió un complot para asesinar a Seleuco cuando descubrió que éste no le brindaría lo que anhelaba. Ajeno al peligro, Seleuco marchó hacia Macedonia a través de Tracia sin tomar precauciones. Durante la travesía, llegó a un lugar llamado Argos. Enseguida recordó la advertencia de un oráculo que le vaticinaba un gran peligro en un sitio llamado Argos. Él había supuesto que se refería a la ciudad de Argos en Grecia, sin saber que había otra en Tracia. Sobresaltado, planeó marcharse enseguida, pero no pudo evitar el golpe del destino. Aprovechando la ocasión, Serauno se acercó sigilosamente por la espalda y lo apuñaló, matando al anciano rey en el acto. Muerto Seleuco, Serauno reunió a sus leales, irrumpió en Macedonia y se proclamó rey. Macedonia se hallaba sumida en el desgobierno, con múltiples facciones que habían surgido a lo largo de los años, cada cual apoyando a pretendientes distintos. Serauno rechazó todas esas pretensiones. Para granjearse simpatías, recalcó su condición de nieto de Antípatro ante los partidarios de aquel, y se presentó como el vengador de Lisímaco frente a sus seguidores, puesto que había matado a Seleuco, quien había provocado la caída de Lisímaco. No obstante, aunque Serauno intentaba legitimar su mandato, era consciente de que su poder derivaba, en realidad, de la fuerza militar y no de un asentimiento popular unánime. Llegó al trono no como un sucesor genuino, sino como conquistador dispuesto a someter el país por la fuerza. Una vez erigido en monarca, Ptolomeo Serauno debió afrontar a tres grandes rivales por la corona macedonia: Antíoco, Antígono y Pirro. Cada uno de ellos fundaba sus reclamaciones en una mezcla de conquistas y supuestos derechos hereditarios, forjando un laberinto de conflictos. Antíoco, hijo de Seleuco, alegaba que, tras la reciente conquista de Macedonia por su padre, los derechos pasaban a él, y el asesinato de Seleuco no suprimía esa legitimidad. Antígono, a su vez, reclamaba el trono por la posesión anterior de Macedonia por parte de su padre, Demetrio, quien había gobernado antes de la llegada de Lisímaco. Sostenía que tal antecedente los situaba por delante de cualquiera. Pirro, que había gobernado Macedonia por conquista hasta ser expulsado por Lisímaco, defendía que la caída de este último reactivaba sus derechos. Las pretensiones de aquellos cuatro rivales, Ptolomeo, Serauno, Antíoco, Antígono y Pirro, resultaban tan intrincadas que no cabía resolución pacífica. Los títulos formales quedaban a merced del poder de las armas. Solo quien lograra tomar y conservar el trono gobernaría. El primer desafío para Serauno provino de Antígono, que invadió Macedonia con un ejército combinado de mar y tierra desde Grecia.
Tras un breve pero encarnizado choque, Serauno lo venció en ambos frentes, reforzando su dominio sobre el reino y su posición frente a los demás rivales. Conseguido ese triunfo, Serauno se avino a firmar tratados de paz con los otros pretendientes, quienes lo reconocieron como rey. Con Pirro selló un pacto especial, comprometiéndose a apoyarlo en sus campañas de Italia y Sicilia. Suministró a Pirro 5.000 soldados de infantería, 4.000 jinetes y 50 elefantes de guerra, lo que no solo incrementaba la fuerza expedicionaria de Pirro, sino que garantizaba a Serauno el sosiego para afianzar su posición en Macedonia. Tras derrotar a Antígono y pactar con Antíoco y Pirro, Ptolomeo Serauno se enfrentó a un último obstáculo. Arsínoe, la viuda de Lisímaco. Fue la rivalidad con su media hermana Lisandra lo que desencadenó la muerte de su esposo y los posteriores disturbios en Macedonia. Ahora, deseosa de salvaguardar sus derechos, Arsínoe se había atrincherado en la fortaleza de Casandrea junto a sus hijos, los herederos legítimos de Lisímaco. Sin recursos inmediatos para imponer sus pretensiones, Arsínoe aguardaba el momento propicio. Serauno, que veía en Arsínoe y sus hijos una amenaza a su trono, ideó un plan. En lugar de asaltar la ciudad, optó por el engaño. Le propuso matrimonio a Arsínoe, persuadiéndola de que la unión fusionaría sus derechos y conduciría a la paz. Juró adoptar a los hijos de ella como si fueran suyos, presentando una supuesta vía de reconciliación. Para convencerla, Serauno envió mensajeros con obsequios a Casandrea. Venerable Arsínoe, bien sabes que el juego de los tronos está lleno de peligros y oportunidades. El destino ha querido que yo me vea involucrado en él. He actuado según lo que creía necesario para ejercer la autoridad que los dioses han puesto en mis manos. Algunos juzgarán mis actos como despiadados, pero, estudiando nuestra historia, veo en Alejandro un ejemplo. Su trato con las esposas, hijos e incluso las madres de reyes vencidos siempre me ha inspirado. Es mi deber asumir los principios de mis ancestros. El modo más pacífico de acabar con este conflicto es que te cases conmigo. Tus hijos serán reconocidos como míos. Te doy mi palabra de que nada malo les pasará, incluso aunque no puedas darme un heredero que refuerce nuestra causa. Además, unirme a una reina noble y experimentada como tú me aportará confianza y honor al inicio de mi reinado. Arsínoe aceptó. Aun siendo medio hermanos, tales matrimonios eran habituales y políticamente ventajosos entre familias reales de la época. Confiando en las promesas de Serauno, ella le franqueó las puertas de Casandrea. Una vez dentro, Serauno mostró su auténtico rostro. Ordenó matar de inmediato a los 2 hijos de Arsínoe, destruyendo sus derechos sucesorios. Ella huyó de la ciudad, probablemente con el beneplácito de Serauno, pues ya no representaba un peligro tras la muerte de sus hijos. Eliminarla habría levantado más polémica en torno a sus brutales métodos. Arsínoe, luego de vagar un tiempo, acabó refugiándose en la corte de su padre, Ptolomeo, en Alejandría, lejos del traidor que había asesinado a sus hijos. Eufórico y confiado, Ptolomeo Serauno se consideraba ya inamovible como rey de Macedonia. Convencido de su éxito, escribió a su hermano Ptolomeo Filadelfo en Egipto para comunicarle que no guardaba rencor por no haber heredado aquel trono, pues aseguraba haber ganado uno mayor en Macedonia. Mientras se centraba en reforzar su poder, reclutando tropas, fortificando ciudades y organizando la administración, estaba seguro de que nada podría arrebatarle el mando, pero su arrogancia se vería pronto desmantelada por una amenaza imprevista.
Más allá de las fronteras septentrionales de Macedonia y Tracia, a orillas del Danubio, vivían los galos, un pueblo guerrero formidable. Aunque en épocas posteriores se asentarían en la Galia, la actual Francia, en aquel tiempo su núcleo de poder residía en la zona danubiana. Durante años se habían fortalecido y planeaban expandirse, pero Serauno los había ignorado. Su indiferencia acabó bruscamente cuando embajadores galos llegaron a la corte con un ultimátum: pagar un tributo por la paz o afrontar una invasión. Excesivamente seguro de su autoridad, Serauno rechazó con desdén la demanda. No solo se negó a pagar la paz, sino que exigió que los galos le entregaran como rehenes a sus generales más importantes. Indignados, los galos se prepararon para la guerra. Serauno, confiado en su fuerza militar, reunió a sus huestes y marchó al norte para enfrentarlos. Los dos ejércitos se encontraron en una batalla brutal. Serauno dirigía a sus soldados montado en un elefante, símbolo de su poder. Sin embargo, en el fragor de la lucha quedó gravemente herido. Al parecer, su montura, también lesionada, se desbocó arrojándolo al suelo. De inmediato, los guerreros galos lo capturaron, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica, exhibiéndola como trofeo por el campo de batalla. La visión de la cabeza cercenada de su monarca rompió la moral de las tropas macedonias, que huyeron presas del pánico. Los galos, victoriosos, arrasaron el campo. La vanidad y la temeridad de Serauno lo habían llevado a la muerte y habían dejado a Macedonia expuesta a nuevos males. El fallecimiento de Ptolomeo Serauno reabrió la pugna por la corona macedonia, con la reaparición de todos los antiguos pretendientes. El reino se sumió de nuevo en la anarquía. Los galos aprovecharon la ocasión para devastar las zonas septentrionales de Macedonia, sembrando ruina a su paso. Aunque Antígono consiguió el trono al cabo, su dominio seguía sin ser sólido. Cuando Pirro volvió a Epiro, tras sus campañas italianas, se encontró con la inestabilidad de Macedonia. Siempre presto a identificar ocasiones de expansión, dirigió su atención hacia esa posible conquista. Notando que el trono se lo disputaban rivales que no consideraba más legítimos que él, Pirro empezó a preparar una invasión, con la esperanza de ganar poder en medio del persistente desconcierto. Capítulo 15. Guerra sin fin. La vida de Pirro estuvo marcada por un defecto trágico: su incapacidad para comprometerse con un plan o propósito a largo plazo. Impulsado por la inercia del momento y la sed de peligro más que por una táctica meticulosa, disfrutaba de los hechos de armas únicamente por la emoción que le proporcionaban, sin reflexionar en sus implicaciones mayores. Aunque contaba con un talento y una fortaleza innegables, sus empeños carecían de la concentración y la constancia indispensables para fraguar un éxito duradero. Esa tendencia dispersa lo llevaba a abandonar cada proyecto a las primeras señales de dificultad, sobre todo cuando se le presentaban combates más tentadores en otros frentes. Pirro ejemplificaba al individuo talentoso que dilapida su potencial en objetivos disgregados. Su renombre no provenía de logros permanentes, sino de la simple promesa de lo que era capaz de hacer. Su genio militar resultaba indiscutible. Era muy hábil organizando ejércitos, preparando maniobras estratégicas y dirigiendo a las tropas en la batalla. Sin embargo, esas victorias se quedaban huecas, pues le faltaba la paciencia y la resolución de avanzar sobre sus propios triunfos. Su espíritu inquieto lo empujaba a saltar de una empresa a otra. Viajó de Macedonia a Italia, luego a Sicilia, volvió a Italia y finalmente regresó a Macedonia. Pese a ganar incontables batallas y exhibir una gran pericia en cada campaña,
nunca completó del todo ninguna misión. Su trayectoria devino un cúmulo de brillantes inicios que no dejaban un legado estable. Tras regresar de Italia, Pirro, llevado por un impulso, optó por invadir Macedonia sin un plan estratégico definido. Más que conquistarla, pretendía lanzar una incursión de saqueo, explotando la inestabilidad reinante bajo el débil gobierno de Antígono. Pirro adujo la hostilidad de Antígono como justificación, a diferencia de Ptolomeo Serauno, que sí había prestado tropas para las campañas italianas de Pirro. Antígono rehusó brindarle apoyo cuando se lo pidió. A ojos de Pirro, esa falta de auxilio le suministraba razón suficiente para iniciar la invasión. También la necesidad lo empujaba. Aunque se había visto obligado a abandonar Italia, se había llevado consigo un nutrido ejército al que alimentar y pagar. Sus campañas en territorio italiano habían agotado la tesorería de su reino, dejándolo en una situación desesperada. Creía que la guerra era la única vía para conservar sus fuerzas y su autoridad, por lo que puso la mirada en Macedonia. Para robustecer su ejército, Pirro reclutó a numerosos galos como tropas auxiliares. Antígono había hecho otro tanto, aprovechando los conflictos internos de aquellos pueblos. Pirro sacó partido de esas disputas, atrayendo a parte de los contingentes galos, mientras que otros se mantenían fieles a Antígono. Con sus preparativos listos, Pirro cruzó la frontera macedonia al frente de su ejército, dispuesto a iniciar la expedición. Como de costumbre, la campaña de Pirro empezó con un rápido encadenamiento de triunfos. Aunque su propósito inicial se limitaba a saquear la zona fronteriza, la seguidilla de victorias le mostró un objetivo más alto: destronar a Antígono y recuperar el trono macedonio. Pirro gozaba de gran apoyo en Macedonia, donde sus campañas anteriores habían demostrado su temple guerrero y sus dotes de mando. Su porte, su carisma y su estilo de combate evocaban a muchos la imagen de Alejandro Magno. Esa afinidad con un conquistador legendario entusiasmó a la población macedonia para acoger de nuevo a Pirro. A medida que avanzaba Pirro, las ciudades y poblaciones se rendían de grado o se sumaban a su causa. Incluso guarniciones y soldados leales a Antígono desertaron para combatir bajo la enseña de Pirro. Lo que era solo una incursión de pillaje se convirtió en una invasión total, con Pirro listo para disputarle a Antígono el dominio de todo el reino. La conquista de Macedonia iba a depender de una sola batalla decisiva. Consciente de la ocasión, Pirro unificó sus fuerzas y penetró más en el interior macedonio. Antígono retrocedía, buscando posiciones defensivas favorables, mientras Pirro lo seguía con tenacidad. Finalmente, se encontraron en un paso montañoso. Aunque los cronistas antiguos lo describen como un desfiladero estrecho, debió de contener bastante terreno llano, dadas la magnitud y la intensidad del combate posterior. El pilar fundamental del ejército de Antígono era la falange macedonia, una formidable formación militar que transformó el modo de hacer la guerra en la antigüedad. Se acostumbra a atribuir su creación a Filipo, padre de Alejandro Magno, aunque tal vez él simplemente perfeccionara un concepto que ya existía. Una falange comprendía alrededor de 4.000 soldados formando un rectángulo muy apiñado, 16 hileras de 256 personas cada una. Cada soldado llevaba una espada corta para el combate cercano y un escudo grande, pero la fuerza real de la falange radicaba en sus lanzas de gran longitud. Estas armas descomunales, de entre 21 y 24 pies, no se arrojaban, sino que se sostenían con firmeza con la punta de acero encarada al enemigo. La formación era tan tupida que las lanzas de la quinta fila se proyectaban más allá de la primera,
de modo que el soldado de esa vanguardia disponía de 5 puntas sobresaliendo delante de sí, levantando un muro casi infranqueable de metal. Los soldados ubicados en las filas posteriores acomodaban sus lanzas sobre los hombros de quienes iban delante, apuntando las puntas hacia arriba a fin de formar otra capa defensiva. Sus escudos se superponían, componiendo una muralla protectora sin fisuras. En marcha, la falange actuaba como un solo bloque, una especie de criatura acorazada, erizada de puntas de acero. Su avance metódico sobre el campo de batalla causaba terror en el oponente y se mostraba demoledor. La falange era casi impenetrable para las armas a distancia. Flechas, dardos o jabalinas rebotaban en el muro de escudos y caían sin hacer mella. El combate cercano tampoco surtía efecto. No era factible alcanzar a los soldados sin ser atravesado por la barrera de lanzas. Ni siquiera las cargas de caballería, usualmente eficaces para romper formaciones de infantería, solían prosperar contra la falange. Las filas apretadas y las lanzas enhiestas formaban una barrera letal para caballos y jinetes. La falange macedonia figuró entre las innovaciones más impresionantes de la guerra antigua, aunando disciplina absoluta y defensa coordinada. Su influencia, tanto táctica como psicológica, transformó por completo los combates de la época. Formar y dirigir una falange demandaba un adiestramiento minucioso de oficiales y soldados, algo en lo que los macedonios sobresalían. En cambio, los auxiliares foráneos de sus ejércitos solían conservar su propia jefatura y sus métodos de lucha. Por ello, mientras las tropas de Antígono retrocedían ante Pirro, se escindían en 2 bloques. En la vanguardia, la falange macedonia, y detrás un fuerte contingente galo que combatía según su tradición. En el angosto valle donde finalmente Pirro alcanzó a las fuerzas de Antígono, los galos formaron la primera línea defensiva, extendiéndose a todo lo ancho del lugar y cerrando el paso hacia la falange que se hallaba detrás. La falange, pese a estar al frente, no podía intervenir de inmediato por la falta de espacio. En medio de ambos grupos se plantaban elefantes de guerra como segunda barrera. Pirro cargó con furia contra los galos. Aunque estos se defendieron con bravura, el empuje de Pirro los superó y casi aniquiló sus filas. Derrotados los galos, las tropas de Pirro se dirigieron hacia los elefantes. Victoriosos y llenos de ardor, los rodearon con presteza, impidiendo a los cuidadores organizar cualquier defensa. Viéndose sin salida, los encargados de los elefantes se rindieron sin pelear. Quedaba así únicamente la falange macedonia. Los soldados se habían reagrupado para hacer frente al atacante, firmes en su formación de defensa, con las lanzas largas asomando a modo de púas de erizo. Pirro y sus hombres avanzaron cautelosos y se detuvieron ante esa muralla formidable. Montado al frente de su ejército, Pirro contempló la falange con detenimiento. Reconoció a numerosos oficiales con quienes había combatido durante pasadas campañas en Macedonia. Los llamó por su nombre, evocó batallas compartidas e hizo hincapié en su hermandad de armas. Acusó a Antígono de usurpador y se proclamó el legítimo monarca de Macedonia, invitándolos a pasarse a su bando. Palabras de Pirro a la falange macedonia. Hermanos, fijad bien la mirada. No soy un desconocido para vosotros. A muchos los distingo por nombre, pues hemos estado codo con codo en el campo de batalla, luchando por la gloria de Macedonia. Hemos derramado sangre juntos, resistido juntos y celebrado victorias juntos. ¿No evocáis esos días? Ahora estáis detrás de Antígono, un hombre que reclama lo que no le pertenece, un usurpador que no tiene ningún derecho a llamarse vuestro rey. Pero yo, Pirro, comparto la sangre de vuestros antepasados y reivindico el trono macedonio con justicia.
No vengo como enemigo, sino para restaurar el honor y la grandeza de esta tierra nuestra. Mirad a mis soldados. No avanzan por codicia, sino por lealtad a la causa macedonia. No erijáis vuestras lanzas contra nosotros, hermanos. Uníos a mí, y juntos recuperaremos el orgullo macedonio, devolviéndolo a la altura que conoció en los tiempos de Alejandro. De vosotros depende luchar por un impostor o respaldar a un verdadero rey. Convencidos por el carisma y el discurso de Pirro, los oficiales se rindieron a su influencia y la falange en pleno cambió de bando. Antígono, de pronto abandonado, huyó con unos pocos aliados, dejando a Pirro como señor de Macedonia. Una vez tomado el mando del reino, Pirro debía aún encarar la oposición residual de Antígono, quien se replegó hacia la costa con varias plazas marítimas bajo control. Aunque la pretensión de Antígono al trono quedaba, a efectos prácticos, anulada, unas cuantas poblaciones del interior desafiaron la autoridad de Pirro. Este sofocó de inmediato tal resistencia y colocó guarniciones galas en las ciudades conquistadas para mantener el orden. Tras semejante sacudida política, resultaba clave afianzar el gobierno y fortalecer el mandato de Pirro. Sin embargo, quienes lo conocían percibían que no tenía la disposición para esa labor esencial. Era brillante en los combates, mas carecía de la visión y la firmeza necesarias para consolidar su poder y levantar una administración eficaz. Su talento para imponerse en la guerra se veía contrarrestado por su incapacidad de proteger y desarrollar sus conquistas. Lejos de estabilizar el reino, la administración de Pirro agravó los problemas en Macedonia. Los galos a los que había confiado la custodia de las ciudades gobernaban con mano de hierro, oprimiendo a la población y saqueándola a placer. Eso provocó un amplio descontento, y muchos habitantes recurrieron a Pirro para exponer sus quejas. Pero él, sin interés por las cuestiones de gobierno, las desatendió. Triunfaba en la batalla, pero las tareas esenciales de gobernar, escuchar al pueblo, sopesar evidencias y hallar soluciones, le parecían fastidiosas y carentes de estímulo. Tal vez, si su reinado macedonio hubiera continuado, la historia habría seguido un curso distinto. Su dejadez, no obstante, ya sembraba la discordia, pero, una vez más, la fortuna vino a sacarlo de sus apuros crecientes. Le llegó una invitación para una nueva campaña lejos del reino, y Pirro, ansioso de hazañas militares, la aceptó sin dudarlo, abandonando Macedonia. Las particularidades de esa expedición se relatarán en el próximo capítulo. Capítulo 16. La Revolución Espartana. El conflicto que atrajo a Pirro se originó en una disputa interna en la familia real de Esparta. Esparta, una ciudad de poder dominante en la península del Peloponeso y eje de un reino de carácter marcial, poseía una estructura de gobierno poco habitual. A diferencia de la monarquía típica, Esparta era regida por dos reyes en simultáneo, cada uno perteneciente a una dinastía hereditaria distinta. Este sistema se diferenciaba de la disposición consular romana, ya que, en Esparta, los monarcas heredaban su posición en lugar de ser elegidos. Aquel doble reinado tenía su raíz en un incidente antiguo. Un rey espartano murió de forma repentina y dejó dos hijos gemelos sin haber aclarado cuál era el primogénito. Al preguntar a la madre, ella dijo ignorar qué niño había nacido primero. Los espartanos consultaron el oráculo de Delfos, que les dio una respuesta enigmática. Ambos hijos debían ser reyes, pero se le otorgarían mayores honores al mayor. Esa orden estableció la costumbre de la doble realeza, pero no resolvió la cuestión de identificar al gemelo mayor. Los espartanos hallaron una solución ingeniosa.
vigilaron a la madre, creyendo que, de manera inconsciente, ella cuidaría con más atención al hijo que hubiera nacido primero. La estrategia funcionó y les permitió distinguir al primogénito. Siguiendo el mandato del oráculo, los dos hermanos fueron reyes, mientras el mayor recibía honores más altos. Después, ambos contrajeron matrimonio con dos hermanas gemelas, fundando así dos dinastías que gobernarían Esparta de manera simultánea a lo largo de las generaciones. Esa singular diarquía diferenciaba a Esparta de la monarquía convencional. No obstante, la doble monarquía no estaba exenta de dificultades. A menudo surgían tensiones por el poder, y, al cabo de un par de siglos, el sistema se sumió en una crisis que amenazó la estabilidad del reino. Fue entonces cuando irrumpió Licurgo, el afamado legislador. Gracias a sus reformas y disposiciones, no solo restauró el orden, sino que transformó Esparta en un estado disciplinado y formidable. El éxito de Licurgo se debió no solo a su sensatez y empeño, sino también a su situación particular dentro de la familia real espartana. Él era el hijo menor de uno de los reyes, de modo que disponía de influencia y legitimidad. Su padre encontró un fin trágico al recibir una puñalada con un cuchillo de cocina mientras intentaba detener una riña. Tras la muerte de su padre, el trono pasó al hermano mayor de Licurgo, Polidectes, que falleció poco después. La viuda de Polidectes estaba encinta y, en caso de ser un varón, el niño tendría derecho legítimo al trono. Por el momento, Licurgo asumió la dirección del gobierno con la idea de ceder el poder al heredero legítimo cuando llegara el día. La reina, convencida de que Licurgo anhelaba retener el trono de forma permanente, tomó la iniciativa de proponerle algo escalofriante, movida por su propia ambición. Mi adorado rey Licurgo, tu grandeza y sabiduría deslumbran mi espíritu. Ojalá el hijo que porto hubiera sido engendrado por ti. Te confieso que todavía no es tarde para que sea así. Soy reina y he de seguir siéndolo. Para afianzar tu reinado, me brindo a ti. Llevo tiempo cautivada por tu temple y tu porte. El destino susurra que nuestras vidas deben unirse. Si me haces tu mujer, si me proclamas tu reina y me permites calentar tu lecho, yo misma me encargaré de que el niño que llevo no obstaculice tu camino. Al nacer, lo eliminaré y, en lugar de uno, te daré decenas de hijos. Tómame entre tus brazos y no dejes escapar la ocasión de convertirte en monarca de una verdadera reina. Licurgo, fingiéndose de acuerdo, le respondió: Espera hasta que el niño nazca. Entonces me encargaré de todo. Será más prudente que me dejes ese paso a mí. En secreto, Licurgo ordenó a sus sirvientes que, si la criatura resultaba varón, lo llevaran ante él en cuanto naciera, sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo. Si en cambio nacía niña, debían dejarla bajo el cuidado de las asistentes de la reina. Finalmente, fue un niño el que vino al mundo, y, conforme a las instrucciones, los sirvientes acudieron en el acto a presentárselo a Licurgo. La reina, pensando que se cumplía el acuerdo entre ambos y que ello aseguraría su ascenso al poder, se tranquilizó. Licurgo, sin embargo, tenía otro plan. Compareció ante la asamblea pública con el recién nacido en brazos y lo proclamó heredero legítimo del trono, manifestando de modo solemne su compromiso en la defensa de la sucesión dinástica. Con esto, no solo salvó la vida del niño, sino que demostró la integridad de sus intenciones, ganándose la reverencia y la confianza del pueblo espartano. En el momento en que los sirvientes le llevaron al bebé, Licurgo se encontraba reunido con personajes influyentes de Esparta, nobles, estrategas y jefes del Estado. Esa coincidencia aparentaba ser deliberada para otorgar realce al suceso. Cuando los sirvientes aparecieron con el niño, Licurgo lo tomó en sus brazos y, alzándolo en lo alto, proclamó: Espartanos,
He aquí a vuestro nuevo rey. La asamblea irrumpió en vítores, y Licurgo llamó al niño Carilao, que quiere decir amado por el pueblo. Los actos de Licurgo mostraban un temple noble y desinteresado. Al reconocer abiertamente al bebé como el soberano legítimo, renunciaba a cualquier reclamo propio al trono y asumía el papel de un simple ciudadano. Era un gesto inusual de humildad y rectitud, sobre todo en un hijo de reyes. Con esto, Licurgo se ganó un respeto enorme y una admiración creciente de parte de los espartanos, que lo designaron enseguida protector y regente del pequeño monarca Carilao hasta que llegara a la mayoría de edad, cimentando la influencia de Licurgo en la comunidad. Pese a ser muy apreciado, Licurgo afrontó enemigos encarnizados. La reina, cuyo plan había frustrado, lo aborrecía. Su furia nacía tanto del deseo fallido de tomar el poder como del desprecio que Licurgo mostró ante su propuesta. Esa humillación se transformó en un odio profundo y constante. La reina halló un aliado en su hermano Leonidas, quien atacó a Licurgo con denuncias públicas. En una confrontación, Leónidas lo acusó. Ese alarde de generosidad y cuidado por el joven rey no es más que farsa. No haces sino aguardar el momento para eliminarlo y quedarte con la corona. No tardará en descubrirse tu auténtica ambición, y todos verán la hipocresía y villanía de tus acciones. Ese choque marcó el comienzo de las grandes pruebas de Licurgo. Aunque gozaba de la simpatía de la mayoría, estos rivales amenazaban su posición y su proyecto de guiar la ciudad. Su respuesta a los desafíos y la consumación de las reformas que ideó definirían su renombre como uno de los más grandes dirigentes de Esparta. Ante las acusaciones y las amenazas, Licurgo prefirió la prudencia. Evaluó el panorama y concluyó que la mejor forma de disipar las dudas era apartarse de Esparta por completo. Comprendía que, por más precauciones que tomase, si al niño rey le pasaba algo, la culpa recaería seguramente en él. Para salvaguardar su reputación y disipar cualquier sospecha de mala fe, Licurgo optó por mantenerse lejos de Esparta hasta que Carilao madurara. Antes de irse, dejó todo perfectamente dispuesto. Puso al joven rey en manos de tutores probos y dejó conformado un gobierno provisional que regiría la ciudad durante su ausencia. Hecho esto, se despidió de su patria y partió en lo que se convertiría en un periplo extenso de aprendizaje y exploración. A lo largo de muchos años, Licurgo viajó por el mundo conocido para estudiar las civilizaciones más notables. Empezó por Creta, isla de importancia en el sur del mar Egeo, examinando sistemas políticos, historia y vida social de sus ciudades. Continuó a Asia Menor para conocer la administración de sus urbes capitales. En Egipto, se sumergió en la cultura milenaria del Nilo, profundizando en sus tradiciones y saberes antiguos. Prosiguió su ruta hacia el oeste por la costa norte de África y llegó incluso a las tierras de Hispania. En cada lugar, Licurgo observaba la filosofía, el gobierno y los logros culturales, buscando descubrir qué factores daban forma a la prosperidad, la armonía y el bienestar colectivo. Mientras Licurgo se hallaba lejos, Esparta cayó en la confusión. Al llegar Carilao a la mayoría de edad y ocupar el trono, se reveló de un carácter demasiado blando para ejercer el mando. Sin determinación ni firmeza suficientes, tropezó con los desafíos del poder. Los conflictos crecieron no solo entre él y el otro rey, sino también entre la monarquía y los nobles y ciudadanos de Esparta. El respeto de la gente por sus líderes se fue deshaciendo y la autoridad real entró en franco declive. En ese clima tan deteriorado, los espartanos recordaron con nostalgia el gobierno de Licurgo. Rememoraban la estabilidad, la eficacia y la justicia que caracterizaron su regencia, cualidades que contrastaban con la ineficacia de los reyes presentes.
Su clarividencia, su empuje y su entrega lucían más valiosos que nunca. Al volverse patente la diferencia entre la nobleza de Licurgo y el débil y mezquino gobierno actual, un anhelo se extendió por toda Esparta. Deseaban el regreso de Licurgo para enderezar el rumbo del estado convulsionado. A medida que la situación empeoraba, hasta los mismos reyes se sumaron a los llamados para que Licurgo volviera. Sin embargo, pese a las reiteradas peticiones, tanto de la realeza como del pueblo, él persistió un tiempo más en sus estudios fuera de Esparta. Finalmente, Esparta envió emisarios formales que le retrataron de modo franco la inestabilidad del reino. Reconocieron que los reyes carecían de verdadera capacidad de gobierno y pidieron que Licurgo retornara a poner fin a la crisis. Conmovido por la urgencia y el infortunio que acechaba su patria, Licurgo accedió a volver. Al llegar, estudió atentamente el estado de Esparta, consultando a figuras influyentes y conversando con la población para captar sus problemas. Esa minuciosa averiguación lo llevó a idear un plan completo para reorganizar el gobierno y reformar las instituciones. Después de recabar el apoyo de los principales ciudadanos para los puntos clave de su proyecto constitucional, Licurgo se dispuso a instaurarlo de manera formal, con miras a devolver la estabilidad y a instaurar un gobierno justo en Esparta. Para ganarse el favor del pueblo, Licurgo buscó, en primer lugar, el refrendo divino. Partió de la ciudad, supuestamente para preguntar al oráculo de Delfos. A su regreso, presentó un comunicado que decía proceder de los dioses. Licurgo es predilecto de los dioses y, él mismo, es un ser divino. Las leyes que ha preparado son perfectas y bajo ellas nacerá un estado que será el más glorioso del mundo. Esa afirmación oracular impactó a los espartanos, llenándolos de reverencia hacia Licurgo y sus reformas. Pero él no dejó espacio a la casualidad. En la mañana de la introducción del nuevo gobierno, ubicó tropas armadas por la plaza. Al despertar, los ciudadanos se toparon con su ciudad en manos de la fuerza militar. Este despliegue sembró alarma, y el rey Carilao, presa del pánico, creyó que lo derrocarían. Convencido de que su vida corría peligro, corrió a refugiarse en un templo. Licurgo le envió enseguida un mensaje indicando que no pretendía hacerle daño ni negarle su puesto real. Tranquilizado, Carilao salió de su escondite y finalmente aprobó las reformas de Licurgo. Proclama de Licurgo sobre su visión para Esparta. Ciudadanos de Esparta, prestad atención. El camino que se abre ante nosotros no es de placeres ni holgura, sino de un fin superior, fortaleza y unión. Nuestra urbe no se distinguirá por sus riquezas o lujos, sino por su coraje, disciplina y temple inquebrantable. Desde hoy, Esparta se transformará en un baluarte de excelencia. Cada hombre, mujer y niño vivirá con un solo propósito: servir al bien común de nuestro Estado. Adoptaremos en nuestras vidas la organización de un campamento militar, donde la disciplina sea nuestro escudo y la resistencia nuestra arma. No habrá diferenciación entre ricos y pobres, pues la fortuna solo engendra fracturas. En su lugar, el valor de cada uno se medirá en la entereza de su carácter, en su capacidad de aguantar las penurias y en su entrega a los demás. Que los jóvenes se nutran de pasión y no cedan ante la adversidad, y que los ancianos sean referentes de sabiduría y guía. El exceso material no tendrá lugar en Esparta. Eliminaremos las distracciones de lujo y nos concentraremos únicamente en lo imprescindible para mantener nuestro estado y nuestra forma de vida. Nos definirán el arrojo, la firmeza y el desprendimiento, virtudes que nos asegurarán la sobrevivencia y dejarán huella en la historia. Esa es la visión que os presento: una Esparta unida, ordenada e invencible. Juntos,
forjaremos una ciudad que por siempre será un faro de fuerza. Es digno de mención que Licurgo se negara a plasmar por escrito sus leyes. Consideraba que, al arraigarse en la vida cotidiana de las gentes, las normas se sostendrían a través de la tradición viva y de la práctica diaria, no de documentos fijados. Al ver consolidado su sistema, Licurgo anunció sus planes de emprender otro viaje, dejando a los espartanos la tarea de salvaguardar el nuevo gobierno. Antes de partir, les hizo prometer con un juramento solemne que no alterarían su sistema mientras él estuviera ausente. Sin embargo, su intención secreta era no regresar jamás. De ese modo, aseguró la vigencia de sus reformas, ya que los espartanos, sometidos a su juramento, se mantuvieron fieles a ellas por generaciones. El gobierno espartano, nutrido por las reformas de Licurgo, llevaba alrededor de 5 siglos en vigencia cuando llegó el tiempo de Pirro. Durante ese lapso, Esparta resistió múltiples guerras, tanto defensivas como ofensivas, además de innumerables contratiempos y desastres. Pero los rasgos esenciales del sistema de Licurgo, disciplina, sobriedad y potencia militar, seguían hondamente enraizados. Los espartanos continuaban inspirando respeto y temor por su temple incorruptible y su determinación sin fisuras. Desde ese estado formidable, llegó la llamada de auxilio dirigida a Pirro, suscitada por una disputa en la familia real. El solicitante, Cleónimo, hijo menor de un rey espartano, buscaba ayuda para solventar la crisis sucesoria desatada tras el fallecimiento de su padre. Cleónimo tenía un hermano mayor, Acrótato, quien habría sido el heredero si hubiera sobrevivido al padre. Pero, al morir primero Acrótato, éste dejó un hijo llamado Areo. Al morir el rey anciano, Areo, ya en edad madura y con un hijo, reclamó el trono. Cleónimo se rebeló contra la pretensión de Areo, alegando que, al ser el hijo sobreviviente del monarca, su derecho al trono era más firme que el de Areo, quien tan solo era un nieto. Los espartanos desestimaron el alegato de Cleónimo y confirmaron a Areo como rey. Esa afrenta llenó a Cleónimo de rencor, lo que lo empujó a buscar el respaldo de Pirro para, a su juicio, recobrar lo que le correspondía. Una vez coronado Areo, éste partió a Creta, dejando en Esparta al hijo de Areo, Acrótato, al frente de la ciudad. Cleónimo, ya molesto con la casa real, sentía un odio especial por Acrótato, y ese resentimiento se volvió rabia tras un episodio que lo sumió en la humillación. Pese a la diferencia de edad, Cleónimo se había casado con Gelidónide, una joven y hermosa princesa de la familia real espartana, que, sin embargo, no sentía ningún afecto por su marido y se enamoró de Acrótato, joven y carismático. Esta traición anidó en Cleónimo unos celos hirvientes. Deshonrado y furioso, huyó de Esparta, resuelto a vengarse. Cleónimo viajó al norte, a Macedonia, para hablar con Pirro, gobernante de renombre por sus ambiciones militares. Con vehemencia, acusó a Acrótato y a Areo de usurpadores y rogó a Pirro que lo apoyara en su derrocamiento. A cambio, le prometió a Pirro la oportunidad de volverse una potencia decisiva en el Peloponeso. La propuesta sedujo el talante aventurero y los deseos expansionistas de Pirro. Entusiasmado por la perspectiva de nuevas conquistas, optó por abandonar sus intereses en Macedonia para llevar su ejército al Peloponeso. Con ello, quedó sellada la decisión de Pirro de invadir Esparta. Pirro reunió a su consejo de guerra y se dirigió a sus generales. Amigos míos, una vez más nos llega una llamada para alcanzar la grandeza. Esparta, un lugar con siglos de fama por su coraje, disciplina, gobierno y hermandad, ahora requiere de mi apoyo. Intrigas, discordia y traición azotan su linaje real. Otra vez me solicitan,
convencidos de que solo yo puedo restaurar el orden y la justicia. No podemos ignorar este llamado. Los triunfos cosechados en Italia y Sicilia han resonado por el mundo. Aunque allí padecimos la traición, dejamos grabada nuestra impronta en esas tierras. Hoy es el momento de someter a Esparta y anexar sus territorios de forma duradera a Epiro. Con seguridad, la cólera de los dioses que me golpeó en otros tiempos ha concluido. Ya me probaron bastante. Ahora muestran su favor iluminándome el camino y ofreciéndome nuevas oportunidades para dar forma a las civilizaciones. Preparad vuestras fuerzas sin demora. Por la gloria de la victoria, vuestro rey está listo, como siempre, a ponerse al frente y enfrentar a Esparta. Capítulo 17. El asedio de Esparta. Al recibir el pedido de Cleónimo, Pirro emprendió amplios preparativos para su campaña. Reunió tropas tanto de Macedonia como de Epiro, impuso tributos, obtuvo suministros militares y organizó todo lo necesario para este ambicioso empeño. Los preparativos requirieron bastante tiempo. No fue sino hasta el año siguiente cuando Pirro se encontró listo para partir. El ejército reunido incluía 25.000 infantes, 2.000 jinetes y 24 elefantes. Como ninguno de sus hijos, Ptolomeo y Heleno, tenía la edad suficiente para hacerse cargo de los asuntos en Macedonia o Epiro, Pirro los llevó en la expedición. Tenía entonces alrededor de 45 años. Mientras Cleónimo confiaba en que Pirro ingresaba a Grecia solo como aliado para derrocar a Areo y encumbrarlo a él en el trono, Pirro alimentaba ambiciones mayores. Su objetivo real era utilizar la invasión como pretexto para conquistar y anexar toda Grecia. Se cuidó de no revelar esas intenciones a Cleónimo. La noticia de la llegada de Pirro provocó honda preocupación en Esparta. Su fama de gran comandante militar lo precedía, y ver un contingente tan poderoso avanzando hacia su territorio inquietaba profundamente. Sin embargo, los espartanos, fieles a su temple inquebrantable, no se dejaron abatir por el pánico. En vez de ello, empezaron a organizar sus defensas. Para demorar a Pirro y esclarecer sus propósitos, los espartanos enviaron embajadores que lo interceptaran durante la marcha y le preguntaran por su presencia en esas tierras. Pirro dio respuestas vagas y engañosas. Afirmó no albergar hostilidad alguna contra Esparta y aseguró que su única misión consistía en liberar a otras ciudades del Peloponeso del dominio extranjero. Aunque tales explicaciones no convencieron a los espartanos, cumplieron la finalidad de Pirro de ganar tiempo mientras continuaba avanzando. En su avance, las fuerzas de Pirro tomaron y saquearon varios poblados del territorio espartano. Alarmados, los espartanos enviaron nuevos embajadores para exigirle explicaciones, acusándolo de violar las normas habituales de la guerra al atacar sin una declaración formal de hostilidades. Pirro desechó sus reclamos con una réplica tajante. ¿Acaso vosotros, espartanos, anunciáis siempre vuestras intenciones al mundo antes de actuar? ¿Os enorgullecéis de ser veloces y tajantes, y enviáis heraldos a cada polis para declarar vuestros planes? Quedaba claro que su invasión se dirigía a Esparta en sí. Los mensajeros le respondieron con decisión. Pues que haya guerra, si eso anhelas. No tememos a dioses ni a hombres. Si eres un dios, nada te movemos a hacer contra nosotros, pues no te hemos agraviado. Si eres un hombre, sepas que Esparta puede forjar guerreros para igualar a cualquier rival. Hecho esto, los enviados retornaron a Esparta, donde la población redobló esfuerzos para fortificar la ciudad. Al anochecer, el ejército de Pirro llegó a las murallas. Cleónimo, consciente de la fiereza de los espartanos, instó a atacar de inmediato, de noche.
advirtió que, de aguardar a la mañana, darían a los espartanos un valioso lapso para reforzar las defensas. Pirro, no obstante, desoyó el consejo. Confiaba en una victoria tan contundente que no veía la urgencia. Algunas fuentes sugieren que buscaba eludir la confusión de un asalto nocturno, temeroso de que sus soldados, en medio del desorden, saquearan la ciudad al azar y él perdiera la parte del botín que consideraba suya. Creía que en pleno día tendría mayor control, tanto sobre sus tropas como sobre las riquezas capturadas. Firme en su resolución, Pirro ordenó al ejército acampar en la llanura exterior a la ciudad. Sus soldados instalaron sus tiendas y se dispusieron a emprender el ataque al alba. Entretanto, dentro de Esparta reinaba una intensa actividad. El Senado espartano se reunió con urgencia para tratar asuntos vitales, entre los que sobresalía una propuesta controvertida: evacuar a las mujeres. El plan pretendía preservarlas de las posibles atrocidades si las fuerzas de Pirro rompían las defensas. La idea consistía en que las mujeres escaparan de noche por el lado opuesto al campamento de Pirro, alcanzaran la costa y zarparan rumbo a Creta. Así se aseguraría la supervivencia de mujeres y niños, fuese cual fuese el destino de los defensores. Sin embargo, la iniciativa encontró un rechazo enérgico e inmediato de las propias mujeres de Esparta, que se negaron a abandonar padres, esposos y hermanos en medio del peligro. Unidas en su postura, escogieron a Arquidamia, una princesa espartana, para que hablara en su nombre. Arquidamia irrumpió en la sala del Senado con determinación, portando una espada desenvainada como símbolo de su firmeza. Discurso de Arquidamia ante el Senado de Esparta. Hijos de Esparta, ¿cómo podéis sentaros a debatir una senda tan cobarde, imaginando que las mujeres espartanas querríamos sobrevivir a la caída de nuestra urbe y la muerte de los nuestros? ¿De verdad creéis que buscaríamos salvarnos a costa de dejar atrás a nuestros hombres, padres, hijos y hermanos? Somos mujeres espartanas. No se nos enseñó a huir de la batalla, sino a encararla de frente, con el mismo coraje y tesón que cualquier hombre de esta ciudad. Si Esparta ha de mantenerse en pie, se mantendrá con todos, hombres y mujeres, luchando unidos, y si ha de sucumbir, que todos sucumbamos con ella, combatiendo hasta el último aliento. No malgastéis más tiempo en planes de evacuación. Dadnos armas y permitidnos pelear a vuestro lado. Demostremos al enemigo que las mujeres de Esparta no somos menos temibles que los hombres a los que ansía someter. Esta ciudad es nuestro hogar, y lo defenderemos con todo lo que tenemos. La vehemente intervención de Arquidamia persuadió al Senado de abandonar la idea de evacuar a las mujeres y centrar toda la atención en organizar la defensa de la urbe. En el palacio de Cleónimo, por contraste, la escena era muy distinta. Un aire de entusiasmo impregnaba las estancias, pues los sirvientes, convencidos de la inminente victoria de su amo con el apoyo de Pirro, preparaban su regreso triunfal. Había ornamentos fastuosos y un banquete dispuesto para festejar el supuesto éxito de Cleónimo junto a un poderoso aliado. Ese contraste entre la sombría preparación bélica de la ciudad y la ingenua euforia del palacio de Cleónimo ponía de manifiesto cuán distintas eran las expectativas cuando se aproximaba el desenlace decisivo. Chelidonis, la joven y bella esposa infiel de Cleónimo, no participaba en aquellos preparativos. Había abandonado hacía tiempo el hogar conyugal y ahora afrontaba la perspectiva de que Cleónimo volviera a dominarla si Pirro se apoderaba de la urbe. Decidida a no verse de nuevo bajo su potestad, se encerró en sus aposentos, con una cuerda al cuello, lista para acabar con su vida si le llegaba la noticia del triunfo de Pirro. Mientras tanto, los mandos militares de Esparta se enfocaban en reforzar la urbe y alistarse para la inminente contienda. Fieles a su costumbre,
decidieron no esperar tras los muros, sino enfrentar a Pirro directamente al alba. Un aspecto práctico motivaba también su decisión. A diferencia de otras polis griegas, Esparta carecía de murallas de piedra altas y fuertes, algo que veían con orgullo, creyendo que la auténtica seguridad residía en el valor y la fortaleza, no en bloques de roca. Conscientes de que aún así se precisaba algún resguardo, los espartanos resolvieron construir un terraplén de tierra en la probable ruta de avance del enemigo. Aunque la tarea debía cumplirse en una sola noche, los líderes quisieron reservar las energías de los soldados para el combate y asignaron la obra a muchachos, ancianos y mujeres de la ciudad. Las mujeres espartanas, moldeadas por una cultura singular, trabajaron a lo largo de la noche con temple inquebrantable. Se despojaron de las prendas exteriores para excavar con mayor soltura, un proceder chocante para sociedades donde las mujeres llevaban vidas más recogidas. Desde su niñez habían sido educadas para fortalecer su cuerpo y su ánimo mediante certámenes públicos, desarrollando la dureza necesaria y rechazando la delicadeza como flaqueza. Durante toda la noche, Esparta se afanó en reforzar sus defensas. Mientras los capaces cavaban, los niños, ancianos e incapacitados prestaban ayuda llevando herramientas, víveres o agua. Dentro de los muros, los soldados descansaban, conservando fuerzas para la batalla al amanecer. El foso que cavaron quedó lo bastante ancho y hondo para frenar los elefantes y la caballería de Pirro. Para reforzar los extremos, semienterraron carros que quedaron inmóviles. Obrando con constancia silenciosa, los espartanos finalizaron sus preparativos sin alertar a las tropas de Pirro. Con la primera claridad del día, tenían lista la defensa. Cuando despunta el alba, el campamento de Pirro despertó para preparar el ataque. En el interior de Esparta, los soldados vistieron sus armaduras y se formaron en filas. Las mujeres pasaban entre ellos, sujetando correas y lanzándoles palabras de ánimo. Arquidamia declaró ante el ejército: Venced esta batalla ante nuestros ojos, y todos presenciarán vuestra gloria. Y si caéis, sabed que vuestras madres y esposas estamos aquí para acogeros en el último suspiro. Terminados los preparativos, el ejército espartano se dispuso a encarar a las fuerzas que Pirro avanzaba. Al desatarse el combate, Pirro comprendió enseguida que la trinchera representaba un gran estorbo. Sus elefantes y caballería no lograban franquearla, y su infantería se deslizaba en el terraplén de tierra suelta, sin poder escalonarse bien, mientras los espartanos la repelían desde lo alto. Los atacantes intentaron varias veces quitar los carros que bloqueaban los extremos del foso, pero fracasaron, hasta que Ptolomeo, hijo de Pirro, concibió otra táctica. Liderando a 2000 galos, rodeó los carros desde un ángulo ventajoso. Si bien los espartanos defendieron su posición con dureza, los galos avanzaron poco a poco. Consiguieron extraer varios carros y arrojarlos al río, abriendo así una brecha en la defensa. Acrótato, el joven príncipe que su padre, Areo, ausente en Creta, había dejado al mando, apreció la urgencia de la situación. Reunió de 200 a 300 hombres y ejecutó un plan osado. Salieron de la urbe por el flanco opuesto a la batalla, rodearon sin ser vistos y atacaron por la retaguardia a los galos. Estos, que ya resistían a los espartanos al frente, se vieron de pronto atenazados y, sobrepasados, retrocedieron en desorden. Victorioso, Acrótato volvió a la ciudad con los suyos, ensangrentados y exhaustos, pero victoriosos. El pueblo los recibió con vítores y admiración. Las mujeres rodearon a Acrótato, alabando su coraje y dedicándole su gratitud. Una de ellas gritó: «Ve con Chelidonis y reposa. Ella debe ser tuya. Bien merecido lo tienes. Qué afortunada quien cuenta con un campeón semejante».
Pese a la defensa tenaz de Esparta, la batalla se extendió durante toda la jornada sin que ninguno de los bandos cediera. Al anochecer, Pirro advirtió que apenas había progresado en el intento de vulnerar las defensas y se vio obligado a posponer el ataque hasta la mañana siguiente. Esa noche, Pirro tuvo un sueño intenso y turbador. Al despertar temprano, reunió a sus oficiales y les describió lo que interpretaba como una señal de triunfo. He visto un relámpago caer sobre Esparta y encenderla en llamas. Eso debe de ser un signo divino que anuncia nuestro éxito. Preparad las tropas. Hoy nos aguarda la victoria. Desconocemos si Pirro soñó genuinamente o si lo fingió para elevar la moral. De todos modos, la consecuencia fue la contraria. Sus generales, instruidos en los augurios antiguos, le dijeron que el relámpago consagra todo lo que toca, poniéndolo bajo protección divina. El sueño, según ellos, era una advertencia de los dioses para dejar indemne a Esparta. Cuando Pirro vio que su relato debilitaba la convicción de sus hombres, en vez de fortalecerla, restó importancia a los sueños. Tales visiones carecen de sentido, pueden intimidar a los ignorantes, pero un hombre de juicio y bravura ha de confiar en sus armas y en su caudillo. Tenéis vuestras espadas y me tenéis a mí. Eso os basta para asegurar la victoria. No está claro cuánto tranquilizó eso a sus oficiales, mas los hechos del día arruinaron las seguridades de Pirro. Si bien sus acometidas iniciales indicaban la posibilidad de tomar la ciudad, el resultado difirió mucho de lo que Pirro imaginaba. Pirro comenzó intentando llenar la zanja. Sus soldados amontonaban tierra, piedras, troncos y ramas. De forma sombría, usaron también los cadáveres del día anterior para crear un improvisado puente macabro. Pero al pretender cruzarlo, los espartanos defendieron ferozmente su posición en lo alto del terraplén. Detrás de las líneas, las mujeres de Esparta repartían agua y suministros, sacaban a los heridos y recogían los cuerpos de los caídos. En un momento, el propio Pirro lideró una división de tropas que logró penetrar cerca de uno de los extremos del parapeto. Sus soldados, entusiasmados al creer que entrarían en la ciudad, lanzaron vítores y se precipitaron. Los espartanos parecían a punto de ceder, hasta que un revés cambió la situación. Una flecha impactó en el pecho del caballo de Pirro, hiriéndolo de muerte. La bestia relinchó con agonía antes de desplomarse, lanzando a Pirro con violencia al suelo. Al ver caer a su líder, los soldados se detuvieron y retrocedieron para protegerlo. Ese lapso crítico brindó a los defensores la oportunidad de rearmarse y endurecer sus filas. Con un contraataque enérgico, los espartanos obligaron a las tropas de Pirro a retirarse de nuevo a través de la zanja, mientras llevaban a Pirro a salvo. Ese revés, la caída del caballo y la consecuente retirada, rompió el espíritu del ejército de Pirro. Su empuje decaía y sus ataques perdían fuerza en toda la línea de combate. Comprendiendo que insistir solo desgastaría más a sus fuerzas, Pirro ordenó suspender la ofensiva. Dispuso que el ejército se replegara al campamento para recuperarse del intento frustrado. Antes de que Pirro intentara otra vez apoderarse de Esparta, un suceso decisivo alteró el curso del conflicto. Areo, el rey espartano que se hallaba en Creta al llegar Pirro, emprendió el regreso en cuanto supo de la invasión. Reunió cerca de 2.000 hombres y se encaminó a Esparta, llegando justo después de que Acrótato, su hijo, hubiera rechazado el segundo ataque de Pirro. Al mismo tiempo, refuerzos adicionales llegaron de Corinto, con aliados provenientes del Peloponeso septentrional. La llegada de estas fuerzas renovó la esperanza y la confianza de los espartanos. Sintiéndose más seguros con las defensas reforzadas,
los ancianos y mujeres que habían participado antes en la defensa se retiraron a descansar. Pese a estas novedades, Pirro se negó a renunciar a sus objetivos. Estimulado por la llegada de aliados a la urbe, decidió emprender una serie de intentos desesperados para tomar Esparta, pero esos esfuerzos resultaron un fiasco. Tras repetidas pérdidas y fracasos, Pirro al fin se dio por vencido. Frustrado y abatido, se retiró a un lugar cercano, donde instaló un campamento permanente. Para sostener a su ejército, optó por saquear la región aledaña mientras rumiaba su enojo y cavilaba sobre su siguiente paso. Mientras reflexionaba sobre su situación, Pirro recibió una invitación de la ciudad de Argos, en el Peloponeso septentrional. Argos estaba sumida en disensiones civiles y una de sus facciones, conociendo la fama de Pirro como amante de los conflictos, lo llamó en su auxilio. Fiel a su talante, Pirro aceptó la propuesta, hallando así una justificación para abandonar la campaña espartana que ya consideraba irrealizable y reorientar sus fuerzas a una nueva empresa. Sin vacilar, comenzó la marcha hacia el norte. Los espartanos, sin embargo, no quisieron dejar que Pirro se marchara sin perseguirlo. Lo siguieron con todas las fuerzas que reunieron, hostigándolo a cada paso. Carecían de medios para plantearle una batalla decisiva, pero le tendieron emboscadas en los pasos de montaña, asaltaron sus destacamentos y atacaron sus trenes de bagajes. Esta serie incesante de acometidas le complicó enormemente el avance. Para contrarrestar dicha presión, Pirro envió a parte de su guardia, liderada por su hijo Ptolomeo, a combatir la resistencia espartana. Ptolomeo combatió con arrojo y pudo resistir por un tiempo. Sin embargo, en el apogeo del conflicto, un afamado guerrero cretense, reconocido por su gran fuerza y pericia, arremetió contra Ptolomeo a toda velocidad y lo derribó de un solo golpe, matándolo al instante. La visión de su líder muerto rompió la moral de la guardia, que se dispersó y huyó para informar a Pirro de la aciaga noticia. Capítulo 18. Los guerreros mueren en batalla. Airado al enterarse de la muerte de su hijo Ptolomeo, Pirro reunió a un grupo de jinetes y regresó a toda prisa para enfrentarse a los espartanos. Al llegar a sus posiciones, desató un ataque furibundo en el que abatió a muchos adversarios. En la refriega, estuvo a punto de perder la vida cuando un guerrero espartano de nombre Ebalco lo retó a un duelo, intentando asestarle un golpe letal en la cabeza. Aunque el tajo falló el blanco principal, cortó las riendas del caballo de Pirro. Este contraatacó con rapidez, atravesando a Ebalco con su lanza y causándole la muerte al instante. Con su caballo ya ingobernable, Pirro desmontó para combatir a pie. Los espartanos, decididos a recuperar el cuerpo de Ebalco, lo rodearon, lo que desencadenó un choque encarnizado y sangriento. El combate se cobró numerosas vidas en ambos bandos antes de que Pirro lograra abrirse paso y escapar del tumulto. Tras forzar la retirada de los espartanos y aliviar su sed de venganza por la muerte de su hijo, Pirro retomó la marcha hacia Argos. Al llegar a las cercanías de Argos, Pirro vio al general Antígono acampado en lo alto de una colina que dominaba la ciudad. Cargado de frustración por tantos reveses y humillaciones, la rabia de Pirro alcanzó su clímax. Envió un heraldo al campamento de Antígono con un desafío directo, que bajara de la colina para enfrentarlo en combate singular en la llanura de abajo. ¿Crees que, interponiéndote ante mí vez tras vez, me obligarás a desistir? No soy ni un simple rey, ni un simple soldado, ni cualquiera. Soy un guerrero, y si lidero ejércitos en la batalla, también sé batirme uno contra uno cuando la ocasión lo exige. Si te consideras un guerrero,
da un paso al frente y enfréntame. Que nuestras espadas hablen, y que quien deba perdurar lo logre. Tú, que mandas tu ejército desde la retaguardia, no eres más que un mero espectador, un hombre con autoridad ajena. Deja de ocultarte tras tu cobardía y aprovecha esta oportunidad para defender tu honor ante tus soldados. Así ganarás, aunque sea una mención fugaz en la historia. No necesitas más para tallar tu nombre, si te atreves a combatir. Antígono mantuvo la calma y respondió con sarcasmo. El tiempo es un arma tanto como la espada. No estoy listo para luchar todavía, pero si tan ansías el fin de tus días, hay maneras de lograrlo sin mi intervención. La moderada respuesta de Antígono no hizo sino espolear más la ira de Pirro, pero él se quedó sin alternativa salvo aguardar el siguiente movimiento. Por varios días, Pirro permaneció a las afueras de Argos mientras los líderes de la ciudad y las facciones rivales trataban de pactar la paz para evitar la destrucción. Alcanzaron un acuerdo en que ambas partes prometían retirarse, pero Pirro no planeaba honrarlo. Al contrario, pensaba usar esa promesa engañosa para que la urbe relajara sus defensas. Al caer la noche, Pirro condujo a sus soldados a una puerta de la ciudad, donde un confidente se había avenido a dejarlos pasar. Sus hombres, con la orden de marchar en absoluto silencio, se adentraron y llegaron hasta la plaza del mercado. Una gran porción de tropas galas del ejército de Pirro se desplegó allí sin ser advertida. Su sigilo hacía pensar que los centinelas o guardias de la urbe habrían sido sobornados o convencidos para cooperar con Pirro. Tras la entrada de su infantería, Pirro quiso hacer pasar a sus elefantes. El problema estaba en que la puerta resultaba demasiado baja para que los animales pudieran franquearla con las torres de combate que llevaban encima. En la oscuridad, los soldados se afanaron por desmontar tales torres, un procedimiento lento y engorroso, y volver a armarlas después de introducir los elefantes también complicaba el avance. El ruido de la operación acabó alertando a la población dormida, que pronto comprendió que la ciudad era objeto de un asalto. Los habitantes de Argos se movilizaron a toda prisa, enviando un mensaje urgente a Antígono, que aguardaba fuera de la ciudad. Él reaccionó velozmente, despachando tropas hacia Argos para auxiliar a los defensores y situando el grueso de su ejército más cerca de los muros. A la vez, Areo, el rey espartano que venía siguiendo los pasos de Pirro, aprovechó el momento. Sus soldados irrumpieron por otra puerta, atacando con furia a las tropas de Pirro en calles, plazas y puntos estratégicos. La urbe se sumió en un caos absoluto. La población de Argos, sobresaltada en mitad de la noche, se vio presa del terror. Las fuerzas de Antígono unidas a los defensores y los espartanos de Areo se volcaron al combate, mientras Pirro y sus hombres, atrapados dentro de las murallas, peleaban desesperadamente por sobrevivir. Con la tenue claridad del amanecer, algo se calmó el tumulto entre los bandos. La batalla nocturna no había logrado ningún objetivo. Los soldados tropezaban en la penumbra sin distinguir aliados de enemigos. Muchos quedaron encerrados en callejones o cayeron en cloacas y alcantarillas, aislados de sus jefes. Las tentativas de los oficiales por coordinar o reagrupar resultaron infructuosas. Finalmente, agotados y confundidos, todos detuvieron la lucha para esperar la luz del día. Con la llegada de las primeras luces, Pirro examinó su situación. Los defensores armados se concentraban en las murallas de la ciudadela, una fuerza bien dispuesta a bloquearlo. La preocupación de Pirro creció al percatarse del aspecto de la plaza donde se hallaban sus tropas. Entre las estatuas y monumentos de la plaza, una escultura de bronce le llamó la atención y lo llenó de pavor.
La estatua representaba a un lobo y a un toro en lucha, evocando en Pirro el recuerdo de una profecía antigua que había escuchado. Un vidente le advirtió que, si presenciaba cómo un lobo atacaba a un toro, ello sería señal de su muerte. Siempre había creído que ocurriría en algún paraje lejano y salvaje. Ver ahora el presagio escenificado en bronce ante sus ojos le infundió una helada angustia. Ese augurio, sumado a la precaria posición táctica que afrontaba, derivó en un presentimiento de fatalidad. Convencido de que la profecía anunciaba su fin, decidió huir de inmediato de la ciudad, ansioso por escapar de aquel sino que creía cada vez más cercano. Pirro enfrentaba un desafío crítico: salir de la ciudad sin que la retirada se convirtiera en un caos. La puerta estrecha de la urbe suponía un riesgo mayor, pues su gran tropa podía quedar embotellada. Sabía que, al retirarse, sus soldados serían atacados desde todas las direcciones, por quienes defendían las calles, desde los tejados y desde las murallas, y eso podía desatar el pánico, atascando la salida. Para evitarlo, Pirro mandó órdenes a su hijo Heleno, al mando de las fuerzas principales situadas fuera. Debía acercarse a los muros y abrir una brecha en la muralla cercana a la puerta, ampliando así el paso para la retirada. Entretanto, Pirro se mantenía en la plaza, conteniendo a los atacantes hasta recibir la noticia de que todo estaría listo. Tras lo que juzgó tiempo suficiente, y con la ofensiva enemiga en incremento, Pirro ordenó a sus hombres retroceder por las calles hasta la salida, esperando hallar la apertura prometida. Para su horror, se toparon con un ingente número de tropas que entraban a la ciudad. Heleno había malinterpretado las indicaciones de su padre. En vez de crear una vía de escape, introdujo sus fuerzas en Argos, creyendo que su misión era reforzar la posición de Pirro. Así, los soldados de Pirro que se marchaban y los de Heleno que avanzaban chocaron en una colisión catastrófica. Entre la confusión, Pirro y sus oficiales gritaban a los hombres de Heleno que se replegaran, pero sus voces se perdían en el estruendo de espadas, alaridos y cascos. Aun si los hubiesen escuchado, los soldados apenas podían moverse. La presión de la multitud empujaba en sentido contrario y hacía imposible retroceder. Lo que vino a continuación fue un horror indescriptible. Soldados, caballos y elefantes llenaban las calles angostas en un amasijo asfixiante de cuerpos. Cadáveres y heridos se acumulaban, algunos pisoteados bajo la multitud que avanzaba, mientras resonaban los gritos de los atrapados. Allí no cabía pelear, no había espacio para blandir una espada o empuñar una lanza. Los brazos quedaban inmovilizados por la marea humana y las muertes se producían más por aplastamiento y pánico que por el combate. Quienes miraban desde techos y murallas contemplaban con espanto esa masa desesperada de hombres y animales revolviéndose como un oleaje fatal. Los elefantes agravaron el caos. Uno de los más grandes cayó en la puerta, tendido de costado y obstruyendo el paso mientras bramaba luchando por incorporarse. Otro, cuyo cuidador había caído herido y rodó de la torre, mostró una fidelidad extraordinaria. Se volvió a defenderlo, usando la trompa para arrojar soldados lejos y abrirse paso. Al encontrar a su dueño malherido, lo alzó con las defensas y lo acomodó sobre sus colmillos, avanzando con sumo cuidado y pisoteando a cualquiera que se interpusiera. Ese elefante, llamado Nicón, grabó su nombre en la historia por esa conducta leal. Pirro, posicionado en la retaguardia, esquivó lo peor de la catástrofe. Se giraba de tanto en tanto para frenar a los enemigos que atacaban desde atrás, batallando para mantenerlos a raya. Para no hacerse tan visible, se despojó del penacho de su casco, el emblema de su rango, y se lo pasó a un compañero.
pero ni aun así se aplacó la fiereza de la lucha tras él. En el fragor de una violenta escaramuza, un soldado argivo que defendía su ciudad lanzó su jabalina con extraordinaria puntería. El arma encontró una hendidura en la armadura de Pirro, atravesando su coraza y hiriendo su costado. Aunque la herida no era mortal de inmediato, el dolor y la humillación de ser alcanzado por un simple soldado enfurecieron a Pirro. Con el rostro desfigurado por la cólera, se dio la vuelta para vengarse, alzando la espada, dispuesto a asestar un golpe letal. Fue en ese instante definitivo cuando la trama del destino cerró el círculo de la historia de Pirro. La madre de aquel soldado argivo, observando el combate desde un tejado cercano, vio a su hijo a punto de perecer bajo la espada del rey guerrero. Conmovida por el instinto maternal, buscó con desesperación algo que le sirviera de arma. Halló un grueso ladrillo de techo, alisado por los años. Sin titubear, lo alzó con ambas manos y, reuniendo toda su fuerza, se lo arrojó a Pirro desde lo alto. El ladrillo surcó el aire y golpeó de lleno la parte superior de la cabeza de Pirro. El impacto fue brutal. Aunque su casco de bronce estaba fabricado con maestría, poco pudo hacer contra un golpe tan vertical. El choque partió el metal y transmitió su fuerza letal al cráneo y la columna, fracturando la base del cráneo y varias vértebras. Pirro se desplomó con violencia, soltando las riendas al caer. En medio de la confusión, no se advirtió quién era. Separado de sus acompañantes, quedó en el suelo mientras los soldados cercanos, absortos en su propia supervivencia, seguían adelante. Al fin, un integrante de las filas de Antígono, llamado Zopiro, llegó con otros a la zona. Zopiro reconoció al hombre caído como Pirro y lo arrastró hasta la protección de un soportal. Desenvainando su espada, Zopiro se dispuso a cortar la cabeza de Pirro como trofeo. Justo cuando alzaba el arma, Pirro abrió los ojos y lo miró con una fiereza aterradora. Aquella mirada sobresaltó a Zopiro, que en su primer tajo falló el corte, hiriendo y mutilando la boca y la barbilla de Pirro. Zopiro necesitó varios golpes para completar la atroz acción de separar la cabeza del cuerpo. Poco después, Alción, hijo de Antígono, llegó al lugar. Al ver lo ocurrido, exigió a los soldados que alzaran la cabeza para examinarla. Hecho esto, Alción agarró la cabeza y cabalgó para presentarla a su padre como un trofeo de la victoria. Halló a Antígono sentado con sus consejeros y arrojó la cabeza ante los pies de su padre, esperando su aprobación. Pero Antígono se horrorizó ante la escena y reprendió con dureza a su hijo por tan acto bárbaro. Con la propagación de la noticia de la muerte de Pirro, la furia de la batalla se apagó. Ninguna de las partes halló razón para seguir combatiendo, y la ciudad quedó librada a su destino. Después de todo, un capítulo había concluido, y el paso de un líder que solía alterar los equilibrios había llegado a su fin. Antígono veló porque los restos de Pirro recibieran un adecuado tratamiento y, puesto en pie ante ellos con sus generales, pronunció un discurso. Rara vez el universo produce reyes guerreros de tal talla. Fue un hombre dominado por la guerra, creyendo ser elegido por los dioses para fundar grandes civilizaciones y convencido de su grandeza predestinada. Cuando me retó a un duelo, creyendo que su audacia bastaría, pensé que yo sería quien cayera. Si la guerra dependiera tan solo del arrojo personal y de la voluntad, Pirro podría haber sido rey de todas las tierras. Pero la guerra es el arte de la razón, la anticipación y, a menudo, la prudencia. En eso no era superior al resto de nosotros. Adiós, rey guerrero. Que te acompañen los dioses a los que tanto venerabas.